Buenos días, buenos días. Por favor. Vayan tomando asiento, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Entenderán, perdón por mi voz, entenderán que en este pleno tendremos que estar con los tiempos más estrictos, sobre todo porque es un pleno bastante largo. Por lo tanto, intentaré ser bastante más estricto que normalmente con los tiempos. Empezamos con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 7 y 8 de abril. Entiendo que para sentimiento. Pues continuamos con el debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2019. Para su presentación, un representante de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, señor Galeano. Gracias, señor presidente. Para predicar con el ejemplo, hemos decidido que tome la palabra yo como coordinador de la ponencia de la Cámara de Cuentas para presentar el dictamen de la cuenta general autonómica correspondiente al ejercicio 2019 y que ya fue presentada efectivamente por el propio presidente de la Cámara de Cuentas en este mismo hemiciclo hace unos plenos. A dicha cuenta se presentaron un total de 25 propuestas de resolución divididas en 8 correspondientes al Grupo Parlamentario Popular, 6 propuestas de resolución desde los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, 6 de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, 4 propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y 1 del Grupo Parlamentario de Vox. Se incorporaron a dicho dictamen 23 de estas 25 propuestas, 17 a modo de transacción, 6 fueron aprobadas en sus mismos términos y 2 propuestas correspondientes al Grupo Parlamentario Popular fueron rechazadas por la ponencia. Las propuestas giraban sobre diferentes temáticas, pero destaca por encima de todas ellas, por supuesto, la necesidad de la reforma de la financiación autonómica. Quiero agradecer, sin más, señor presidente, el trabajo realizado en dicha ponencia por los ponentes, los representantes de los grupos parlamentarios, la siempre eficaz, por supuesto, labor de los servicios jurídicos encabezados por el señor Adolfo Alonso. Y simplemente volver a destacar el trabajo que hay detrás de esta cuenta general, llevado a cabo desde la propia, lógicamente, personal de la Cámara de Cuentas en condiciones, quiero destacar, especialmente exigentes por motivo de las restricciones llevadas a cabo por la pandemia del coronavirus en aquel momento. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Galeano. Entiendo que se ratifican en lo expresado, en el sentido del voto expresado en la comisión. Pues pasamos a votar las propuestas de resolución. ¿Comienza la votación? No. No. Un momento. No se enciende esto. Creo que ahora sí, comienza la votación.
Finaliza la votación. 60 presentes, 59 emitidos, votos a favor 59, ningún voto en contra, ninguna abstención. Se aprueba por unanimidad. Señor presidente, perdone, no sé por qué no he podido votar. Si no, lo dejamos así, ya está. Simplemente que conste que esté evidentemente. Eso, gracias. Por unanimidad, entiendo que tampoco cambia. Se pasa pues a votar la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2019. Comienza la votación. Otra vez. Vale. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 60, ningún voto en contra y 2 abstenciones. Por tanto, queda aprobada la cuenta general del 2019. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta, Grupo Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista. Pues continuamos con el debate y votación sobre la convalidación del Decreto Ley 2/2022 de 6 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación para la Reactivación Económica y Social de la Comunidad Autónoma. En nombre del Gobierno de Aragón, para su presentación, el señor Pérez Anadón tiene la palabra. Por un tiempo de 3 minutos. No, perdona. Primero se vota. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, como saben, desde el inicio de esta legislatura, uno de los empeños del presidente Lambán ha sido introducir mejoras en la regulación administrativa que contribuyeran a una mayor rapidez administrativa y agilidad. Este empeño se convierte en necesidad con la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation, que supone la movilización de un importante volumen de recursos. Por ello, desde el Gobierno de Aragón hemos aprobado las necesarias reformas normativas para agilizar su puesta en marcha, simplificar los procedimientos, manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario y lograr así una mayor eficiencia en el gasto público. Como antecedentes citaré la primera de las normas aprobadas por el Gobierno de Aragón para agilizar la gestión pública de los fondos recibidos, que fue la Ley 1/2021 de 11 de febrero de simplificación administrativa. La segunda Ley 5/2021 de 29 de junio de organización y régimen jurídico del sector público de Aragón. El Decreto 5/2022 de 26 de enero del Gobierno de Aragón es el que encomendó al Departamento de Hacienda la coordinación de una unidad para impulsar la gestión urgente y coordinada de los procedimientos de financiación con cargo al mecanismo de recuperación, resiliencia, o sea, es decir, los MRR. En este contexto es donde reside el Decreto Ley 2/22 que hoy traemos a convalidar. En este caso, centrado en la gestión de los fondos Next Generation para la reactivación económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las materias reguladas afectan a la gestión presupuestaria, a las subvenciones y a la contratación, y además también a las carreteras. En relación a la gestión presupuestaria, flexibiliza algunos de los criterios que tienen que ver con los compromisos de gasto plurianual, ya que permite integrar en el ejercicio siguiente lo que se hubiese gastado en el anterior y establece la manera en que deben llevarse a cabo estas incorporaciones. También aborda la singularidad de los MRR en el caso de la prórroga presupuestaria, ya que Hacienda podrá autorizar la disponibilidad del 100% de los créditos procedentes de los MRR. En materia de subvenciones, destaca la posibilidad de incorporar anualidades futuras comprometidas en las conferencias sectoriales, la posibilidad de generar una lista de espera de beneficiarios y de anticipar el 100% de las subvenciones sin necesidad de que se deban de presentar garantías. De la misma manera, se introduce la capacidad de excepcionar la exigencia de acreditar determinados requisitos. Con respecto a la contratación, se refuerza la labor de control de la intervención, estableciendo la obligación de la presencia de un interventor y un funcionario que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación en aquellos ámbitos donde hasta ahora no era preceptiva esta presencia. Finalmente, contiene una modificación de la Ley de Carreteras de Aragón para favorecer la implantación de servicios de interés general, por ejemplo, la dotación de banda ancha.
de manera que se posibiliten y regulen las obras en los viales, garantizando la seguridad vial y el mantenimiento de las carreteras. En conclusión, con este decreto ley, el Gobierno de Aragón profundiza en la agilidad administrativa, facilitando la gestión de los fondos MRR. Y lo hacemos dando una muestra más de la coordinación interna del Gobierno, ya que se trata de un decreto ley impulsado por 3 departamentos: la Vicepresidencia, Presidencia y Relaciones Institucionales y Hacienda y Administración Pública. Gracias. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Señorías, llevamos 2 años a vueltas con la simplificación administrativa, 2 leyes de simplificación administrativa, varios decretos de desarrollo de una estrategia aragonesa de recuperación económica y social que decimos hemos cumplido, pero que seguimos poniendo como excusa para seguir justificando medidas de este tipo. Y lo que era urgente en 2020 ahora parece que es, bueno, cuando menos un ejemplo de poca planificación. En cualquier caso, hay cuestiones que compartimos, pero de fondo está, como siempre, el cumplir con los hitos. ¿Qué hitos, señorías? ¿Qué estamos haciendo con los fondos de recuperación? Volver al modelo anterior, volver a los proyectos que ya teníamos previstos antes de la crisis e incorporar muy poquito los aprendizajes que nos deja la pandemia. Entrando en cuestión de los asuntos que plantea el decreto, a nosotros hay cuestiones que nos pueden parecer correctas, que nos pueden parecer bien, incluso que las vemos oportunas. Gestión presupuestaria, garantizar la naturaleza de plurianualidad de los gastos, su posible incorporación a remanentes. Podemos verlo interesante para absorber el 100% de los recursos que nos lleguen, pero claro, no es menos cierto que realmente esto camina a facilitar el terreno en el marco de una posible prórroga presupuestaria, con lo cual lo podemos entender también, pero bueno, es así, y dan de nuevo más potestad al consejero que antes era el Consejo de Gobierno. En materia de subvenciones, pues hay cuestiones que vemos normales, no encontramos cambios efectivos con lo que corresponde al artículo 11.3 de la Ley de Subvenciones. Nos puede parecer correcto esa creación de listas de espera, los anticipos al 100%, facilitar la plurianualidad con el aval del Consejo de las conferencias sectoriales, pero, señorías, no compartimos el artículo 12 de este decreto. Nos parece que no podemos hacer leyes para luego saltárnoslas. Ni siquiera se pide una declaración responsable. Ahora ya simplemente va a valer con una declaración de voluntades, ¿no? Es decir, nos saltamos la legislación ambiental, de transparencia, el cumplimiento de la norma laboral, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las personas LGTBI, las personas con discapacidad, el empleo inclusivo y la memoria democrática como requisitos de cumplimiento en materia de las entidades que consiguen que obtienen estas ayudas. Nos parece, por lo tanto, que lo que no podemos hacer, señorías, es presumir la legalidad entendiendo tal cosa como saltarnos los compromisos legales que tenemos en otras normas. No entendemos esta cuestión y, por lo tanto, esta cuestión nos parece incorrecta. No vamos a apoyar esta medida. Estamos de acuerdo, aunque nos gustaría saber los pormenores de los proyectos que hay detrás de las medidas que se plantean para el tema de carreteras, y en materia de contratación pública pues podemos entender y nos parece bien lo que se propone. Pero, como les digo, señorías, y con esto acabo, agilizar no puede llevarnos a desregular o a exonerar de cumplimientos legislativos que están en las normas y que debemos cumplir y que deben cumplir aquellas entidades que obtienen dinero público. Por lo tanto, yo les pediría que no siguiesen interpretando la simplificación y la agilización como el desmantelamiento de requisitos básicos, como aquellos que tienen que ver con hombres y mujeres. Gracias. El Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que partimos de una situación excepcional. Después del año 2008 viene la situación de pandemia, luego viene la guerra de Ucrania y, bueno, yo creo que hay que intentar poner en marcha lo mejor posible, lo más rápidamente posible y de la forma más ágil posible todo lo que es el instrumento europeo de recuperación alrededor de los Next Generation. De esta manera se abre una oportunidad extraordinaria para la transformación del modelo productivo, no solo de Aragón, sino también, naturalmente, de España y de nuestro país. Todo ello con el objetivo de acelerar la recuperación a nivel de empleo
empleo y también de acelerar la recuperación de lo que es nuestro tejido productivo y la actividad económica de nuestra tierra, mediante una rápida absorción de los recursos que nos proporciona el instrumento europeo de los Next Generation. Las nuevas normas, como bien ha dicho el consejero, van a afectar a la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación, las carreteras, etcétera. Y todas ellas pretenden generar los instrumentos necesarios para gestionar con agilidad los fondos europeos MRR, que ya están llegando a Aragón y que, al igual que en el resto de la Unión Europea, deben servir para lograr la transformación del modelo productivo, económico y social. Gracias. Señora Fernández, del Grupo Parlamentario de Vox. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Vox en Aragón votaremos en contra de esta convalidación y solicitamos su tramitación como proyecto de ley. Queremos tener la posibilidad de introducir enmiendas al articulado con la finalidad clara de mejorar la norma, porque en Vox entendemos la necesidad de algunos de los planteamientos que se realizan en este decreto ley, que surgen de las propuestas realizadas por la Unidad Transitoria para el impulso y apoyo de la gestión coordinada de los subproyectos financiados con cargo al MRR, que fue creada el 26 de enero. La necesidad de esta unidad para la gestión ágil, eficaz y eficiente de los fondos europeos era algo que se venía hablando en las diferentes ponencias y comisiones antes del verano y posteriormente a este. Desde Vox propusimos, vía enmienda a los presupuestos de este año, la creación de una unidad similar de carácter transversal al objeto de coordinar, agilizar y mejorar la eficacia y eficiencia de los fondos europeos que, como sabemos, afectan a varias consejerías. Enmienda que, por supuesto, no salió adelante porque la presentaba Vox. Con todo ello, lo que constata este decreto ley es lo que venimos observando a lo largo de esta legislatura, y es que el Gobierno socialista del señor Lambán hace siempre los deberes tarde y los perjudicados somos todos los aragoneses. ¿Que es necesario realizar modificaciones normativas y tomar medidas singulares para la gestión de los fondos? Obviamente sí. Pero esto ya se sabía desde hace mucho más de un año. Concretamente, el Consejo Europeo aprobó en julio de 2020 el paquete económico de fondos europeos y, a partir de ahí, el Gobierno de España, después de sucesivas órdenes en septiembre de aquel año, a finales de diciembre de 2020, aprobó el Real Decreto Ley 36/2020, donde se recogían los cambios que iban a ser necesarios para la gestión de los fondos. Por lo tanto, ha habido más de un año para poder desarrollar la normativa autonómica al respecto y traer a esta Cámara un proyecto de ley para su debate como es debido, y no escasamente los 3 minutos que tenemos hoy la oposición. Porque para nosotros, para Vox, es fundamental que estos fondos lleguen a las empresas y a los autónomos aragoneses. Pero, ¿saben cuántas veces se nombra la palabra empresa en este decreto ley? Una sola vez. ¿Saben cuántas veces se nombra la palabra autónomos? Ninguna. Por eso insistimos en que creemos que es necesario un debate en la Cámara, creemos necesario debatir sobre transparencia para que los fondos lleguen a quienes cumplen previamente con los requisitos exigidos por la ley para optar a la condición de beneficiarios de estos fondos. Por eso termino incidiendo en la necesidad de solicitar su tramitación como proyecto de ley en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias. Señor Palacín, en nombre de Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Estamos hablando de un decreto ley que afecta a la gestión presupuestaria, a las subvenciones, a la contratación, que modifica la ley de carreteras para favorecer la implantación de servicios de interés general, garantizando seguridad vial y el mantenimiento de carreteras. Un decreto que además involucra a varios departamentos y que muestra la coordinación de este Gobierno. Todo ante la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación, para los que es necesaria una mayor agilidad administrativa.
ya que se va a mover una importante cantidad de recursos que nos tienen que ayudar a salir de la situación ocasionada por la pandemia. Además, estos recursos abren una oportunidad para transformar el modelo económico, para apoyar al tejido productivo aragonés, para mejorar el empleo y también para mejorar la actividad económica. Por eso, y dado que el marco temporal va a ser muy corto, ya está marcado por Europa, pensamos que es necesario actuar con la mayor celeridad posible. Por eso es preciso adelantarse, tomar la delantera, tomar las medidas necesarias para que pueda haber una buena gestión y de esta forma poder reforzar, poder simplificar los procedimientos, siempre, por supuesto, manteniendo todas las garantías. Por eso es necesario que se pueda gestionar con agilidad para al final poder lograr transformar el modelo productivo, el modelo social, el modelo económico y, por supuesto, y lo más importante, absorber todos los fondos MRR y que lleguen al tejido productivo aragonés y que lleguen al territorio. Por estos motivos, Xunta Aragonesista votaremos a favor de su convalidación. Muchas gracias. Gracias. Señora de Santos, del Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias, presidente. Esta es una más de las mejoras que se están realizando en el seno del Gobierno de Aragón en esta legislatura histórica para no solo hacer frente a dos crisis concatenadas, sino además afrontar el reto de la agilidad y de la mejora de las tramitaciones internas del Gobierno de Aragón. Todo ello con transparencia, luz y taquígrafo, y por eso estamos hoy debatiendo sobre esto. Hay que moverse, como hemos dicho, rápido y bien, y por tanto es preciso y se ha realizado una importante labor de coordinación entre distintos departamentos, que creo que es una de las cosas más importantes de las que estamos viviendo y no quiero dejar de subrayarlas. Agilizar la puesta en marcha de los MRR, transparentar, como estamos haciendo, toda la gestión de los fondos de recuperación, simplificar los procedimientos para, aún así, manteniendo todas las garantías y controles, no se pierde ni uno solo, del marco normativo comunitario, lograr mayor eficiencia en el gasto público y, como digo, con transparencia, luz y taquígrafos, y manteniendo todos los derechos que la Administración está obligada a mantener. Se refuerza, como digo, la labor del control de la intervención, estableciendo obligación de presencia de un interventor importante para mantener todos estos derechos, pero además esos gastos plurianuales, complejidades de la tramitación ordinaria, se facilita para poder asegurar que se ejecuta cada euro de los que lleguen a Aragón. Esas prórrogas presupuestarias, esperemos no llegar a esa situación, pero por si acaso nos preparamos para ellas, para, insisto, asegurarnos que podamos ejecutar hasta el último euro que llegue a Aragón. En materia subvencional, incorporan anualidades futuras simplemente comprometidas, que hasta ahora no se podía hacer, algo que han criticado severamente. Hoy damos un gran paso adelante. La posibilidad de generar lista de espera de beneficiarios también es un gran paso adelante en tema de subvenciones. El anticipo del 100% de las cuantías es un gran paso adelante, y la capacidad de excepcionar algunas de las exigencias es también un gran paso adelante. Con tal, quiero decir, es un pequeño decreto, pero es un gran paso para la tramitación de estos fondos europeos. Felicidades a los departamentos que se han implicado, al consejero por coordinarlo, y felicidades al Gobierno de Aragón en su conjunto por saber aplicarlo cuando hay que aplicarlo. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señora García. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señorías. Yo creo que a estas alturas de la película todos tenemos claro que los fondos europeos constituyen un instrumento extraordinario e importantísimo para la recuperación y, sobre todo, para el impulso de la economía. En ese marco, en el marco de impulsar la economía y de recuperar esta misma economía,
el Gobierno de Aragón ha establecido un marco legal que quiero recordar aquí, como es, por un lado, la Ley de Simplificación, ley por la que hemos apostado desde nuestro partido desde el primer momento. Por otro lado, la Ley 5-21 de régimen jurídico del sector público y luego el Decreto 5-22 que establecía las unidades transitorias la Unidad Transitoria de Apoyo a la Gestión. Precisamente esta Unidad Transitoria de Apoyo a la Gestión, que lo que, entre otras cosas, como misión tenía era asesorar al resto de unidades, fruto de esas reuniones, tenemos este decreto que cumple los dos requisitos de urgencia y de ser extraordinario. ¿Por qué? Es extraordinario por el ámbito subjetivo de los fondos, se ciñe a determinados programas, y es urgente por el ámbito temporal de estos mismos fondos. En concreto, este decreto tiene unas determinadas partes. La primera de ellas son los principios generales, donde se habla de prioridad, preferencia y celeridad, importantísimo en la gestión ágil de los fondos europeos. Una segunda parte sería la relativa a la gestión presupuestaria, y en cuanto a esa gestión presupuestaria queremos poner en valor, en primer lugar, que desaparezca la autorización al Gobierno para la modificación del crédito, pero sin embargo sí que queremos hacer constar, y así lo dejamos aquí, constancia, que entendemos que excepcionar el artículo 41.5, donde se habla del ámbito temporal de esa gestión presupuestaria y de esa autorización del gasto, no creemos que sea una medida agilizatoria en ningún caso. En materia de subvenciones, entendemos que sí que hay una serie de medidas que contribuyen a la agilización de estos fondos. Importantísimo que desaparezca, en virtud del artículo 12 de este decreto, la solicitud de una declaración siquiera responsable, ¿vale?, la declaración de voluntad, con lo cual ahí estamos agilizando y sobre todo estamos desbrozando la Administración, porque está claro que cuando se es beneficiario de una subvención, muchas de estos requisitos que se piden su cumplimiento están ya en poder de la Administración. Importante también la lista de espera para la posible ampliación de crédito, e importante también la posibilidad de los anticipos al 100%, excepcionando aquellos del 90 y del 50 que establece la ley de subvenciones. Existe también un procedimiento especial para las infraestructuras de interés general, como que sean consecuencia de proyectos y obras financiados por los fondos europeos, con lo cual también consideramos que ahí se ha agilizado. En definitiva, el decreto contiene medidas agilizadoras. El decreto incide en la idea manifestando desde el primer momento, impulsando la Ley de Simplificación, y esto también es simplificar y agilizar, y por tanto nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Gracias. Señora Susín, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señorías, les adelanto ya que el Grupo Parlamentario Popular se abstendrá en la convalidación de este decreto ley. Más tarde expondré las razones y también pediremos su tramitación como proyecto de ley. La primera cuestión en la que es necesario que incidamos ante la tramitación que nos ocupa es la consideración de la urgencia. Consideramos que la utilización de la fórmula jurídica de decreto ley no es ajustada y además llega un año tarde. La exposición de motivos del decreto ley 2/2022 invoca urgencia para la gestión de los fondos europeos y la necesidad de adaptación de la normativa propia, pero hay que recordar que el Estado aprobó en 2020 el Real Decreto 36/2020, es decir, hace más de un año, por lo cual alegar urgencia hoy es cuestionable. Mi grupo parlamentario lleva meses alertando de que no se está ejecutando la implementación de los fondos europeos para la recuperación. Escasamente un 16,6% de los fondos presupuestados en 2021 se ejecutaron y hoy, un año y 4 meses después, traen ustedes aquí a convalidar un decreto ley de 6 de abril para, por ejemplo, establecer la diferente codificación que dichos fondos van a recibir en función de si la Comunidad Autónoma de Aragón tiene la posición de entidad ejecutora de los fondos o de beneficiaria de los mismos, la flexibilización de algunos aspectos relacionados con la adopción de compromisos de gasto plurianual, la forma en que deben llevarse a cabo las incorporaciones de remanentes de crédito o singularidades que se prevén para este tipo de fondos en relación con la prórroga presupuestaria que ya se da por hecho, o las cuestiones relacionadas con las subvenciones con fondos MRR. Un poco tarde, ¿no les parece? Y eso que el señor Palacín hablaba de adelantarse.
Un año más tarde, adelantarse es mucho decir, y más cuando ya han tenido que reprogramar los fondos. Y aunque en todo caso algunas de las medidas que se establecen son oportunas, aunque llegan tarde, otras exceden la justificación y el ámbito material de este decreto ley. Por lo que, como sucede con las medidas en materia de carreteras, no hay cobertura constitucional ni estatutaria. Señora de Santos, hablar de transparencia en este decreto ley es mucho hablar. Yo, desde luego, no he visto ninguna medida de transparencia y espero que la transparencia con los fondos europeos no sea como con la de los gastos COVID, que la propia interventora reconoce en el informe de la Cuenta General que ha sido incapaz de fiscalizarlos. Por otra parte, si nos ceñimos al contenido del decreto ley, las soluciones reguladas en el mismo para mejorar la gestión de los fondos MRR tienen un contenido más burocrático, pensando en la propia Administración con el impulso de la simplificación para facilitar la mejor movilización de los fondos en el sector empresarial. El Partido Popular propuso medidas para esto, precisamente la Ley de Simplificación y la Ley de Desarrollo de Simplificación Administrativa, y en ambos casos fueron rechazadas. Por otra parte, aunque el decreto ley aduce a los principios de prioridad, preferencia y celeridad, no se hace una declaración expresa de la tramitación urgente de los fondos Next Generation, lo cual debería establecerse en caso este decreto ley, señor presidente, le pido 30 segundos más, se pueda tramitar como proyecto de ley. Y por último y más importante, y ese es el motivo por el que el Grupo Parlamentario Popular se va a abstener en la convalidación de este decreto ley y pediremos su tramitación como proyecto de ley con el objeto de que esta parte pueda ser corregida o directamente eliminada. El capítulo 5 recoge las especialidades en materia de carreteras. Ese capítulo excede el ámbito y la justificación de este decreto ley. Agradezco al consejero que ayer por la tarde me hiciera llegar el informe jurídico, que en todo caso debería, acabo, presidente, que en todo caso debería acompañar a cualquier norma que se tramite en este Parlamento. Una vez más, el Gobierno aprovecha la tramitación de una norma para traer al Parlamento a aprobación cuestiones que exceden del ámbito de las leyes que aquí se aprueban. Y eso no es más que una prueba de improvisación, de la falta de capacidad de gestión, y este decreto es una prueba evidente, tarde y mal. Han tenido un año para tomar medidas sobre la Ley de Presupuestos, la Ley de Simplificación, y no lo hicieron. Acabo ya. Señorías, el contenido de la regulación en materia de carreteras, el Gobierno está introduciendo a través de este decreto ley un régimen singular de responsabilidad y indemnización respecto a las zonas de dominio público que no cumple con las exigencias y los principios del Instituto, acabo ya, de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, no votaremos algo que puede acarrear problemas. Gracias. Gracias, señora Susín. Señora Soria, Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos acaba de dar. La pandemia internacional que ha producido o que ha provocado la COVID-19 ha supuesto un fuerte impacto en la sociedad y en la economía mundial. Ante esta situación de crisis global, en esta ocasión los Estados miembros de la Unión Europea demostraron que existía otra forma de salir de esta crisis y con rapidez se adoptó un importante paquete de medidas de gran alcance. Estas medidas incluyen, por un lado, el marco financiero plurianual para 2021-2027 reforzado y, por otro lado, el Instrumento Europeo de Recuperación, los Next Generation, que, como todos sabemos, se articulan, por un lado, en base a los MRR y, por otro lado, los REACT-EU. Este Instrumento Europeo de Recuperación ha impactado también en nuestra comunidad autónoma, que va a permitir que, siendo receptores de un importante volumen de fondos, pues podamos cumplir muchos de los objetivos que se recogen en nuestra estrategia de recuperación económica y social. Se abre, por tanto, una profunda oportunidad para transformar nuestro modelo económico y para, poco a poco, ir recuperando el nivel de empleo. Pero para ello es necesario que acometamos una rápida absorción de estos recursos y por ello desde el Gobierno de Aragón se ha implementado una serie de reformas normativas necesarias para agilizar su puesta en marcha, para simplificar los procedimientos, evidentemente con esas garantías y controles que exige el marco normativo comunitario, así como para lograr una mayor eficiencia del gasto público. Me estoy refiriendo a la Ley de Simplificación Administrativa, a la Ley 521 de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público y también al Decreto 5/22 que creó esa unidad transitoria, fruto de cuyas reuniones de trabajo ha surgido la necesidad de traer hoy aquí este decreto ley para convalidarlo.
Se han identificado determinadas medidas agilizadoras que podrían complementar a las ya existentes en la normativa vigente, que además deberían de adoptarse con un carácter urgente y extraordinario para poder cumplir los objetivos y los hitos que se prevén en la normativa que regula la gestión de los fondos Next Generation. Gracias a la existencia, por tanto, de esas leyes autonómicas que antes he mencionado, son muy poquitas las medidas que se tienen que recoger en este decreto ley y que únicamente afectan a determinadas especialidades como la relativa a la gestión del ámbito presupuestario, subvenciones, materias de contratación o las relacionadas con las carreteras. Señora Susín, la Ley de Carreteras no se modifica para nada sustancialmente, solamente en lo que hace referencia a la necesidad de desarrollar y ejecutar los fondos MRR de forma ágil y eficiente, no se modifica para nada la norma sectorial autonómica, no trasciende al fondo, queda absolutamente cumplida la justificación de la urgencia, la necesidad y los principios que regulan la elaboración de este tipo de normativa jurídica. No lo dice solo el Grupo Socialista, también lo recoge el informe de los letrados de los servicios jurídicos y, es más, para más ejemplo de que esto es así, puede leerse la disposición final primera, en donde única y exclusivamente queda esa provisionalidad marcada a que se pongan se desarrollen la gestión de los MRR. Por tanto, señor consejero, por parte del Grupo Socialista vamos a votar a favor de la validación. Creemos que el Gobierno de Aragón con esta norma profundiza en la agilización administrativa y posibilita la absorción rápida de los fondos MRR y, en ese sentido, el Grupo Socialista estará siempre en esa transformación del modelo económico y social que estos fondos suponen para la comunidad autónoma. Gracias. Votamos en primer lugar la convalidación de dicho decreto ley. Comienza la votación. No va otra vez. Vale. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 45, 3 votos en contra y 17 abstenciones. Por tanto, queda convalidado dicho decreto. Hay una solicitud tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario de Vox para tramitarlo como proyecto de ley. Se ratifican, pues pasamos a votar la tramitación como proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 32, en contra 33, ninguna abstención. Por lo tanto, decae la tramitación como proyecto de ley. Explicación de voto. Izquierda Unida. Señorías, decir que este decreto mantiene todas las garantías no es correcto. Artículo 12, requisitos para obtener la condición de beneficiario. Para obtener la condición de beneficiario de una subvención financiada con fondos procedentes del MRR se presumirá que se cumplen los requisitos establecidos en el 40.3, bla, 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 sin necesidad de acreditarlos. Esto, señorías, significa que hacemos normas que nos saltamos con otras normas y en materia de subvenciones todas las entidades que las reciben deberían de cumplir con aquellos requisitos en materia de ley laboral, ley ambiental, ley de igualdad, trabajo inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede entender así la simplificación administrativa. Desde luego, Izquierda Unida no está absolutamente en nada de acuerdo como ustedes están interpretando la agilidad y la simplificación administrativa con esta norma, con los decretos de una estrategia aragonesa de recuperación social y económica, señora Soria, que siguen poniendo como excusa, a pesar de que dicen haber cumplido en un 93%, y esto nos va a llevar a problemas. Y no pocos. Gracias. Grupo Aragonés. Grupo Vox. Señora Fernández. Sí, gracias, presidente. Nada, insistir y reiterarnos en que creemos que es necesario un debate, una transparencia para que los fondos lleguen a quien debidamente los debe de recibir y con los requisitos y las exigencias de la ley. Nada más. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín. Gracias, presidente. Lamentamos que no hayan aceptado la tramitación como proyecto de ley para mejorar este decreto. Una vez más han perdido la oportunidad de esa transparencia de la que tanto alardean y por la que tan poco trabajan. Y yo reitero
la posición del Grupo Parlamentario Popular. Nos hemos abstenido y voy a leer, señora Soria, el informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. Entiende este centro directivo que no está justificado conforme a la doctrina constitucional dispuesta la utilización del decreto ley para modificar sustantivamente en los términos propuestos la Ley de Carreteras de Aragón. Pero además de que no está justificada la urgencia, si atendemos al contenido de la regulación en materia de carreteras, están introduciendo a través de un decreto ley un régimen singular de responsabilidad e indemnización respecto a zonas de dominio público que no cumple las exigencias y los principios del Instituto de Responsabilidad Patrimonial. Esa modificación no tiene cobertura ni estatutaria ni constitucional. Gracias, el Partido Popular señora no Susín. será cómplice de eso. Gracias. Gracias, señor Susín. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, señor presidente. Yo, señora Susín, le voy a leer un artículo que yo creo que es el que marca la provisionalidad que tiene como característica fundamental un decreto ley, que es la disposición final primera que habla de la vigencia. Las medidas previstas en este decreto ley mantendrán su vigencia mientras se encuentre vigente el MRR. Por tanto, no hay una modificación de una ley sectorial autonómica y no puedo concluir sin decirles que me sorprende y me maravilla cómo pasan ustedes de hacer una peregrinación a la Unión Europea para evitar a toda costa que lleguen los fondos en un ejercicio antipatriótica sin parangón y que ahora estén excesivamente preocupados por cómo se está gestionando estos fondos. Gracias, señora Soria. Debate y votación sobre la convalidación del decreto de ley 3/2022 de 6 de abril del Gobierno de Aragón por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón. Para la presentación, señor consejero de Hacienda, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Diputadas, diputados, comparezco de nuevo con el objeto de solicitar, esta vez también, la convalidación del decreto ley 3/22 de 6 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes con respecto a la contratación pública en Aragón. En esta legislatura, como todos ustedes saben, ha venido marcada lamentablemente por la concatenación de una serie de hechos extraordinarios a los que los poderes públicos hemos debido hacer frente para mitigar sus terribles consecuencias. Primero fue la pandemia ocasionada por la COVID-19, ahora los efectos de la invasión rusa de Ucrania. En ambos casos, el Gobierno de Aragón ha actuado con la urgencia requerida para hacer frente a las necesidades impuestas. En el caso que nos ocupa, a la subida del precio de los materiales en la obra pública en línea con lo establecido en los Reales Decretos Ley 3 y 6 de 2022. Con el Decreto 3/2022, el Gobierno adopta una postura decidida y entendemos que satisfactoria para el sector, al menos así lo han manifestado, y nos colocamos a la vanguardia en defensa de la integridad de nuestro tejido productivo de la obra pública. De esta manera se pretende paliar los efectos perniciosos que la concatenación de la crisis sanitaria y la guerra de Ucrania están poniendo en el precio de los materiales y que está generando dificultades en la ejecución de los contratos. La norma afecta asimismo a los contratos de servicios y suministros vinculados a la obra pública. Al igual que ha hecho en otras ocasiones, el Gobierno de Aragón ha buscado los instrumentos que sean capaces de atender a todos los sectores que se puedan ver afectados por el encarecimiento de los precios. Y de esta manera, al listado de los 4 tipos de materiales que podían beneficiarse de la revisión de precios, según el Gobierno de España, los siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre, se han sumado los cementos, materiales cerámicos, madera, productos plásticos, áridos, rocas y vidrio. Como ven, hemos profundizado en esos aspectos sobre lo regulado en los Reales Decretos Ley antes apuntado. Hemos ampliado también su ámbito a los contratos vinculados a la obra pública y hemos incorporado otros de los materiales, haciéndonos eco de las dificultades expresadas por el sector a través de los departamentos afectados. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que otras comunidades autónomas han seguido y están siguiendo nuestros pasos. Además, como ya habrán analizado ustedes, establecen otras medidas complementarias y novedosas para abarcar todos los problemas surgidos con los contratistas de obras públicas, tales como la posibilidad de sustituir los elementos con más repercusión en el alza de los precios por otros, siempre que no se altere ni la funcionalidad de los mismos ni la seguridad de la obra. Otra novedad importante es que decaerá la posibilidad de imponer sanciones a los contratistas si se demuestra
que los posibles retrasos en la ejecución de los contratos están provocados por la dificultad en el suministro de materiales. Presupuestariamente, otorgamos la condición de ampliables a los créditos presupuestarios precisos para atender los gastos derivados de la aplicación de este decreto ley y se faculta a este consejero para habilitar los fondos necesarios. Finalmente, esta norma será aplicable, además, por parte de los entes locales que así lo acuerden, tendiendo a su autonomía y a las necesidades que ellos mismos puedan experimentar. Como conclusión, con este decreto ley, el Gobierno de Aragón trata no solo de rebajar las afecciones al tejido empresarial, sino de garantizar la correcta ejecución de los contratos que son fundamentales para complementar los planes del Gobierno y la prestación de servicios. Somos un Gobierno que, dentro de sus posibilidades, no escatimamos ni esfuerzos ni recursos para paliar las consecuencias de estos hechos imprevisibles. Creemos que, al fin y al cabo, eso es gobernar. Nada más. Gracias, señor consejero. Turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 3 minutos. Comienza el señor Sanz por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Gracias, presidente. Izquierda Unida, en este caso, votará a favor de este decreto ley que da traslado al contenido del Real Decreto Ley 3 al Real Decreto Ley 6 y que, en definitiva, viene a paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, que se traducen en un incremento del coste de las materias primas y de la energía en aquellas cuestiones, en aquellos contratos públicos de obra o servicio que están a nuestro alcance, y además también permite el hacer extensiva esta medida a las entidades locales, lo cual nos parece también acertado. En cualquier caso, sí que es verdad que yo quiero trasladarle, señor consejero, alguna cuestión que creemos importante traer aquí a debate. En primer lugar, que tendremos que garantizar que estas medidas temporales se ajustan a los motivos que la justifican y, sobre todo, al tiempo que se determina. Porque, claro, ¿qué ocurre si baja el coste de las materias primas? ¿Cómo garantizaremos, señor Pérez, que baja también el coste de las unidades de obra relativas a los contratos públicos en el momento exacto en el que eso suceda? Eso hay que estar muy atentos, porque no podemos tampoco dejar en manos de las empresas la determinación de esta necesidad, en primer lugar. Estamos de acuerdo en que se permitan los usos de materiales sustitutivos, pero nos preocupa también, y es una reflexión que ya hemos traído a algún debate, que no se arbitren medidas contra la especulación o contra el comisionismo de oportunidad. Y es un problema que está marcando también nuestra economía. Un problema que también va ligado a otra reflexión que yo quería compartir con ustedes, que es la vigilancia debida en materia de contratación laboral y cumplimiento de la norma recientemente aprobada, y sobre todo también, y esta es una cuestión que tendremos que abordar en este y en otros parlamentos, habida cuenta de que es competencia estatal, la necesidad de acabar con la morosidad que aboca a las pymes y a los autónomos que trabajan como subcontratas para grandes empresas a una situación límite en materia de sostenibilidad financiera. Y esto también debe ser un requisito que debemos incorporar a nuestra praxis de gestión, a nuestra praxis de supervisión en materia de contratación pública, porque la morosidad de las grandes empresas contra las pequeñas empresas es, a día de hoy, uno de los problemas más importantes a nivel crediticio de las segundas, que son, como bien saben, el 90-95% de nuestro tejido productivo. Sin más, estas medidas son necesarias, por lo tanto, Izquierda Unida votará favorablemente, pero no voy a dejar también de recordar que tenemos un debe con la contratación pública, con la reflexión sobre esas transformaciones imprescindibles para ir más allá de criterios economicistas en los objetos de los contratos, introducir, como decíamos el otro día en la ponencia, en la Comisión de Audiencias Ciudadanas, de Comparecencias Ciudadanas, el valor social en el objeto de la contratación, y garantizar también que equilibramos y compensamos, en este caso concreto, a los sectores y modelos productivos, pymes y autónomos, que más afectados se han visto frente a aquellos que incluso han visto cómo incrementaban sus beneficios con esta situación de crisis pandémica y ahora de guerra. Gracias. Gracias. Grupo Aragonés, señor Guerrero.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros también votaremos a favor, como no puede ser de otra manera. Estamos viendo cómo el aumento generalizado ya no solo a nivel del precio de la energía, sino abonos, fertilizantes, combustibles o incluso materias primas. Recientemente veíamos como en visitas a Pricas en Huesca, veíamos como el precio del aluminio la tonelada pasaba de 3.000 a 7.000, prácticamente duplicándose el coste de las materias primas, y en ese sentido pues medidas, acciones urgentes necesitan de medidas excepcionales. Y como decíamos antes, esta legislatura ha venido marcada de alguna manera por lo que es no solo la crisis sanitaria, sino especialmente esos hechos extraordinarios que decía el consejero, la guerra de Ucrania, ante los cuales las administraciones públicas, el Gobierno, pues tiene que actuar con la urgencia importante para intentar paliar todas las consecuencias derivadas de todos estos extraordinarios que nos ha tocado vivir, que nos tocan vivir, que estamos viviendo en esta legislatura, y ante lo cual pues el Gobierno de Aragón tiene que actuar. En ese sentido, para paliar esos efectos derivados por esa crisis, debido al aumento ocasionado por el alza de esas materias primas, combustibles, energía, etcétera, se pretende hoy traer aquí este decreto ley, con el objetivo de disminuir esos efectos de la situación actual y cómo está afectando al sector empresarial en nuestra tierra, cómo está afectando al sector empresarial en Aragón y, sobre todo, también a la hora de intentar garantizar la ejecución de los contratos públicos esenciales, que son fundamentales para completar pues los planes que tiene el Gobierno de Aragón y otras administraciones. Por tanto, nosotros votaremos a favor. Gracias. Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, este decreto ley que hoy se pretende convalidar, como ya se ha explicado, tiene por objeto dotar de un instrumento legal que permita revisar los precios de los materiales más allá de lo estipulado en la propia Ley de Contratos del Sector Público, ya que el mecanismo no resulta adecuado para afrontar pues, la magnitud experimentada en los últimos años de los precios de un número limitado de materias primas indispensables para la realización de determinadas obras, fundamentalmente en aquellos contratos cuyos pliegos no incorporaron revisión alguna de precios. La extraordinaria y urgente necesidad de intervención de la Administración queda justificada, entendemos, por las circunstancias excepcionales que atraviesa la ejecución de los contratos de obra pública, debido al constante y extraordinario incremento de precio de materias primas y materiales, traduciéndose en resoluciones contractuales por imposibilidad de ejecución, litigiosidad contenciosa administrativa por reclamación de indemnizaciones de daños y perjuicios, afección al tejido empresarial autonómico y a la pequeña y mediana empresa, con la subsiguiente afección a los trabajadores. El impacto económico de las medidas que contempla este decreto ley entendemos que será positivo para el sector y reducirá la problemática comentada. Conllevará, por tanto, una disminución del número de resoluciones de contratos, una menor litigiosidad y un mayor porcentaje de ejecución presupuestada, contribuyendo todo ello a afianzar la recuperación económica en un momento especialmente importante en el que se está ejecutando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se pretende paliar los efectos perniciosos que la concatenación tanto pues, de la crisis primero sanitaria del COVID y siguiente la crisis de la guerra de Ucrania está teniendo en los precios de los materiales y que está generando dificultades en la ejecución de los contratos. Sería muy difícil de explicar la inacción del Gobierno a los sectores productivos afectados, principalmente pymes y autónomos, que tan mal lo están pasando desde hace ya 2 años. Aunque debemos criticar la incapacidad manifiesta del Gobierno de Aragón para liderar la adopción de medidas de choque y también la tardanza de incorporar, aunque sea en modo seguidismo, las medidas que ya incorporó el Gobierno de España. Y aunque desde Vox para Vox no son las medidas, a lo mejor todo lo más eficientes y las más necesarias posibles, debemos entender que deben complementarse o implementarse con otras, entre ellas la bajada de impuestos, como en otro punto desarrollaremos, debemos por responsabilidad y coherencia y apoyar estas medidas que entendemos que concretas y acotadas a blindar la efectiva ejecución de los contratos que se van a financiar con fondos europeos. Por tanto, apoyaremos esta convalidación. Gracias.
Señor Palacín, en nombre de Xunta. Señor presidente, debatimos sobre un decreto que compensará el aumento de precios de los materiales en la obra pública. En los últimos años hemos vivido dos situaciones absolutamente excepcionales: la pandemia, con una crisis sanitaria, o la invasión de Rusia por Ucrania en este momento. Estas dos situaciones nos han llevado a un momento de inestabilidad que, entre otras consecuencias, ha conllevado la subida de precios de las materias primas, de los materiales, en este caso en las obras públicas, lo que supone una complicación, una dificultad en la gestión de los contratos. Por eso era más necesario que nunca tomar medidas para paliar esta situación. Con este decreto se ha sido sensible además a las demandas de las empresas, se ejerce el autogobierno y nuestras competencias para que no se pare la obra pública en Aragón. Tenemos la competencia para desarrollar la norma estatal y lo hacemos para incluir la causística aragonesa. Una norma que ha sido pionera en el Estado y que ha servido como referencia, está sirviendo como referencia para otras comunidades autónomas y también de cara al sector. Con este decreto, además, se trabaja para garantizar la continuidad de la obra pública, algo muy importante, para garantizar la correcta ejecución de todos esos contratos. Se apoya al sector de empresas aragonesas que están algunas sufriendo la situación ocasionada por las dos crisis que hablaba al principio, y se les ayuda, entre otras cosas, para que puedan continuar su actividad. Nos adaptamos a esa realidad actual que tenemos en este momento, de subida de precios a nivel global, de inestabilidad, de esta crisis global que estamos viviendo. Y algo muy importante, estas empresas van a poder mantener el empleo, un empleo que se da por todo el territorio aragonés y que muchas de estas obras suponen un motor económico para todas estas zonas donde se desarrolla esta actividad. Por eso, por la importancia que tiene, porque, como decía antes, Aragón ha sido ejemplo a la hora de desarrollar este decreto. Por este motivo, Xunta Aragonesista votaremos a favor de su tramitación. Muchas gracias. Gracias. Señora de Santos, por el Grupo de Podemos. Gracias, presidente. Como decíamos en el anterior decreto ley, seguimos avanzando incluso sobre lo que se está haciendo de buena manera a nivel estatal para afrontar esta situación sobrevenida encadenada de crisis sobre crisis. Porque este es un gobierno valiente, es un gobierno ágil, es un gobierno que se esfuerza, que se coordina y que se adapta, como bien se ha demostrado. Seguramente por eso escuece tanto a quienes no supieron hacerlo o quieren evitar que se haga tan bien. Avanza, como digo, en lo regulado a nivel estatal. Bueno, se centra en lo que es contratación pública. Viene de la escucha del sector, de la escucha de los trabajadores del Gobierno de Aragón que están en la gestión diaria de los contratos y, por tanto, es útil y aplicable a partir de ya. Y lo que hace es dinamizar esa contratación pública con el sector empresarial aragonés, que es una forma directa de ayudarles fuera de esas subvenciones populistas que mueven otros o bajadas de impuestos sin discriminar a quién afecta o a quién no afecta. Esto va a quien lo necesita. Como decíamos, avanza, o ya se ha dicho, avanza en lo que está regulado a nivel estatal en temas de contratos vinculados a obra pública, en materiales, pero además establecen medidas complementarias y novedosas, surgidas, insisto, de la escucha del sector, como la posibilidad de sustituir elementos con más repercusión en el alza de los precios o la posibilidad decae la posibilidad de imponer sanciones por modificación de precios debidos a la modificación de precios del contrato. Esto creo que es muy importante remarcarlo porque hasta ahora esas derivaciones de precios de contrato se hacían
pero se hacían de forma incorrecta. Y de esta manera es una forma de darle transparencia, hacerlo de frente a cómo realmente, si el precio del material sube, se reconoce, se amplían los créditos y se paga debidamente, y no lo tiene que asumir el contratista o una modificación presupuestaria por la puerta de atrás, como hemos vivido en tantas y tantas ocasiones. En ese sentido, como también se va a trasladar a los entes locales, viviremos la coherencia de un voto a favor o en contra según sus alcaldes se acojan a este o no, porque entenderemos que un voto negativo por parte de algunos partidos de esta Cámara supondría que luego sus alcaldes no se acogerán porque es malo. También entiendo incoherente el pedir urgencia o criticar que no es urgente y a la vez votar para que se ralentice la tramitación. Hay muchas incoherencias que evidentemente protagoniza normalmente el Partido Popular o la derecha a la hora de intentar paralizar que los fondos, la contratación pública, el dinero, el acompañamiento a las empresas y familias sea real como se está haciendo desde Aragón. Muchas gracias. Gracias. Por los ciudadanos, señor Sanz. Gracias, presidente. Bueno, votaremos a favor de la convalidación del decreto porque es oportuno y porque, desde luego, da una respuesta que no está recogida en la legislación actual de contratación. La verdad es que la materia de contratación es una de esas materias infinitamente inacabada porque continuamente se está modificando y nunca se ve el fin de esa normativa. Y además es una de las áreas más polémicas porque casi siempre está, o muchas ocasiones está, demasiado rodeada de deslealtades al interés público. Y eso es lo que hay que estar siempre vigilantes. Tanto así que en los últimos años se han producido, los últimos 10 años, una modificación en la materia de contratación en el control. Es decir, los órganos de control externo, las cámaras de cuenta, el Tribunal de Cuentas, el registro de contratación pública, los perfiles del contratante, etcétera, 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 etcétera. Se está incrementando cada vez más lo que es el control de una materia muy susceptible de que se produzcan desviaciones con el interés público y, bueno, nos parece de todas formas muy correcto lo que se está haciendo. La clave es siempre el riesgo y ventura. Por eso, en este aspecto, quizá uno de los aspectos que más me preocupa, es decir, es esa vigilancia que debe tener permanente el Gobierno en la aplicación del decreto, porque siempre hay pequeñas rendijas donde aquellos que no vigilan el interés público, no por parte de la Administración pública, sino algunos, pues puedan encontrar nichos para perjudicar al interés público. Por tanto, simplemente le reclamo que mantengamos esa alerta permanente. Es decir, nos parece razonable y sí que haré alguna matización, especialmente en el artículo primero. Es decir, nuestro corpus jurídico en materia de contratación pública recoge 6 contratos de obra pública formalizados, reconocidos perfectamente, es decir, el de obras, concesiones de obras, servicios, concesión de servicios, suministros y el mixto. Bien, lo que no termino de entender por qué, es decir, el artículo 1 regula, o mejor dicho, data o nomina de una forma tan imprecisa lo que es el objeto, es decir, porque lo que viene a denominar es contratos públicos de obra, que no es lo mismo que contratos de obra pública. Sobre todo si tenemos en cuenta el artículo 12 de la Ley de Contratación. Es decir, habría sido tan sencillo como enumerar los 5 contratos, porque así suscita la duda de que cuando decimos contratos públicos de obra, si quedan incluidos o no, además de los 6 contratos que he mencionado, los contratos que recoge el artículo 12.2 de la Ley de Contratación Pública, que son de obras y puede ser obra no pública. Es decir, yo creo que ahí ya se ha producido un pequeño error, o mejor dicho, una laxitud técnica que hubiese sido mucho mejor haber nombrado los 6 contratos que están exactamente formalizados para evitar cualquier posible interpretación, pero nada más. Votaremos a favor. Gracias. El Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Les adelanto que el Grupo Parlamentario Popular solicitará la tramitación de este decreto como proyecto de ley, porque las actuales circunstancias sociales y económicas no pueden servir de excusa frente a una preocupante utilización del decreto ley.
Solicitamos su tramitación como proyecto de ley porque lo que pretendemos es mejorar el texto, incluyendo normativa relativa a los contratos públicos de forma que se contemplen aspectos sociales y medioambientales, así como medidas para facilitar la participación de las pymes en la contratación pública y promover la innovación. Hace unos días en estas Cortes comparecían los fabricantes de mascarillas aragonesas para denunciar que después de haber invertido ayudas públicas en la puesta en marcha de líneas de fabricación de mascarillas, cuando había una tremenda escasez al inicio de la pandemia, la mayoría de esas líneas actualmente están paradas porque ni siquiera pueden optar a los concursos públicos de la Administración al quedarse fuera por una cuestión de precio. Existe una PNL acordada por una gran mayoría de los grupos parlamentarios a este respecto, pero lo que hay que hacer es modificar la legislación contractual para dar una solución al problema con el que se encuentran estas empresas aragonesas, permitiendo que las nuevas licitaciones que se realicen sean con criterios de sostenibilidad, calidad y valor añadido. Hay que tener en cuenta que a través de la contratación pública se ejecutarán los fondos europeos para la recuperación. Es fundamental obtener la mayor rentabilidad social de estos fondos como inversión para transformar el modelo económico y social de Aragón. Hoy traen este decreto, a nuestro parecer llega tarde, prevé revisiones excepcionales en los contratos, pero limitadas al incremento de determinados materiales. Incrementos que están suponiendo un auténtico colapso después de más de un año de reivindicaciones del sector debido a los incrementos desmedidos de los costes de los materiales. Pero ¿qué pasa con el resto de materiales que quedan excluidos de este decreto? ¿Qué sucede con el aumento de los costes energéticos y del resto de la compra de la cesta? Este decreto no da respuesta a todas las empresas contratistas de la Administración autonómica, que también se ven afectadas por la inflación y por el alza de los costes. ¿Qué solución les va a dar el Gobierno de Aragón? Ustedes están limitando la revisión a un 20% del precio del contrato, cuando hay materias primas con unos incrementos superiores al 100%. Lo que hoy trae a estas Cortes el Gobierno de Aragón, sin duda, puede ser un alivio, pero no es ni mucho menos una solución definitiva. Termino ya. El Grupo Popular va a apoyar la convalidación de este decreto. Hacemos en un ejercicio de responsabilidad porque incluye medidas positivas, pero ni es suficiente ni responde a la actual coyuntura de todas las empresas contratistas de la Administración autonómica. Solicitamos la tramitación de este decreto como proyecto de ley por las razones que he expuesto. Muchas gracias. Gracias. Grupo Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Usted ha expuesto una respuesta legislativa a una dificultad más que este Gobierno ha encontrado en el camino de gestionar los recursos públicos, de gobernar, de tomar decisiones y de ser determinantes en dar respuesta a las necesidades sociales de Aragón. Algunos grupos políticos han glosado este decreto, a los cuales decían que llega tarde o es pionero, y muchas comunidades autónomas están mirando el texto de Aragón para copiarlo literalmente, pero a su vez con la otra mano disponen que se tramite como proyecto de ley, lo cual es una contradicción andante. Vayamos pues que este decreto da respuesta de una manera rápida y eficaz a través de los instrumentos que jurídicamente tenemos a el alza de los precios de determinados materiales, pensando no solamente en el sector, en aquellas empresas, en los trabajadores, sino en un objeto que parece que ha pasado desapercibido a muchos de los grupos parlamentarios, que es la defensa del interés general y que es la defensa de los recursos públicos y de aquellas inversiones que están en marcha y que de una manera determinante el Gobierno de Aragón decidió en su momento apostar por las mismas. Es importante, señor Pérez Anadón, el que aquellos importantes nichos de obra pública, no solamente en infraestructuras educativas, sanitarias, en infraestructuras de comunicaciones, vean
todas las necesidades en esta alza de los precios para poder continuar sus contratos. Y ya le adelanto yo, y no tengo ninguna facilidad para ser tarotista ni un gran hombre de visión de futuro, pero si no se hubieran tomado estas decisiones, la oposición rápidamente habría dicho que por qué no se toman. Si no se tomaran estas decisiones, algunas de las infraestructuras importantes que marcan la seña y la identidad de apuesta por los servicios públicos del Gobierno de Aragón no se podrían haber realizado. Y esto viene a complementar una serie de medidas del Gobierno de España que actuaba sobre una serie de materiales muy concretos: el aluminio, el cobre, los siderúrgicos, los bituminosos, y el Gobierno de Aragón amplía añadiendo cerámicos, rocas, plásticos, otra serie de elementos necesarios para la obra pública. Por tanto, señor Pérez Anadón, desde un punto de vista jurídico se cumplen todas aquellas necesidades para apostar por un decreto ley, urgente y extraordinaria necesidad, absolutamente justificada no solamente por la exposición de motivos, sino por su intervención, y creo la sensibilidad de todos los grupos en esta Cámara, dar respuestas al sector, dar respuestas al interés público, dar respuestas en materia de contratación a la obra pública y, en definitiva, volvemos a ese aspecto que consideraba importante reseñar al inicio de mi intervención, que es que estamos ante un Gobierno que, ante una más de las numerosas dificultades que se ha encontrado en el camino, gobierna, toma decisiones y es determinante dando respuesta a las necesidades sociales. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Pasamos a votar la convalidación del decreto ley. Vamos a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 66, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda convalidado por unanimidad. Entiendo que el Grupo Parlamentario Popular plantea su tramitación como proyecto de ley. Pasamos a votar, pues, la posible tramitación como proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 31, en contra 35, ninguna abstención. Por lo tanto, decae la tramitación como proyecto de ley. Explicación de voto. Izquierda Unida no. Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario de Vox. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos. Sí. Simplemente para expresar mi sorpresa positiva en cuanto a que se apoye el decreto por algunos grupos y un par de puntualizaciones en cuanto al discurso que ha mantenido el Grupo Popular cuando ha comentado el tema de lo de la compra responsable de, por ejemplo, el caso de las mascarillas, que se habló el otro día en comparecencias, donde creo que ha habido un par de errores importantes. Por un lado, hablaba de que se ha presentado una PNL por todos los grupos, de momento la ha registrado el Gobierno, y por otro lado que era imprescindible una modificación legislativa cuando no lo es. Lo que hace falta es modificar algunas prácticas que se están modificando ya. De hecho, existen ya antecedentes en esta legislatura muy importantes que superan ampliamente en materia de contratación el tema del precio, y en esas sendas se está trabajando. Creo que el PP, más que nadie, por sus continuos recursos y bloqueos a estas cláusulas sociales medioambientales y de innovación en cualquier administración, es consciente de que lo estamos haciendo y, por tanto, intentan enfangar un trabajo estupendo que se está haciendo desde contratación. Gracias. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Grupo Parlamentario Popular. Señora Sainz. Gracias, presidente. Pues nada, reiterar un poco las explicaciones que he expuesto en mi intervención. Señor Villagrasa, Galicia y Extremadura en diciembre del 2021, mediante ley, ya incluyeron modificaciones de este tipo en las revisiones de los contratos. Aprovechando lo que este grupo parlamentario pretende es que, aprovechando la tramitación de este decreto, que se tramitara como proyecto de ley, porque, señora
de Santos, sí que es necesario modificar la ley de contratos para introducir criterios como la calidad o el valor añadido. Así lo especificó y lo expuso un entendido en la materia en la comparecencia el otro día, que no sé si usted asistió, y así lo ha puesto de manifiesto y ha dicho que sí que es necesario modificar la normativa relativa a contratos. Si se hubiera... Gracias, señora Sainz. Termino ya. La intención era permitir incorporar estas modificaciones a la normativa de la legislación contractual para solucionar el problema de una forma rápida con el que se encuentran estas empresas que así manifestaron el otro día. Gracias. Muchas gracias, señora Sainz. Gracias, señor presidente. Sería interesante que revisáramos las actas parlamentarias cuando hay debates en materia de contratación y cómo siempre desde las posiciones de la izquierda se intentan apostar más en materia de contratación pública por cláusulas sociales, el propio valor añadido, otra serie de elementos distintos del precio, pero ese debate es harina de otro costal. Nosotros hemos apostado por un decreto que da soluciones eficaces a una situación de urgente y extraordinaria necesidad e, insisto, estamos ante una dificultad más y un gobierno que gobierna, que toma decisiones y que está cerca del interés público y la defensa del conjunto de los aragoneses. Gracias. Gracias. Antes de comenzar con la comparecencia, les anuncio que como hay algunos de ustedes que van a ir a la inauguración de la firma, incluir una representación de la mesa, haríamos las dos comparecencias, comeríamos antes y empezaríamos a primera hora de la tarde ya con las PNLs. ¿De acuerdo? Pues comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición propia al objeto de informar sobre el Plan del Ebro 2021-2027. Para su intervención, señor presidente, tiene la palabra. Señor presidente, señoras y señores diputados, la gestión del agua y una de sus derivadas más importantes, el riego, la agricultura, han sido asuntos cruciales en Aragón desde siempre. Lo fueron en el momento de la redacción y aprobación del Estatuto de Autonomía y en este momento cobra una especial relevancia, tenía ya mucha, pero cobra una especial relevancia porque previsiblemente una de las consecuencias que va a extraer Europa de la guerra de Ucrania va a ser la necesidad de dotarse de una soberanía alimentaria de la que en este momento carece y que reforzaría las opciones de aquellos territorios que tienen una agricultura potente, que pueden aumentar su superficie de aprovechamiento agrario y que para ello necesitan, para ser realmente eficaces, disponer de regadíos eficientes. Y por eso me parecía interesante pedir esta comparecencia para hablarles de la reciente aprobación del Plan Hidrológico 22-27 y para darles el punto de vista que desde la presidencia del Gobierno entiendo que debe organizar el debate en la comunidad. Saben ustedes que el día 8 de abril el consejero Lona votó a favor de la propuesta, fundamentalmente porque se daba satisfacción a la práctica totalidad de las demandas que se habían planteado. En estos debates relacionados con el plan hidrológico cada vez toma más cuerpo, toma más importancia todo lo relacionado con el estado ecológico de las aguas, con la Agenda 2030, con la lucha contra el cambio climático. Son prioridades que hace 30 o 40 años no tenían ni de lejos el peso y la consideración que tienen ahora mismo, lo cual es absolutamente razonable. Pero yendo a los aspectos que justificaron nuestro voto a favor, he de decirles de entrada que por primera vez el programa que se aprueba tiene una limitación temporal en cuanto a las medidas, es realista, con capacidad efectiva de ejecución, es participativo y plantea una cogobernanza real en todo lo que tiene que ver con el agua. Por hablarles en concreto de la financiación del plan de medidas que contempla este plan
hidrológico, les puedo decir que supone una inversión total de 3.769 millones de euros, de los cuales el 28,78 los aporta el Gobierno de España y los demás las comunidades autónomas, siendo la Comunidad Autónoma de Aragón con 503 millones la que más aporta de todas. Hay otra serie de cuestiones importantes. El plan compromete la ejecución y finalización de las 4 grandes obras del pacto que en este momento están realizándose. Recoge el plan de Jánovas y la restitución territorial del Echago. Recoge medidas contra la contaminación difusa por nitratos. Y en cuanto a prioridades establecidas por el Gobierno de Aragón a través del consejero Olona, y lo digo bien claro, no anula ninguna actuación del Pacto del Agua ni lo invalida y no condiciona en absoluto la planificación posterior, es decir, no excluye las obras que no están incluidas en esta planificación 22-27, respeta la reserva hídrica del Estatuto, un asunto que para nosotros era absolutamente irrenunciable. Plantea la ejecución completa del plan de depuración del Pirineo, estableciendo medidas de flexibilidad para las poblaciones más pequeñas. Incorpora el plan de gestión de riesgos de inundación del Ebro, algo en lo que también tuvimos mucho interés, con la aplicación del programa europeo Ebro Resilience, que puede ser un buen experimento, puede ser una buena prueba piloto para ver qué tenemos que hacer en el resto del cauce del Ebro. En el caso de Cantabria, resuelve bien, mediante autorización temporal en caso de urgencias, la necesidad de aportar en algunos casos agua en la cabecera del río. Y además deja claras 2 cuestiones que para nosotros también son importantes. En el caso del Gállego, la presa de Almudévar está muy bien encauzada y se terminará, espero que pronto. Y esto es cierto, se deriva en la próxima planificación 28-33 la solución complementaria y definitiva para el Gállego. Y en el caso del Matarraña está pendiente de una reformulación del acuerdo en la mesa del diálogo actual que está teniendo lugar y a la que sería bueno que todos aportáramos nuestra alícuota parte de voluntad política y de compromiso para poder sacarla adelante, a ser posible antes del verano, porque después del verano me temo que todos los grupos políticos entraremos en estado de celo electoral, si es que no lo estamos ya, y será más difícil alcanzar ninguna clase de acuerdo. Pero les hablaba de la deriva especial que cualquier plan hidrológico, que contempla otras muchas medidas, que no estrictamente las relacionadas con el regadío, pero les he hablado de la derivación especial que siempre tiene hacia el regadío, porque la nuestra ha sido una tierra que ha venido reivindicándolos, que ha venido solicitándolos desde finales del siglo XIX como única fórmula de redención de los secanos y como una única fórmula de mantener habitado rico y próspero el territorio. En ese sentido, el plan viene a ratificar las políticas que el Gobierno ya viene desarrollando en los últimos 6 años. Saben ustedes que desde 2016 hemos invertido 252 millones en creación y modernización de regadíos, con una actuación que abarca 64.097 hectáreas y con una inversión total de 534 millones de euros, y de esos 133 millones se han invertido estrictamente en la creación de regadíos, con una aportación íntegra del Gobierno de Aragón y que ha permitido, mediante un nuevo modelo de financiación de los regadíos, que ha hecho posible que seamos la única comunidad en España donde se están transformando tierras, actuar en 29.260 hectáreas. Esto es una cifra muy importante y que, vista a la luz de lo ocurrido en Aragón en los últimos 40 años, por hablar del periodo transcurrido desde la aprobación del Estatuto, supone que en 6 años hemos hecho el 26,6% de lo hecho en 40 años, lo cual me parece algo a tener muy en cuenta. Hemos más que triplicado el ritmo de ejecución anual de regadíos respecto a lo que ha sido la tónica, la pauta habitual en los últimos 40 años en Aragón. Todos estos regadíos, señoras y señores diputados, quedan perfectamente recogidos en el plan,
Pero, además, el consejero Olona quiso ir más allá, quiso ser más ambicioso incluso de esa obtención de satisfacción a las demandas que él planteaba y en la explicación de voto anunció que Aragón necesitaría en el plan hidrológico algunos miles de hectáreas más para quedar razonablemente cubiertas las expectativas que de transformación tiene el Gobierno. Pues bien, recientemente supimos que el Ministerio iba a incorporar esos miles de hectáreas más y de esa manera Aragón, que contaba con 28.862 hectáreas, va a tener exactamente 38.433, incorporando regadíos en la Litera, en Cinco Villas y en el Cibán, mientras que Cataluña y el resto de las comunidades autónomas siguen exactamente con las cantidades iniciales. Somos la única comunidad autónoma que ha obtenido un aumento y eso significa que el 61% de todo el regadío programado en la cuenca del Ebro hasta el año 2027, insisto, el 61% corresponde a la comunidad autónoma de Aragón. Me satisface mucho decir, porque esta era una de las prioridades para mí cuando llegué a la presidencia del Gobierno y porque esa fue una de las razones fundamentales para el nombramiento del señor Olona como consejero, me satisface decirles que en esta materia hemos sido capaces de producir, desde el punto de vista autonómico, uno de los periodos más fructíferos de la historia de Aragón autonómico desde el año 1982, no uno de los periodos más fructíferos, el periodo más fructífero. Los regadíos en la comunidad autónoma de Aragón estaban paralizados desde finales del siglo XX. No se había puesto ni una sola hectárea nueva en regadío. Se habían transformado, eso sí, se habían modernizado, pero no se había puesto una sola hectárea de regadío. Vamos por 30.000 hectáreas de regadíos. Y además me satisface y me enorgullece mucho que, además de ese fin del bloqueo de regadíos que llevábamos 20 años soportando, además de poder proclamar sin ningún tipo de dudas ni titubeos que este ha sido el quinquenio más fructífero de la historia de la autonomía de Aragón en materia de regadíos, estamos haciendo realidad el viejo sueño de Joaquín Costa, porque de esas 29.000 hectáreas, 17.809 son hectáreas que corresponden a los monegros. 12.000 en los monegros de Huesca y 5.300 en los monegros de Zaragoza. Y además hemos sacado adelante una vieja aspiración de las gentes de Teruel. Se planteaban desde hace 14 o 16 años los regadíos de Sarrión, la posibilidad de regar en Sarrión para darle más estabilidad al cultivo de la trufa, y ese asunto lo señalo porque para mí ha tenido una especial relevancia. También lo hemos desbloqueado y los regadíos de Sarrión también son una realidad. Por tanto, creo que hemos dado el visto bueno a un plan que es bueno para Aragón, que es positivo para Aragón, que es, por otra parte, realista, que no es una carta a los Reyes Magos, como tradicionalmente venían siendo los planes hidrológicos, y que en Aragón, cuando se habla de regadíos, desde hace 6 años, no solo se habla de pintarlos en el mapa y decir que se van a hacer, sino que, curiosamente, además de pintarlos en el mapa, los hacemos, los llevamos a cabo. Gracias, señor presidente. Turno para los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Señorías, a realizar en el próximo siglo. Es positivo, por lo tanto, ese cambio de enfoque, pero, señorías, el resultado de la votación de ese informe y me temo que también el resultado de este debate que hoy nos llama en esta Cámara ejemplifica la encrucijada en la que nos encontramos en lo referente a la gestión del agua. Vuelve a poner de manifiesto la necesidad de la actualización de consensos y, por lo tanto, también nos interpela en la búsqueda de los mismos en torno a una política hidráulica necesaria en nuestra comunidad, pero que ha de afrontar nuevos retos, nuevas realidades y, por lo tanto, también nos tiene que llevar a revisar viejas aspiraciones, ajustándolas al marco actual de las cosas. Una actualización imprescindible no solo porque está llamada a participar en la misma,
organizaciones políticas y sociales también que en su día no participaron de los grandes consensos del Pacto del Agua. Izquierda Unida sí lo estuvo, entonces, también porque algunas de las organizaciones necesitamos precisamente hacer esa reflexión junto con todos y todas los actores implicados y acordar de nuevo. Los pactos son herramientas vivas, poco sentido tiene aferrarnos, como digo, a fotos fijas que responden a otra realidad, que no incorpora en su nacimiento los retos ambientales que debemos afrontar, como el cambio climático, que no incorpora tampoco la realidad de la evolución normativa que pone en el centro la sostenibilidad y que respondan, que dejen atrás esos programas de máximos poco realistas que nos abocan a la frustración y al derroche de recursos desde el punto de vista funcional, pero también a la viabilidad y medio plazo de las obras y, sobre todo, a la frustración que implica al final no poder desarrollarlas. Es, señorías, un error imperdonable que no podemos cometer, aferrarnos al cortoplacismo interesado, aferrarnos a un debate absurdo que espero no se reproduzca en esta Cámara, de quién ha hecho más o quién ha hecho menos en favor del incremento de los regadíos exclusivamente en Aragón. Porque hay muchas más cuestiones de las que tenemos que hablar, alguna la ha citado el presidente, yo estoy de acuerdo con ellas, pero en esta nueva fase necesitamos, como la propia estructura formal del plan que ha sido modificado para incorporar estas cuestiones, necesitamos centrarnos en cuestiones que tienen que ver con la realidad ambiental en la que nos movemos, el cambio climático y, por lo tanto, los retos que van mucho más allá de los habituales. Estamos hablando de depuración, de contaminación difusa por nitratos, de caudales ecológicos, de reversión de saltos hidroeléctricos o de la garantía plena y ejecución de los planes de restitución, pero también a realidades nuevas que nos interpelan y a las que tenemos que dar respuesta. Urgentes necesidades, además de viejas prioridades. ¿Cuáles son esas urgentes necesidades? Bueno, pues garantizar el abastecimiento de agua de boca en condiciones a lugares que no lo tienen todavía, por ejemplo Zaragoza, después de 13 años del fracaso de la Loteta. La gestión y la prevención de las crecidas, ya hemos hablado de esto muchas veces y es necesario con episodios cada vez más recurrentes. Los usos también de producción energética, las elevaciones de agua para ello, en fin, hay cuestiones que hay que introducir y también, como no podía ser de otra manera, la viabilidad de la agricultura aragonesa. Y cuando hablamos de agricultura aragonesa, Izquierda Unida quiere volver a poner el foco en el modelo de agricultura que debemos priorizar, modelo social y familiar de agricultura, que es el que estamos llamados y el que estamos llamadas a defender. Y con estas premisas hay que valorar si realmente lo que se aprobó el otro día responde o no responde debidamente a estas cuestiones. Y a nuestro juicio, y espero que este debate me quite la razón, creemos que las posiciones de partida de los partidos fundamentalmente más importantes numéricamente en esta Cámara demuestran que no, que seguimos aferrados, a pesar de realidades incontestables como la del cambio climático, a posiciones políticas, y el presidente hablaba de coste y del regeneracionismo, propias del siglo pasado, señor presidente. Y hoy la realidad del cambio climático nos interpela de otro modo y tenemos que avanzar en otras maneras de entender esta realidad que vayan, como digo, mucho más allá de un listado infinito de obras y que centren el tiro. Y acabo con esto, señorías. Por supuesto que es necesario defender la viabilidad y la soberanía alimentaria, el modelo social de la agricultura social y familiar, pero hay que defenderla ofreciéndoles fórmulas que le otorguen garantías y apoyos suficientes para garantizar esa viabilidad. Y esa es la única forma posible que tenemos de hablar de soberanía alimentaria, centrándola en un modelo concreto y haciéndolo viable, rentable y económicamente hablando. Porque entrar en la lógica de la sobredimensión, el sobreendeudamiento, entrar en la lógica en la que hemos estado instalados todos estos años, al final acaba por expulsar a buena parte de los protagonistas de ese modelo social y familiar y acaba afectando a la vertebración del territorio. La competitividad y el endeudamiento no son sinónimos de éxito y, por lo tanto, señorías, busquemos fórmulas por ahí también, porque eso es hablar de modelo. Tenemos una ley que tenemos que abrir en breves, está ya la ponencia puesta encima de la mesa, la Ley de Agricultura Social y Familiar. Izquierda Unida ha presentado muchas enmiendas para profundizar en esta cuestión y desde ahí también queremos hablar de cómo defender nuestro modelo social agrario mayoritario Aragón, que es el que vertebra el territorio y mantiene vida a los pueblos. Gracias. Gracias, señor Guerrero, por el Grupo Aragonés.
Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Como comprenderá, pues hablar de agua es hablar de Aragón. Permítame también es hablar de estos 40 años que el Partido Aragonés también ha defendido, todo lo que tiene que ver la defensa del agua, la defensa del territorio, la defensa de nuestra región para intentar que Aragón siga siendo una tierra próspera en España, en Europa y en el mundo. Y la verdad es que si Aragón es una de las regiones más prósperas que tenemos, vuelvo a decir, no solo en España, sino en Europa, no solo es por el carácter perseverante y noble de su gente, que también, no solo es por esa ubicación logística que tenemos, que también, sino realmente una de las características principales que Aragón siga siendo una tierra de progreso es el agua. Es la defensa del agua, y esa defensa que no solo ha hecho nuestro partido, el Partido Aragonés, que no solo ha hecho el Gobierno de Aragón, sino que realmente han hecho los aragoneses desde hace décadas, cuando muchas veces alrededor de esos trasvases ruines que buscaban intentar llevarse el agua de nuestra tierra, pues salimos todos los aragoneses a la calle para defender lo que es nuestro, y por suerte hoy está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía esa reserva hídrica con esos 6.550 hectómetros cúbicos, que yo creo que es obligación no solo por parte del Gobierno actual, sino de los gobiernos venideros y de todas las fuerzas que estamos en esta Cámara. Vuelvo a decir, gracias al agua, Aragón es una de las tierras más prósperas que hay en el mundo. En ese sentido, también hay que decir, y permítanme que reivindiquemos lo que son la ejecución, como muy bien decía, y la finalización de esas obras del Pacto del Agua. Nosotros creemos que todas esas obras, siempre naturalmente que deban contar con esas garantías ambientales, con esas garantías judiciales, con esas garantías sociales y con ese apoyo también del territorio, esas obras del Pacto del Agua servirán para intentar que el agua siga siendo un motor importante de vida en nuestra tierra. Pero ojo, no solo para garantizar lo que son los recursos para las explotaciones agrarias, estamos hablando también para las granjas, para las industrias agroalimentarias, industrias de todo tipo, que gracias a ese abastecimiento no solo de energía, de gas, etcétera, sino también de agua, pueden desarrollar su actividad. Todas esas empresas pequeñas, medianas y grandes que están viniendo no solo a las ciudades, sino especialmente también a los pueblos de Aragón, vertebrando territorio, y en definitiva hablar de agua es hablar de vida. El hecho de que en este plan hidrológico se hable de regadíos es una excelente noticia. El hecho de que se hable de reserva hídrica es una grandísima noticia. El hecho de que se hable de plan de depuración en el Pirineo es una gran noticia. También contando con esa flexibilidad importante en esos ayuntamientos más pequeños que no tienen tanto recurso como son las poblaciones grandes, y también que se hable de otros aspectos como es hablar de la limpieza del cauce del Ebro, creemos que también es una buena noticia. Por tanto, nosotros, como decíamos, estamos en un tiempo, y decía usted, señor presidente, el contexto internacional está cambiando. Ahora la Unión Europea, también España, está poniendo en valor esas necesidades de la soberanía alimentaria, y naturalmente hablar de otros aspectos claves como es digitalización, sostenibilidad, caudales ecológicos y otras muchas razones para poner en valor el agua en nuestra tierra, pues creemos que puede ser y que es positivo para Aragón. Nada más, señor presidente, respaldar el discurso por parte del Gobierno y hacer ese llamamiento que siempre hemos hecho la gente del Partido Aragonés en cuanto a que alrededor del agua, por parte de todos los grupos políticos, por parte de todos los parlamentarios y por parte de todas las personas que viven en nuestra tierra, tiene que haber un consenso importante. Agua es vida, y eso hace que Aragón siga siendo una de las tierras más prósperas en España, en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán. Para Vox en Aragón, pese al tono autocomplaciente con el que se ha dirigido a la Cámara, al que nos tienen acostumbrados por otro lado, el nuevo enfoque de este Plan del Ebro 2022-2027, que ya fue adelantado en la reunión que mantuvimos en noviembre con la ministra en la mesa de seguimiento del Pacto del Agua, pone punto y final al Pacto del Agua en Aragón. Los planes hidrológicos de Cuenca tendrían que tener por objeto conseguir el buen estado y la adecuación protección de las masas de agua de la demarcación,
la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Pues bien, este necesario equilibrio, por un lado, entre la protección medioambiental y la satisfacción de las demandas de agua recogidas en el Pacto del Agua, se ha roto. Su Gobierno ha dado por bueno esas más de 30.000 hectáreas, nos ha adelantado, y garantizar la reserva hídrica que, por otro lado, viene recogida en el Estatuto, a cambio de perder otras 40.000 hectáreas o casi 40.000 hectáreas y la realización de hasta 30 embalses de regulación. ¿De verdad, señor Lambán, cree usted que después del año 2027, con las actuales políticas europeas, medioambientalistas y las políticas del Gobierno de España, ¿de verdad usted cree que estas obras que quedan pendientes se van a realizar? ¿De verdad lo cree usted? Ya le decimos, ya le adelantamos, que si el Partido Socialista sigue gobernando en España para esas fechas, eso no será posible. Lo cual no quiere decir que no se puedan llegar a realizar, pero desde luego no será con el Partido Socialista. Señor Lambán, la posición de su Gobierno ante esta cuestión, ante el Gobierno de España y la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la hora de defender los intereses de Aragón, ha sido poco valiente. Ha sido poco valiente, ha asumido los supuestos medioambientalistas del Gobierno de España, que no obstante se ha mostrado más complaciente y más receptivo a las demandas de otros gobiernos como el Gobierno catalán o el Gobierno navarro. Este nuevo proyecto de plan hidrológico del Ebro para el periodo 2020-2027 antepone, como le he planteado, los criterios medioambientalistas del Pacto Verde, Agenda 2030 y Ley de Cambio Climático a las demandas de agua necesarias no solo para la puesta en desarrollo de nuevos regadíos, sino incluso para mantener los actuales. No quedan asegurados. Para el futuro, le recuerdo, señor Lambán, lo que su Gobierno aprobó en esa reunión del Consejo de Agua de Demarcación Hidrográfica del Ebro. Reunido en sesión plenaria el viernes 8 de abril de 2022 en Zaragoza, se considera que el proyecto de plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, que se ha sometido a informe, reúne las características suficientes para una equilibrada gestión del agua en el horizonte 2022-2027. Eso es lo que ustedes han aprobado, que es suficiente para Aragón. Vox participó también de forma activa en este proceso de consulta pública y remitimos varias aportaciones, de las cuales algunas parcialmente fueron tenidas en cuenta. Pero finalmente votamos en contra porque, como ya venimos insistiendo, creemos que no se consiguen los objetivos que se deberían de contemplar en un plan hidrológico de cuenca, que es lograr ese equilibrio entre un buen estado del dominio público hidráulico, garantizando la oferta de agua y la satisfacción de las diferentes demandas presentes y futuras, cosa que evidentemente no ha quedado asegurado. No se han ponderado en igualdad todas las sensibilidades y se han priorizado los criterios medioambientalistas basados en cálculos que en algunos casos rayan el alarmismo climático, por encima realmente de las reivindicaciones del territorio y de los campos y de los pueblos de la ribera. En este sentido, la clara alineación con la Ley de Cambio Climático, ley a la que únicamente Vox votó en contra, hace que no podamos apoyar este informe. Y mire, para finalizar, haré referencia a una cuestión de la cual usted ha sacado mucho pecho, y es de que hayan conseguido lograr que se respete la reserva hídrica de los 6.550 hectómetros cúbicos recogida en el Estatuto. Pero, ¿cómo iba a ser de otra forma? ¿Cómo iba a ser de otra forma? Si estamos hablando de una ley orgánica, ¿cómo vamos a entender de otra forma? Nuevamente utilizan el agua como herramienta política y ante su incapacidad para defender los intereses de Aragón y reclamar lo que necesitan los aragoneses, las obras hidráulicas que necesitan los aragoneses, se acaba recurriendo al alarmismo del posible trasvase, de la transferencia de agua a otras cuencas, a otras zonas de España que también necesitan de ese agua. Señor Lambán, política con letras minúsculas, aragonesismo con letras minúsculas. Muchas gracias.
Gracias. Xunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. Debatimos sobre el Plan del Ebro que, después de un proceso participativo de alrededor de un año y medio, hace escasas fechas, el pasado 8 de abril, se ha aprobado por el Consejo de Agua de la demarcación del Ebro. Xunta Aragonesista votamos en contra y presentamos 6 votos particulares al Plan hidrológico de la demarcación. Xunta, con estas aportaciones queremos mostrar la necesidad de profundizar en la nueva cultura del agua, porque estamos hablando del elemento rector de la cuenca del Ebro para los próximos años. Por eso es necesario adaptarse a la realidad de los nuevos tiempos con una gestión diferente de los recursos hídricos que permitan garantizar, por supuesto, el desarrollo, sin olvidar que estamos en un escenario de cambio climático que va a condicionar nuestra actividad en los próximos años. Compartimos muchas de las cosas que usted ha dicho, señor presidente, pero en este sentido nosotros presentamos una serie de votos particulares que les voy a pasar a enumerar, porque creo que es importante centrar en lo que pensamos que tiene que ser la gestión del agua para los próximos años. En primer lugar, rechazar cualquier intento del trasvase del Ebro a otras cuencas, dado que debe ser la unidad de gestión del agua frente a los intentos de varios partidos por reactivar este trasvase. Lo hemos debatido en otras ocasiones en estas Cortes durante esta legislatura. El otro punto, abandonar definitivamente la política de construcción de grandes pantanos que tienen una fuerte contestación social y, en algunos casos, hasta contundentes sentencias judiciales en contra. Hablamos, por ejemplo, de Yesa, de Mularroya, que forman parte de los conflictos que existen en Aragón relacionados con el agua, como así se ha tratado en estas Cortes durante los últimos años. Priorizar en las inversiones de los planes de restitución pendientes, como en el caso de Monte Aragón, Lechago, Almudévar. Impulsar también, por supuesto, el importante plan para la recuperación de Jánovas. Siempre se olvidan los planes de restitución, aparecen en los papeles pero nunca se desarrollan. Los territorios afectados ven cómo no se cumplen, ven cómo se retrasan en el tiempo y eso genera mucha incertidumbre, mucha inquietud en esos territorios. Caso aparte es Jánovas, que menos mal que el Gobierno de Aragón está actuando para que pueda volver a la vida toda esa zona del Valle del Ara, ya que desde el Gobierno de España, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, solamente hay olvido. Otro de los votos particulares, pedimos elaborar programas específicos para lugares como Viscarrués y Santa Liestra, que fueron durante décadas fueron amenazados por pantanos que no se llevaron adelante, que no se llevaron a cabo, pero que necesitan un impulso desde lo público para un desarrollo sostenible. También es importante que toda esa red de carreteras y caminos competencia de la CHED se lleve adelante un plan de modernización para que se pueda prestar un servicio adecuado al territorio. Y, por último, un punto que creo que es muy importante, que es incluir en el nuevo Plan de Cuenca del Ebro la necesidad de crear una gestión o de tener una gestión pública de la energía, con la participación de las administraciones aragonesas, con la participación del territorio. En las próximas fechas se van a revertir varios saltos hidroeléctricos, muchos de ellos ubicados en el Pirineo, también en otros lugares de la cuenca del Ebro, dado que estamos en un periodo donde van caducando las concesiones a las empresas privadas. Hasta el año 2027, un total de 9 centrales van a realizar el procedimiento de reversión. Es una propuesta que favorecería la posibilidad de influir realmente en el alto precio de la energía. También podría beneficiar algo también muy importante y de lo cual hay varias iniciativas aprobadas por unanimidad en estas Cortes a todos aquellos ayuntamientos aragoneses que han soportado la servidumbre de estas instalaciones durante décadas sin recibir compensaciones económicas adecuadas, además de mejorar, por supuesto, el control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua. En definitiva, los votos particulares que hemos presentado están adaptados a la nueva realidad que afrontamos, donde lo público en la gestión del agua debe contribuir a actuar, entre otras cosas, frente al cambio climático, con unas políticas sostenibles, donde haya una prioridad, por supuesto, del territorio, una prioridad también del desarrollo, hay que hablar de él, sin esconder el regadío, por supuesto,
y también una modernización, en definitiva, de la política hidrológica y, como decía, una política hidrológica del siglo XXI y que se adapte a la realidad que tenemos en este momento. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Escartín, en nombre de Podemos. Gracias, presidente. Buen día, presidente Lambán, señorías y personas que nos acompañan. Joaquín Costa, en una entrevista con el diario El Globo en 1903, defendía los regadíos, pero también decía, y cito textual, no basta ofrecer agua de riego al labrador si no sabe hacer un uso racional de ella. Yo, que me considero costista y he leído a Costa, esa entrevista no tiene desperdicio en política hidrológica, porque también está insistiendo constantemente en la crítica a los caciques, a la oligarquía, a ese, y cito otra vez textual, aluvión de pantanos electorales, y también recomienda estudiar más, ser prudentes y especialmente, y vuelvo a abrir comillas y cito textual a Costa, las grandes obras hidráulicas que requieren mayor estudio de parte del poder público. En 1903. Hace casi 120 años, decía esto Costa. Y vienes aquí a las Cortes en el año 2022 y todavía escuchas a diputados que hablan de un alarmismo científico, como si esto del cambio climático fuera otro invento de la agenda globalista, de la agenda 2030, de los neomarxistas que impregnan todas las decisiones europeas, españolas y aragonesas, y no fuera real que este año disponemos de menos agua que el año pasado y que ha habido amenaza de sequía y que esto es una realidad y nos obliga a escuchar a la comunidad científica para tener claro cuáles son las infraestructuras que necesitamos. Porque nosotros y el grupo al que yo portavoceo, Podemos, no estamos contra los pantanos. Nosotros estamos a favor de los pantanos eficientes y sostenibles. Ponemos en cuestión algunas súper grandes obras hidráulicas que creemos que son obsoletas, que son ineficaces, que son inseguras o son carísimas. Y estamos a favor de nuevos regadíos sociales y sostenibles, es decir, de un uso eficiente y eficaz del agua. También se ha dicho, y acabo de escuchar a Vox, que parecería que el Ebro es una cuenca excedentaria. Pues no, señores de Vox. No, señores. Aquí en estas Cortes cerramos la puerta al trasvase. Y aunque ustedes, y algunas veces también el Partido Popular, se alían con los caciques de otros territorios para reivindicar el agua del Ebro, aquí en estas Cortes y el pueblo aragonés ya hemos cerrado muchas veces la puerta al trasvase. Pero no solamente, también a la especulación de las concesiones del agua, a la mercantilización de los derechos concesionales, a una mala dimensión de las concesiones. Y dirán, ¿para qué? ¿Ya están otra vez los antipantanos? No, para proteger el agua de riego de nuestros agricultores y ganaderos familiares y profesionales, para acompañarles en esa eficiencia, en esa modernización y en esa sostenibilidad, que es lo que estamos impulsando en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de España. Y efectivamente, algunas cosas estamos consiguiendo que se hagan mejor. Y se han citado la gestión del riesgo de inundaciones. Lo llevamos años diciendo con la comunidad científica y ya se está haciendo. Dar más espacio al río para cuando vengan crecidas no se pongan en riesgo los municipios y los negocios. Acompañar a los que ya han invertido para que puedan seguir viviendo del sector primario y, sobre todo, mejorar la prevención. Intentar que no se pongan en riesgo las vidas de personas, de animales o la inundación de municipios. Pero quedan muchísimos retos por delante que, señorías, aún no los han citado. Fundamental, la contaminación difusa, la contaminación por nitratos, que es posiblemente el principal problema que tenemos en la cuenca del Ebro, la protección de los acuíferos y de las aguas subterráneas, y una cuestión que es que nunca dicen ustedes, ni siquiera en la Comisión del Agua, que es la desertificación y la pérdida de la tierra fértil, que eso ya está pasando en Aragón, señorías. Afrontemos los problemas del siglo XXI. La última revisión del plan hidrológico de la cuenca del Ebro, señor Lambán, no es como para sacar mucho pecho porque salió justico. Nosotros ya saben que votamos en contra. Podemos, Chunta, Cepime, COE, otros sectores, y gracias a una abstención a última hora de las comunidades de regantes, que todavía tienen mucho peso en ese órgano, salió aprobado. Con lo cual, a nivel político, tanto la CHE como el Ministerio del Gobierno de España deberían ser prudentes porque los consensos se están tambaleando. Usted me decía hacía tiempo, Escartín, no lea tantas revistas científicas. Bueno, pues algo que celebramos es que este plan recoge muchas de las recomendaciones científicas y es algo muy positivo. Por ejemplo, incorpora los caudales ambientales en todas las masas del agua.
elimina embalses y nuevos regadíos que se llevaban añadiendo a todos los planes como una retahíla histórica y que todos sabemos que nunca se van a hacer. Descarta definitivamente Viscarrués. Pero ¿qué pasa? Que ahora cuando empezamos a escuchar a la comunidad científica hemos perdido 12 años de planificación hacia una mejor conservación y estado de nuestras maras de agua. Y sin embargo, ¿por qué Podemos votamos en contra? Porque todavía hay carencias muy graves en este plan. Se desoyen las recomendaciones de la Comisión Europea y del último informe de 2018 del Congreso de los Diputados. No se tiene en cuenta en los cálculos la evapotranspiración. Es decir, que cuando están aumentando las temperaturas, planificar las infraestructuras es fundamental saber el agua que vamos a perder por el calor que hace. Y esto no se sigue teniendo en cuenta en los cálculos. No seguimos incidiendo en la modernización, en el ahorro del agua. Se sigue impulsando Yesa, Mularroya, Almudévar, que ya saben que son pantanos y trasvases, con lo que nosotros estamos en contra. No se calcula bien la recuperación de costes y cuestiones que no son estrictamente de la cuenca del Ebro, como es la macrogranja de Noviercas, pero que saben perfectamente que afectaría al río Keiles y al embalse del Val. Y tendría que recogerse también en un plan del Ebro, si finalmente se hiciera, esperemos que no, esa macrogranja de 20.000 vacas. Y también lo ha comentado el compañero Chunta aragonesista, no incluye una vez más el plan de restitución de Chánovas, de Jánovas, que es una injusticia total. Es decir, nos queda mucho trecho por delante para mirar el futuro con realismo. Y acabo ya, señorías, con una cita a los culpables de mi afonía de hoy, al grupo Ixorray, que celebró los 20 años de su vuelta a los directos. Queremos agüica para beber, agua que limpie las calles y agua para poder vivir. Nos sobra agua que huele mal, agua que nos contamine y agua para embotellar. Muchas gracias, señorías. Gracias. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Pérez. Agua que va a dar al mar, agua de la mala suerte, dejando detrás la muerte y el vendaval. Gracias, presidente. Señor Lambán, es una buena noticia, sin duda, y yo no se lo niego que finalmente señor Pérez, la mascarilla sí disculpa. Vale, mejor, gracias. Digo, señor Lambán, que es una buena noticia, yo no se lo niego. Es que finalmente el señor Olona haya conseguido arañar en la Confederación esas 9.800 hectáreas más de regadío y sumarlas a las 28.600 adjudicadas inicialmente para Aragón en el nuevo plan del Ebro. Menos da una piedra, como se suele decir. Pero déjeme que le diga, simplemente haciendo uso de los números, que ese loable esfuerzo sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta que se quedan por el camino 34.000 hectáreas previstas o incluidas en el anterior plan de Cuenca. 34.000. Pero lo más triste, fíjese, ya no es el resultado final de esa negociación in extremis, sino ver hecha a jirones una herramienta básica de la gestión de las obras hidráulicas y de los nuevos regadíos, como es el consenso. Los números así lo reflejan: 41 votos a favor en el Consejo del Agua, 9 en contra y 30 abstenciones, entre ellas las de Ciudadanos. Es obvio que la mitad de los miembros de ese Consejo no entienden ni creen que el hachazo sobre las expectativas iniciales de los regantes esté justificado. Pero además, hay una cosa que no acabo de tener claro, presidente. Si el panorama es tan idílico, tan halagüeño como usted está dibujando hoy aquí, ¿por qué el plan solo contó con 43 votos a favor y la abstención de todos los regantes? Mira, la sensación que nos queda aquí es que lo que ha primado son criterios de escasez, criterios de sequía, criterios de cambio climático, que quizás son válidos para otras cuencas del sur de marcado carácter mediterráneo, pero que no son aplicables al Ebro. Hemos salvado, muy a pesar de sus socios de gobierno, el recrecimiento de Yesa, Mularroya, Santolea o Almudévar, pero hemos renunciado a 30 obras menores, incluidas en un pacto del agua que se quedan los huesos y que lo mejor que podríamos hacer es darlo ya por amortizarlo cuanto antes y ponernos a trabajar en un nuevo documento alternativo que nos permita recuperar los acuerdos y avanzar de una vez por todas en lugar de retroceder como hacen los cangrejos en el Ebro. No deja de ser paradójico, señor Lambán, que en el avance de las obras y la ampliación de regadíos, la principal oposición no haya salido de este lado del hemiciclo, sino de su propio gobierno en Aragón y también del gobierno de España, con la ministra Rivera a la cabeza, una ministra de su partido, del Partido Socialista. Y podría haberse evitado. Ha tenido y sigue teniendo el apoyo de mi grupo parlamentario para cumplir con lo acordado. Y lo acordado es cumplir con los regantes y con sus justas reivindicaciones. Dice usted que respeta la reserva hídrica. Faltaría más. Está blindada por ley. Está en nuestro estatuto. Pero claro,
¿Para qué quiere uno un coche si luego resulta que no tiene gasolina para echarle? Mire, no se trata de ver la botella medio llena o medio vacía, sino de ser realista. En el avance de las obras del Pacto del Agua y el impulso de nuevos regadíos, esta legislatura se va a quedar casi baldía o en barbecho. No hay apenas tiempo en los meses que quedan para recuperar el tiempo perdido y ahora lo que toca es ya mirar al frente y superar lo que en el caso de Aragón no deja de ser un plan de mínimos si se compara con el tratamiento que han recibido otras comunidades vecinas, al parecer menos conformistas y menos resignadas de lo que ha sido el señor Olona. El Pacto del Agua ha muerto por falta de riego, o sea, ha muerto de sed, en forma de inversiones, riego que tendría que haber llegado con dinero, con partidas efectivas, falta de voluntad política de los grandes partidos en el Gobierno de la Nación, del suyo, señor Lambán, pero también del Partido Popular. Promesas y más promesas que ni unos ni otros han sido capaces de cumplir durante las últimas décadas en Madrid. Pero lo que no podemos ni debemos dar por finiquitado en ningún caso es el tiempo de los grandes consensos a partir de la mediación y del diálogo. Yo le hago una pregunta, presidente. ¿Qué ha sido de la mesa del diálogo del agua? ¿Qué pactos, qué acuerdos han generado desde su creación hace 2 años? ¿Y qué ha pasado con esa mesa que nació en noviembre para revisar el Pacto del Agua? ¿Dónde están? Parece un espejismo. Y quiero pensar que si apenas se ha hecho nada, no es por falta de voluntad por su parte y que quizá el problema no lo han tenido dentro de su Gobierno. La demagogia de los ecologistas de despacho y el dogmatismo de Podemos han sido un lastre. Les ha faltado arrojo con minúscula y les ha sobrado arrojo con mayúscula. Y ya sabe usted perfectamente por dónde voy. Pero mire, no nos vamos a rendir. El agua es el presente y el futuro de Aragón. Lo saben muy bien esas miles de familias que desde hoy participan en la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola en Zaragoza. Hombres y mujeres que luchan contra viento y marea para mantener vivo el territorio. El año que viene empezará una nueva legislatura en estas Cortes con un Parlamento más fragmentado, si cabe, que el actual. Y entre todos tendremos que conseguir que este Palacio del Aljafe de Babel. Y los liberales vamos a ser decisivos para que así sea. No sabemos con quién nos sentaremos a negociar el próximo Gobierno de Aragón, pero sí sabemos que no lo haremos con populistas ni charlatanes demagogos de ningún signo que solo saben avivar sentimientos y emociones sin poner sobre la mesa soluciones reales y realistas para los problemas de Aragón, de España y de Europa. Sí quiero adelantar hoy para terminar que uno de los primeros puntos que pondremos sobre la mesa en cuanto arranque la próxima legislatura será la de promover y alumbrar un nuevo pacto y un nuevo Plan Nacional del Agua justo y equitativo que ponga a nuestros regantes en pie de igualdad y que no acabe siendo de nuevo y nunca mejor dicho papel mojado. Muchas gracias. Gracias. El Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, querría dar la bienvenida a las amas de casa de Maella que han venido hoy a vernos. Y ellas sí que saben muy bien el valor del agua para sus campos, pero sobre todo para elegir libremente quedarse en sus pueblos a buscar un proyecto de vida. Hoy, señor Lambán, me gustaría empezar, después de haber escuchado todas las intervenciones, por algo en lo que creo que deberíamos todos estar de acuerdo. Y es que el bien es un bien escaso, el agua. El agua es un bien escaso, es sinónimo de vida, de prosperidad y precisamente en esta comunidad autónoma ha ido siempre ligado al futuro del desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Pero desde luego este pacto, este plan hidrológico de Cuenca no se sujeta a ese desarrollo y a ese sinónimo de vida para nuestra comunidad autónoma. Con este plan, Aragón pierde. Pierden los aragoneses, pierden sobre todo el consenso y la unanimidad que ha habido siempre en los temas de agua. Ustedes han enterrado el Pacto del Agua, han nombrado aquí a Joaquín Costa, a usted le he oído nombrar en varias ocasiones estos días de atrás al presidente Bolea Foradada y desde luego ninguno de los dos estoy convencida que estarían de acuerdo con este plan. Para Joaquín Costa el Pacto del Agua constituía un hito histórico en ese sueño de garantizar el agua para esta tierra como una fuente de riqueza. Y fue precisamente Bolea Foradada quien introdujo en el Pacto del Agua esos más de 30 embalses que se pierden con este plan de Cuenca. Señor Lambán, resulta muy complicado estarles escuchando a ustedes hablar todos estos días de la dinamización del medio rural cuando precisamente ustedes
en la vida cotidiana de estos pueblos, esos pueblos que lo que quieren es, más que mirar al cielo, mirar a la tierra que cultivan y que constituye un proyecto y un plan esencial de vida, el trabajar sus campos. Aquellos que tienen agua para regar se quedan en sus pueblos. Aquellos que no tienen agua para regar, a lo que les lleva es a que se conviertan esos campos en un erial, sin dejar de ser conductor de desarrollo, y un erial que deja de ser impulsor de prosperidad. Ustedes no han escuchado a los regantes, no los han escuchado. Solamente se escuchan a sí mismos. Si hubiera escuchado a los regantes, hubiera escuchado lo que nosotros hemos oído estos días. Hablar de ilusión, hablar de esperanza, hablar de obras reguladoras que precisamente mantengan el que ese agua sea una gestionada de forma eficaz para sus campos. Hubieran hablado de la ambición del medio rural por potenciarlo y por quedarse dignamente a vivir en sus pueblos. Hubieran oído hablar de la necesidad de regular el agua para precisamente laminar las avenidas que luego provocan grandes perjuicios. Ustedes no los han escuchado, porque les hubieran oído a ellos hablar, da igual lo que digamos aquí los grupos parlamentarios, de que se pierden miles de hectáreas de regadío, que se pierden 160.000 hectáreas de modernización de regadíos, que se ha perdido la unanimidad y el consenso alcanzado por el Pacto del Agua. Ustedes no les han escuchado. La amenaza para el futuro de Aragón con el agua ha sido precisamente el planteamiento que ustedes han imprimido a este plan. Hubieran oído a los regantes hablar de que esto no es un plan hidrológico, sino un plan ideológico, donde incorporan a todos esos, a sus socios, que durante décadas han seguido defendiendo que se podía regar sin agua. Aquellos que han venido después y que, además de pensar de que se puede regar sin agua, piensan que Aragón y la política solo existe desde que han llegado ellos. Y también nos ha extrañado, escuchando al portavoz del partido aragonés, que después de años defendiendo su lema de agua o territorio, ahora se hayan olvidado de los regantes, ahora se hayan olvidado de el agua y el territorio, y ni siquiera hayan acudido a votar ni hayan mandado a nadie para defender precisamente el agua en Aragón y los anhelos, los sueños de todos esos regantes. Este plan, señor Lambán, es una enmienda a la reserva hídrica de nuestro Estatuto de Autoragón. Yo me pregunto por qué ustedes votaron a favor de esa enmienda introducida por el Partido Popular en el Estatuto de Autonomía para garantizar la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos. Esto es una enmienda a esa reserva hídrica. ¿Me quiere decir usted cómo va a garantizar la reserva hídrica sin obras reguladoras que realmente permitan que se ejecute? ¿Me puede decir usted, señor Lambán, cuántas obras de regulación de más de esos 30 embalses que ahora quedan fuera se van a poder recuperar esa declaración de interés general? ¿Me quiere decir usted, señor Lambán, cómo va a garantizar las necesidades de todos aquellos pueblos que dependen del gallego y que no se actúa ni se lleva a cabo la regulación del gallego tampoco con este plan? Usted, señor Lambán, ha roto el consenso y la unanimidad. Va en contra de esa agroindustria y agroalimentación de la que le hemos estado escuchando tantos estos últimos días. Va en contra con este plan de la autonomía y la soberanía alimentaria. Ustedes están quitando posibilidades para esos alimentos y también, además, para la industria que favorece la producción de esos alimentos. Ustedes acaban con miles de hectáreas de nuevos regadíos, con miles de hectáreas de modernización de regadíos, con la regulación del gallego, con más de 30 embalses. ¿Le parece poco, señor Lambán, lo que ustedes han conseguido para lastrar a esta tierra de Aragón lo que suponía la riqueza, la vida y la prosperidad del agua? ¿Cómo piensan ustedes garantizar a todos los aragoneses que quieren vivir en sus pueblos que pueden hacerlos trabajando esos campos que garantizan nuestro territorio? Usted, señor Lambán, acompaña con esto un nuevo fracaso, un fracaso que se suma a los muchos que está llevando a cabo derrota, voy terminando, tras derrota de los planes estratégicos para Aragón.
Y puede que a ustedes no les importe nada tener un nuevo fracaso, pero desde luego es una nueva frustración para los aragoneses. Desde el Partido Popular hemos dicho que no a este plan porque ustedes no han escuchado a las regantes. Decimos que no a este plan porque nosotros sí que seguimos confiando en Aragón, sí que seguimos confiando en los aragoneses y, sobre todo, cuando el único mérito reconocido de este Gobierno a lo largo de estos 7 años ha sido precisamente poner palitos en las ruedas para que no puedan cumplir sus sueños, sus retos y sus aspiraciones. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señora Vaquero. Grupo Parlamentario Socialista, señor Guillén. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Decía Costa en su libro La fórmula de la agricultura española que lo que la agricultura necesita con más urgencia es transformarse gradualmente, combinando regadío con el secano y desterrando el barbecho de los secanos mediante el riego, mucho o poco, mediante el empleo de abonos químicos y de la alternativa de cosechas y el cultivo intensivo de regadíos. Seguramente hoy no asumiríamos algunas de estas afirmaciones, pero en general denotan la visión que sobre el desarrollo del campo aragonés tuvo nuestro ilustre prócer, y es posible que a hombres tan preclaros como él debamos el desarrollo de nuestra agricultura que nos permite ser hoy productores de alimentos para 12 millones de personas cada año. Desde entonces hasta hoy se han experimentado cambios en la gestión del agua y, sin duda, también en el concepto que tenemos sobre el aprovechamiento del agua y su planificación. Planificación que, como ustedes conocen, comienza en el año 79, haciéndose obligatoria a través de la Ley de Aguas del año 85 y aprobándose los diferentes planes hidrológicos, algunos de ellos con horizonte temporal de 15 y de 20 años, gracias a la Directiva Marco del Agua, ahora ya no 15 años, sino solo horizonte temporal de 6 años. Señorías, el Grupo Socialista se congratula de la posición que ha mantenido el Gobierno de Aragón apoyando el informe preceptivo respecto al Plan Hidrológico del Ebro. Y lo hace por varias cuestiones. La primera, porque la planificación hidrológica es una obligación comunitaria cuyo retraso se traduce en el incumplimiento de la Directiva Marco, lo que deriva a su vez en posibles sanciones o retenciones de fondos. La segunda, porque el plan cumple con las líneas rojas que el Gobierno siempre había expresado en estas Cortes, entre ellas la garantía de la reserva estatutaria de 6.550 hectómetros cúbicos, sobre la que les hablaré algo, dado que casi todos los grupos han hecho alusión a la misma. Las actuaciones que previsiblemente se pueden ejecutar hasta 2027, señorías, no hasta el 2050, hasta el 2027, sin condicionar las posteriores a dicha fecha. Se hace Yesa, Mularroya, Almudévar o Santa Olea, porque el plan también negaba al principio la ampliación de regadío y, sin embargo, ahora contempla 28.600 hectáreas, a las que hay que añadir las 9.800 que en una gestión magnífica que ha hecho el consejero Lerma ha conseguido que se plasmaran en el plan. Tercero, porque este plan no implica renuncia alguna a las obras del Pacto del Agua, ahora en revisión en la Mesa del Agua, ni tampoco a ninguno de los regadíos, más allá de los recogidos en el Plan Hidrológico para su ejecución, como digo, hasta el año 27. Y porque este plan no solo no condiciona los grandes acuerdos en el marco del Pacto del Agua, sino que lo reafirma. Este plan, señorías, es un punto y seguido, no es nunca un punto final. Señoras y señores diputados, nosotros somos conscientes de las diferentes posiciones que se han mantenido en el marco del Consejo del Agua, entre los que han votado en contra porque creen que con las grandes obras hidráulicas se contraviene la Directiva Marco del Agua, o aquellos que creen que el plan hidrológico tiene que convertirse en una carta a los Reyes Magos en la que todo cabe, en que todo sea una quimera irrealizable en el marco temporal para el que se hace esta planificación. Lo cierto es que el informe sobre el plan ha sido aprobado con mayoría suficiente y sigue su camino para su aprobación en el Consejo de Ministros. Y a partir de ahí, cada cual vamos a tener que hacernos responsables de nuestra propia posición. Sin embargo, algunas de las críticas que he oído aquí nos sorprenden. El Partido Popular ha dicho que se menosprecia Aragón respecto a Cataluña con la cantinela de que Sánchez necesita los votos de los independentistas, el raca-raca. No, lo dijo el señor Azcón el otro día y lo asume además usted porque no ha dicho nada en contrario. Y nosotros decimos que bendito menosprecio cuando el plan contempla para Aragón el 61% de todas las hectáreas que contempla el plan para el resto de los territorios. Y bendito menosprecio con el que no se estarán de acuerdo los catalanes, que son los que se abstienen, mientras que nosotros, evidentemente, porque nos ponen el 61% de todos los regadíos, lo aprobamos. Pero es que en el pupurri en el que está inscrito el Partido Popular, un día les oímos que se han perdido 150.000 hectáreas, hoy le hemos oído a la señora Vaquero 160.000, el otro día el señor Aznar dijo que el señor Azcón que 40.000, el día que se aclaren nos dicen cuántas hectáreas se han perdido, porque yo soy incapaz de leer en el documento que se hayan perdido las hectáreas que ustedes dicen.
Dicen que el agua también se convierte y se ha convertido en un elemento de discordia, que nosotros hemos enterrado el pacto del agua. Oiga, pues si nosotros con 40.000 hectáreas que contempla este plan para regar en Aragón nos hemos cargado el pacto del agua, ya me dirán ustedes lo que se cargaron con 0 hectáreas en su etapa de gobierno en modernización de regadíos. Oiga, pero lo de ustedes con la reserva hídrica tiene ya guasa, por no decir otra palabra. Miren, Rajoy recurrió la Ley de Aguas de Aragón en el año 2014, una ley que aprobó el Gobierno del Partido Popular y del PAR y que privaba a Aragón de la reserva hídrica. Y si eso no ha sido elemento de discordia por el resto de las fuerzas políticas, ¿cómo lo va a ser ahora un plan que contempla los elementos básicos del Pacto del Agua, señorías? ¿Pero dónde están ustedes? Señores de Vox, que no se trata de que el Estatuto mantenga 550 hectómetros cúbicos. Se trata de que el Gobierno de Rajoy recurrió la Ley de Aguas. ¿Y sabe lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Que no tenemos competencia para poner esos 6.650 hectómetros cúbicos. Y eso lo dice el Tribunal Supremo, ¿sabe por qué? Por un recurso que hizo el Partido Popular. Así que asuman las consecuencias quien las tiene que asumir. Ustedes, señorías del Partido Popular, han venido aquí, han acuñado en esta Cámara eso del síndrome del impostor, dirigiéndose al presidente de España. Pero ¿les parece poca impostura que ustedes votaran en la 7ª legislatura en contra de la Ley de Aguas? En la 8ª la aprueban con el Gobierno, con el partido aragonés, en el año 2014. Después la recurre Rajoy en Madrid, como les he dicho, con el silencio cómplice de todos ustedes que estaban en esta Cámara. ¿Y eso no les parece a ustedes impostura? A nosotros, desde luego, sí. ¿Y eso no les parece a ustedes que podía haber sido un elemento para romper el pacto, el consenso y el diálogo en torno al agua? Pues nosotros sí, pero el Partido Socialista nunca lo ha hecho. Pero, mire, con ustedes la historia en materia de aguas es muy fácil. Con el Partido Popular la historia en materia de aguas es la historia de un fracaso. 0 euros de inversión cuando han gobernado, 0 hectáreas de regadíos realizadas en nuestro territorio. Y ahora resulta que ustedes votan en contra de desarrollar 40.000 hectáreas, de las que 30.000 están ya desarrollándose. Votan ustedes que el Gobierno de Aragón se gaste casi 200 millones para desarrollar obras de regadío. Y hoy se atreven a poner en duda la mesa del agua porque dicen que solo sirve para recortar los embalses previstos en el pacto del 92. Mire, señor presidente, por ir terminando ya, este para el Partido Socialista es un buen plan hidrológico para Aragón, porque contempla las hectáreas que se pueden realizar hasta el año 2027 y vendrá el siguiente plan y contemplará más hectáreas para regar en Aragón. Pero este es un buen plan, a pesar de las críticas que hace la oposición, y sigue siendo un buen instrumento para el desarrollo de nuestra agricultura, que nos va a hacer más autosuficientes en materia agroalimentaria y que nos va a hacer más eficientes en la gestión de un recurso que cada vez es más escaso y es más menguante. Y esta es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Así que adelante, señor presidente, sin reblar, porque sabe que cuenta con el apoyo del grupo mayoritario de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Guillén. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Sanz, efectivamente, el Pacto del Agua, como cualquier pacto hecho por personas inteligentes, está sujeto a cambios debidos a las modificaciones legislativas o a distintas circunstancias, y así se ha demostrado en concreto con el Pacto de 1992, que fue alterado, modificado y yo creo que mejorado en el año 2006 y que ahora también está en proceso de revisión. Un pacto, ni el del agua ni ninguno, son las tablas pétreas de la ley, sino algo que está impregnado de un determinado espíritu que se tiene que ir adaptando a la realidad conforme va pasando el tiempo. Señor Guerrero, el PAR y el Partido Socialista en esta tierra, en materia de aguas, en otras también, pero en materia de aguas hemos andado siempre de la mano, y de hecho el pacto de 1992, el de 2006, y no sé lo que ocurrirá con el actual, si cabe atribuírselos fundamentalmente a dos fuerzas políticas, ha sido al Partido Socialista y al Partido Aragonés. Señor Morón, no es un punto final, es simplemente un plan que abarca 5 años de vida, se tiene que marcar objetivos
objetivos de 5 años de vida y tiene que tratar de hacer lo que se puede hacer en 5 años, teniendo en cuenta los recursos de lo que se disponen y teniendo en cuenta lo que cuestan los expedientes, lo que cuestan las tramitaciones, etcétera, etcétera. Los objetivos que se plantean para 5 años en este plan, le aseguro que a tenor de las capacidades de inversión y de las capacidades de tramitación de los últimos 40 años, no es que sean objetivos poco ambiciosos, sino que son objetivos los que se han aprobado que en algún caso rozan directamente la temeridad. Hay que mirar la capacidad real que se tiene para hacer las cosas. Muchas veces se han aprobado pactos que no se han cumplido y nosotros lo que hemos hecho en nuestros años de gobierno ha sido cumplir los pactos pasando de las musas al teatro. Señor Palacín, respeto su posición respecto a los embalses. Ahora bien, creo que sin embalses, sin regar, sin agua, el desarrollo rural es absolutamente imposible. Señor Escartín, poco a poco nos vamos aproximando nuestras posiciones. Ya solo nos queda por dilucidar qué es un embalse grande y qué es un embalse pequeño. Para mí un embalse de 1.000 hectómetros cúbicos es pequeño, pero a usted seguramente le parecerá grande, pero todo se andará. Es cuestión de seguir hablando. Señor Pérez, hablar de 38.000 hectáreas y decir que menos da una piedra me parece un juicio bastante temerario. Me parece un juicio bastante temerario porque hacer 38.000 hectáreas de regadío en los años de los que se ocupa este plan no solo es muy ambicioso, sino que, vuelvo a insistir otra vez, roza la temeridad y seguirá habiendo años, seguirá habiendo planes, seguirá habiendo hectáreas transformables en regadíos, pero todo eso tendrá que ver, señor Pérez, por mucho que pintemos en los mapas lo que queramos y por mucho que pintemos en los planes de disponibilidades presupuestarias, de capacidad inversora de los agricultores, etcétera, etcétera. Cumplir con los regantes. Dice usted que este plan no cumple con los regantes. Le aseguro que con los regantes, que son, como toda la gente del medio rural, bastante inteligentes, no se cumple con grandes proclamas retóricas hechas desde aquí, desde Zaragoza, o pintando y clamando miles de hectáreas de regadío, de transformaciones y demás. Se cumple transformando tierras en regadío, que es lo que ha hecho este Gobierno, y se cumple modernizando tierras en regadío, que es lo que ha hecho este Gobierno más que ningún otro. Una cosa es hablar, una cosa es hacer discursos y otra cosa es convertir esos discursos en realidad. Y, desde luego, en ese sentido, al Gobierno de Aragón pocos reproches se le pueden hacer. ¿Conformistas? Hombre, nosotros no sé si seremos conformistas, pero de las hectáreas de regadío, si es que circunscribimos el plan a las hectáreas de regadío que contempla, estamos hablando que a Aragón le corresponden 38.000, a Cataluña 13.000 y a Navarra 9.000. Si eso es ser conformista, que bajen los dioses de donde estén y lo vean. Señores del Partido Popular, ustedes pueden dar lecciones como todo el mundo y las pueden recibir, pero les aseguro que en materia de regadíos, y a mí en particular, voy a sacar pecho por una vez, no me pueden dar prácticamente ninguna, porque ustedes de regadíos y de los regantes se ocupan de ciento a viento cuando llegan elecciones o cuando llegan momentos como estos. Yo me paso la vida hablando con los regantes por razones de origen político y por razones de origen territorial. No solo los escucho, sino que los entiendo. Ustedes no sé si los escuchan, pero no los entienden. Tratan de utilizarlos, pero les aseguro que ellos no se dejan. Les voy a decir una cosa, y se lo digo con el máximo respeto y dándole la palabra el sentido real que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ustedes han tenido la rara habilidad, y es inteligente políticamente, lo reconozco, de hacer de la mentira un arma permanente de su discurso político y de su acción política. Y digo que es inteligente porque cuesta mucho más desmentir que mentir. Y cada 5 mentiras de ustedes, nosotros ocupamos todo nuestro tiempo en desmentir 2, pero siempre quedan 3 de las que ustedes lanzan al viento, que quedan sobrevolando y que algún tipo de rendimiento
tendrán entre los ciudadanos. Lo que pasa es que ustedes seguramente insultan habitualmente a la inteligencia de los ciudadanos y los consideran más tontos que los que son. Y, de hecho, en este caso concreto de los riegos, en este caso concreto de los regantes, están haciendo una utilización tan burda de las comunidades de regantes y de los regantes que seguramente esas tres mentiras que nosotros no nos da tiempo a combatirles y a desmentir, se les volverá como un boomerang porque toman por tontos a los regantes y toman por tontos en general a todos los interlocutores que se echan en la cara para hacer política. Y digo que mienten, y digo que mienten porque no ganamos 50.000 hectáreas, no perdemos 40.000, no están en el alero 60.000, porque como decía el señor Guillén, ya no se sabe muy bien exactamente a qué cifra juegan ustedes, porque directamente ni sabe de lo que dan ustedes, y mucho menos el presidente del Partido Popular cuando hace escarceos con los regantes para ver lo que les cuentan. Hay que saber exactamente lo que es una hectárea, es más o menos como un campo de fútbol. Bueno, pues 60.000 hectáreas, imagínate el montón de campos de fútbol que se pueden circunscribir en ellas. Dicen que nos hemos conformado con 150.000 hectáreas de modernización. ¿Saben ustedes de lo que están hablando? ¿Saben ustedes que el Ministerio de Medio Ambiente, la ecologista Teresa Rivera, aplaudiría con las orejas si en vez de modernizar 70.000 hectáreas modernizáramos 500.000, que eso va justamente en línea con lo que predican los ecologistas y los medioambientalistas, y que si no modernizamos más es porque no tenemos más presupuestos públicos ni los agricultores más presupuestos privados, que jamás habrá un gobierno que ponga limitaciones a la modernización? ¿Saben ustedes de lo que estén hablando? Por ejemplo, cuando dicen que solo permite modernizar 70.000 hectáreas. ¿Y saben ustedes de lo que están hablando cuando este Gobierno ha puesto en marcha 30.000 hectáreas nuevas de regadío, cuando ustedes no han puesto nunca ninguna? Cuando ustedes tienen la hoja de servicios en ese terreno absolutamente en blanco. Y, desde luego, lo que es clamoroso es que venga usted a esta tribuna, quizá ha tenido un lapsus de memoria, a hablar de la reserva hídrica. Sí, su partido se cargó la reserva hídrica en el Tribunal Supremo. ¿Cómo tienen ustedes el desparpajo, esa capacidad proverbial de mentir para venir a esta tribuna y decir que hay que defender la reserva hídrica, como cuando hablan de que hay que defender el trasvase, cuando sus líderes en Levante y su propio líder, ex líder nacional, porque ustedes cambian de líder con cierta frecuencia, vino aquí a Zaragoza a defender el trasvase del Ebro? ¿Por qué son tan cínicos cuando hablan de temas de agua si la historia les ha quitado la razón absolutamente? Si ustedes por no participar no han participado en ningún pacto, si ustedes gobernando jamás han impulsado un solo pacto en relación con el agua. Señora Vaquero, el maximalismo no ha funcionado nunca, ni en esto ni en nada. Entender los pactos y las normas como si fueran las tablas de la ley que Moisés bajó del Sinaí es apostar por no cumplir los pactos, apostar por no traducirlos a la realidad. Ustedes han manifestado permanentemente resistencias, junto con algunos sectores de los regantes minoritarios, han manifestado siempre reticencias a cualquier cambio en la planificación hidrológica. Por ejemplo, se han negado sistemáticamente a que las directivas europeas del agua se aplicaran a la planificación hidrológica cuando es absolutamente vinculante que así ocurra. Y así ha ocurrido con obras que, por no atenerse en su planificación a las directivas europeas del agua, luego han sido tumbadas por los tribunales. Ustedes piensan que la simple voluntad política, a través de la declaración de interés general, puede sacar adelante una obra, y eso pasaba hace 40 o 50 años. Ahora ya no pasa porque hay otra figura, que es el interés público superior establecido por la Unión Europea, que está por encima de la voluntad política y que si dice cualquier tipo de proyecto hidráulico, automáticamente actúa ese interés público superior de la Unión Europea y ese proyecto hídrico queda directamente tumbado, y se defraudan muchas expectativas de las gentes y de los regantes si se les ha engañado diciendo que por interés general y por simple voluntad política las obras iban a salir adelante. Y a ustedes, que lo que les importa es exclusivamente obtener rendimiento electoral de los regantes, les da igual que luego las obras, que luego los proyectos se tumben, queden por el camino, porque lo que les interesaba fundamentalmente era el voto de esos regantes. ¿Sabe lo que pasó con Yesa, señora Vaquero? Ustedes adjudicaron la obra en el año
2000. La adjudicaron y, por cierto, hubo un ministro que al poco tiempo entró en la cárcel, el señor Matas, que vino a poner la primera piedra. Aquella obra se paralizó, la paralizaron los tribunales y solo merced al diálogo, solo merced a la revisión de la cota de IESA, que a mí me costó mucho aceptar, esa obra en este momento está a punto de terminarse. Pero esas cosas ustedes no las entenderán jamás, porque en el fondo lo que ocurra con los regantes les importa directamente un bledo. Ustedes no han promovido un solo pacto, señora Vaquero, nunca han promovido un solo pacto. Se han sumado a los que se han ido produciendo a regañadientes, porque a ustedes los pactos les repugnan. Ustedes tratan de dinamitarlos cuando están en la oposición y de imponerlos cuando están en el Gobierno. En todo caso, ahora tienen una magnífica oportunidad. Hubo un pacto en el año 92, hecho por un Gobierno del Partido Socialista en Madrid y del Partido Aragonés en Aragón. Hubo un pacto en el año 2006, promovido por el Partido Socialista y por el Partido Aragonés desde el Gobierno, que permitió desatascar varias obras del Pacto del Agua que hoy afortunadamente están desarrollándose y que si no, no se hubieran desarrollado. Ahora hay otra mesa abierta para actualizar ese pacto, porque, insisto, cambian las leyes, cambian las legislaciones. Termino, señor presidente, y sería bueno que nos retratáramos todos y que consiguiéramos un buen acuerdo. ¿Sabe de qué depende que ese pacto llegue a buen término, señor Pérez? ¿Sabe fundamentalmente de qué? Lo digo aquí delante. Si el Partido Popular tiene voluntad política de que haya un acuerdo, habrá acuerdo. Me temo que el Partido Popular tendrá voluntad política de dinamitar ese acuerdo y hacerlo absolutamente imposible. En todo caso, y como el movimiento se demuestra andando, señora Vaquero, ustedes clamarán, se reunirán con los regantes, no los escucharán y nosotros haremos lo que sabemos, cumplir nuestros compromisos, transformar tierras en regadío, modernizar regadíos y hacer del campo aragonés un campo cada día más ejemplar y más próspero en el conjunto de España. Gracias, presidente. Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública a petición del Grupo Parlamentario. Un minuto de reflexión y ahora continuaremos enseguida. Ahora sí, comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública a petición del Grupo Parlamentario Popular al objeto de informar sobre las conclusiones del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022. Para su intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Susín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido hoy su comparecencia para que exponga las conclusiones del Gobierno de Aragón sobre el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022. La primera conclusión de este informe respecto a la situación fiscal de los aragoneses es tan clara como la del informe de la Tax Foundation, que tampoco le gusta a usted y que vuelve a situar a Aragón en el antepenúltimo puesto en el ranking de competitividad fiscal en 2021. La primera conclusión que podemos extraer es que los aragoneses somos una de las comunidades autónomas que mayor esfuerzo fiscal realizamos si nos comparamos con los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Concretamente, y solo teniendo en cuenta datos de 2018, que son los últimos con los que se han podido realizar estudios comparativos, Aragón ocupa la 8ª posición entre las comunidades autónomas con mayor presión fiscal, una vez ajustado el fondo de garantía. Y además, teniendo en cuenta que somos una comunidad perceptora del mismo,
y no aportamos, como puede ser Madrid o Cataluña. En este informe, elaborado por el Consejo General de Economistas, no sé si los autores merecerán un comentario de texto por su parte, como ocurrió con el informe de la Task Foundation. En este caso, le decía, aunque no se establece un ranking global, sí se hace un estudio pormenorizado respecto a la posición autonómica tributo por tributo. El objetivo del informe es el análisis del desarrollo de la capacidad normativa que han aprobado las comunidades autónomas, haciendo uso de esa capacidad normativa que nos da la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y esa es la línea que voy a intentar seguir en mi exposición. Señor Pérez Anadón, en el caso del impuesto sobre la renta, lo hemos dicho muchas veces, el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado 2 subidas seguidas, en 2021 y el 2022, del tramo estatal del IRPF. Aragón, y así se constata en el informe, no ha tomado ni una sola medida para equilibrar las subidas de Pedro Sánchez en el tramo autonómico, tal y como le viene instando mi grupo parlamentario en los sucesivos debates de presupuestos. Mientras que sí que lo han hecho comunidades como Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid o la región de Murcia, que han establecido rebajas de las escalas autonómicas. Otras, como Asturias o Cantabria, han tomado medidas para mejorar o regular incentivos fiscales para contribuyentes que residen en zonas rurales en riesgo de despoblación. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón, señor Pérez Anadón? La respuesta es nada. Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta es ¿qué van a hacer? Porque hoy tenemos el tipo mínimo del 10% más alto de España, solo nos supera Cataluña, y hoy es urgente y necesario tomar medidas ya y con efectos retroactivos a 1 de enero, deflactando las tarifas del IRPF también en el tramo autonómico. Los aragoneses vamos a sufrir 4 sobreimposiciones, las 2 subidas de Sánchez, junto con la inacción del Gobierno de Javier Lambán, y 2 tarifas, la estatal y la autonómica, sin deflactar. Porque lo recordaremos tantas veces como sea necesario, la espiral inflacionista desbocada va a llevar a que muchas personas, muchas familias salten de tramo y paguen más en su declaración de la renta mientras están perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas. Mientras se están empobreciendo, señor Pérez Anadón, y eso que ustedes no iban a dejar a nadie atrás. Así que la primera pregunta es clara. ¿Qué medidas van a tomar para evitar que los aragoneses seamos los españoles más penalizados por el impuesto sobre la renta? En Aragón, en 2020, se recaudó un 2,29% por encima de lo previsto y el incremento en la recaudación se debe precisamente a la inacción en la toma de medidas para compensar las subidas del Gobierno de Sánchez. Si analizamos el impuesto sobre el patrimonio, también somos los aragoneses los que peor parados salimos en este caso. Andalucía, Galicia o Murcia han tomado medidas ante un impuesto injusto que grava doblemente el patrimonio. Pero Aragón, ¿qué ha hecho, señor Pérez Anadón? No han hecho nada. Bueno, sí que han hecho. Mientras el Gobierno central estableció el mínimo exento en 700.000 euros, que es la cuantía que se aplica por defecto en la mayoría de las comunidades autónomas, en Aragón se rebajó el mínimo exento a 400.000 euros. ¿Y eso qué significa? Yo le dejo a usted que nos lo explique. Pero le recordaré, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid tiene una bonificación del 100%, por lo que ningún contribuyente de este territorio tiene que pagar el impuesto. Solo han de presentar autoliquidación los contribuyentes cuyos bienes y derechos tengan un valor que supere los 2 millones de euros. Galicia, por ejemplo, regula una bonificación del 25% y algunas comunidades regulan bonificaciones fiscales para personas discapacitadas o patrimonios especialmente protegidos. Aragón recaudó en 2021 por impuesto de patrimonio un 9% más que en 2020 y un 16% más que en 2019. Y eso, señor Pérez Anadón, no obedece a que se haya reforzado la capacidad inspectora ni a las herramientas antifraude, como nos dice el director general de tributos cada vez que viene a comparecer, sino que Aragón ha bajado el mínimo exento respecto al establecido por la legislación estatal, única y exclusivamente con afán recaudatorio. Sigo con el impuesto de sucesiones y donaciones. En Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia está bonificado al 99% para los grupos 1 y 2. En 2021 y 2022 se han tomado medidas adicionales sobre los grupos 3 y 4 en La Rioja, Andalucía, Galicia o Murcia. ¿Y en Aragón, señor Pérez Anadón? Pues en Aragón, según los datos de su Gobierno, en 2021 se recaudó un 60% más que en 2019. ¿Y eso a qué se debe?
Pues se debe a que Aragón no ha hecho ninguna modificación que afecte al impuesto de sucesiones y donaciones y al exceso de mortalidad, evidentemente, porque es necesario recordar que somos una de las comunidades autónomas con las tasas de mortalidad más altas, especialmente en residencias. Y no, como hemos oído en la sala de comisiones, a herencias con impacto presupuestario, porque para que el impacto presupuestario suponga un incremento del 60% de la recaudación de sucesiones y donaciones en 2021 respecto a 2019, es que en Aragón solo fallecen millonarios. Y eso no se lo cree nadie. ¿Van a hacer algo, señor Pérez Anadón, para dejar de sangrar a los aragoneses con este impuesto injusto? Podemos seguir hablando de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Encontramos novedades legislativas en Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Asturias, Extremadura. Casi todas ellas relacionadas con reducciones y tipos reducidos para la compra de vivienda habitual destinado a jóvenes, familias numerosas o personas discapacitadas o cuando esa vivienda esté en un municipio pequeño. Y en Aragón, señor Pérez Anadón, aquí, respecto a la vivienda, por ejemplo, se abren polémicas estériles y anuncios vacíos respecto a la vivienda para jóvenes, pero no se hace nada. En Aragón, respecto a 2019, se ha incrementado la recaudación por transmisiones patrimoniales en un 27%. La pregunta es, ¿van a hacer algo? ¿Van a tomar alguna medida para que comprarse una vivienda no sea más gravoso en Aragón que en otras comunidades autónomas? Y voy acabando ya este repaso por el panorama fiscal autonómico con los tributos propios. Aragón, con 5 tributos propios, 6, uno no está inactivo. Según el informe que estamos analizando, desde 2014, en Aragón porcentualmente han aumentado más los ingresos por tributos propios que por ingresos tributarios. Y eso sin contar la recaudación por tasas y precios públicos, que entre 2020 y 2021 se han incrementado en un 21,45%, debido a la inoportuna subida generalizada de algunas tasas hasta del 42%, la creación de nuevos hechos imponibles en plena pandemia y afectando especialmente a los sectores económicos más afectados por la ralentización de la economía. En definitiva, señor Pérez Anadón, los ingresos tributarios autonómicos en Aragón han pasado de suponer 2.403,4 euros por habitante en 2016 a 2.814,7 euros en 2020 por habitante, mientras que los impuestos propios han pasado de suponer 57,8 euros por habitante en 2016 a 58,4 euros en 2020. Voy a hacer un inciso. En 2019 eran 64 euros por habitante. Obviamente, en 2020 las grandes superficies han estado cerradas o las salas de juego. Hoy Aragón es la 4ª comunidad autónoma que más recauda por habitante, solo por detrás de Baleares, Cataluña y Madrid. Y la 6ª comunidad autónoma que más recauda por habitante en tributos propios. Hoy Aragón es la 8ª comunidad autónoma con mayor presión fiscal, por encima de la media, como les gusta decir a ustedes, señor consejero. Así que la pregunta es, ¿qué valoración hace el Gobierno de Aragón de esta situación y qué medidas van a tomar para revertirla? Gracias. Gracias, señora Susín. Señor consejero. Buenos días, presidente, señoras y señores diputados. Comparezco de nuevo en esta ocasión para informar sobre las conclusiones del informe Panorama de la Fiscalía Autonómica y Foral del 2022 a petición del Grupo Popular. Empezaré por decir que entiendo que hay un error en la petición de la portavoz, en primer lugar, porque se trata de un estudio de un ente autónomo y convendrá conmigo que un consejero de Hacienda de una comunidad autónoma no es quien para informar, que es lo que usted pide, sobre las conclusiones a las que se puede llegar. Solo corresponde, en buena lógica, informar de un informe a sus autores. Como ustedes saben, la estructura fiscal de la Comunidad Autónoma de Aragón no es obra exclusivamente del Gobierno Lambán. Todos los gobiernos autonómicos han aportado para crear el sistema fiscal que en la parte autonómica nos es de aplicación. Veamos una serie de ejemplos sobre la evolución de algunos de nuestros tributos.
Baste comparar el informe de este año con el del año 14, último año del Gobierno del PP, para comprobar en lo relativo al IRPF que un soltero sin hijos menores de 65 años, sin discapacidad y sin ningún derecho a deducción, con una renta bruta de 12.000 euros en el 14 pagaba 675 euros. En el 2022 no paga nada. Con una renta bruta de 16.000 euros en el 14 pagaba 1.777 euros. En 2022 paga 911, 866 euros menos, un 48 menos, casi la mitad. Este mismo contribuyente, con una renta de 70.000 euros en el 14, pagaba 21.121 euros y en el 2022 paga 19.517, es decir, un 7,5% menos. En sucesiones, un soltero de 30 años que le daba bienes de 800.000 euros, en 2014 pagaba 77.696 euros. En el 2022 paga 55.466 euros, es decir, ahora paga 22.230 euros menos, un 28,6% menos. Nosotros, como bien se ha dicho, adoptamos el compromiso en el acuerdo para la gobernabilidad en esta legislatura de mantener la presión fiscal por debajo de la media y lo estamos cumpliendo. Al mismo tiempo, creemos necesario mantener unos servicios públicos de calidad. Nosotros nos preguntamos ¿qué nivel de gasto público y qué tipo de prestaciones queremos mantener antes de decidir cuestiones relativas a la carga impositiva? El no que les vengo advirtiendo a una bajada generalizada de impuestos no implica y no ha implicado que no actuemos en momentos concretos y justificados sobre la política tributaria. Y a las pruebas me remito. En la legislatura anterior modificamos el impuesto de sucesiones, que se cuantificó la reducción en torno a 40 millones de euros. Existe la bonificación por la suspensión de actividad durante algunos meses de la pandemia sobre el juego, lo ha nombrado usted, con un coste menor de 3,8 millones de recaudación. En la actual hemos suprimido el ICA, un impuesto creado por la ley del Partido Popular del 2014, y hemos creado el IMAR. La nueva regulación de este impuesto podría suponer hasta una reducción de 5,7 euros anuales, de millones de euros anuales. Estamos elaborando un proyecto de ley para aprobar deducciones en el IRPF por donaciones a Ucrania o acogimiento a sus ciudadanos, que estimamos que nos estará en torno a 1,1 millones de euros, y hemos incluido en el proyecto de ley de dinamización del medio rural un plan de fiscalidad diferenciada que bonificará el IRPF a los contribuyentes que viven en zonas de extrema despoblación. Además, se incrementan un 20% las reducciones ya existentes para las zonas de alto y extremo riesgo de despoblación y, en conjunto, todas las medidas incluidas en este proyecto de ley de dinamización del mundo rural pueden suponer una disminución de ingresos de más de 5 millones de euros. Todas estas disminuciones, sin contar las sucesiones, que es mucho más cumplida, verán ustedes que se acerca en torno a los 15 millones de euros. Es clave la coherencia. Insisto, es respetable pedir menos impuestos, siempre y cuando se aplique la receta para el lado del gasto, esto es, minorar gasto público. Pero es de justicia decir en qué áreas, más allá de generalidades y cuestiones de escasa relevancia presupuestaria. Esto es lo que se está omitiendo en el debate por parte de su grupo parlamentario, que parece confiar todo a una mayor recaudación con menor fiscalidad, lo cual no es cierto. Como tampoco es cierto que en Aragón el incremento de la recaudación se deba a la subida de la inflación. Esa es una de las mentiras a las que el Partido Popular está recurriendo. Y lo digo alto y claro. Miren ustedes, los impuestos del IRPF, IVA e impuestos especiales se recaudan por el sistema de entregas a cuenta. El Estado nos comunica la cantidad con anterioridad al ejercicio presupuestario y solamente 2 años después procede a su liquidación. Por eso es imposible que la inflación sea la causante del aumento de la recaudación en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Y si el Partido Popular esto lo sabe, ¿por qué lo dice? ¿Por qué miente diciendo esto? Por cierto, en relación con la coherencia de las actuaciones, veamos otras, ¿no? En el Ayuntamiento de Zaragoza, donde gobiernan, dicen que van a reducir el IBI. Pero, por otro lado, nos piden al Gobierno de Aragón que aumentemos la transferencia del convenio bilateral económico-financiero, en más precisamente de lo que dicen deducir el IBI. Bueno,
Les faltó entrar en la rueda de prensa al grito de sí se puede. Y la verdad es que así sí se puede. Así sí se puede bajar impuestos. Volviendo al estudio objeto de la comparecencia, señalaré que se hace una especial mención al comportamiento de los ingresos tributarios del Estado en comparación con la crisis anterior. Veamos. En el 2009 se produjo un descenso del Producto Interior Bruto en este país del 3,8% en el 2009, a lo que los ingresos respondieron con una caída de casi un 17% de recaudación. Repito, 2009, descenso del PIB el 3,8%, ingresos una caída de un 17% en la recaudación. En esta crisis sanitaria, con un descenso del PIB del 10,8 en 2020, la repercusión en la recaudación del Estado ha sido 2 puntos menos, es decir, un 8,8. Repito, 10,8 en el 2020, repercusión en la recaudación del Estado, 2 puntos menos, el 8,8. Y en el 21, con un incremento del PIB del 5%, la recaudación ha aumentado el 15%. Lo repito, con un 5% se ha aumentado el 15%. Sin duda, esta diferente evolución de la recaudación se debe a múltiples factores y requiere de un análisis pormenorizado para su valoración. Pero también, sin duda, es consecuencia de las diferentes políticas que desde el Gobierno de España se han implementado en este caso. Una manera diferente de salir de la crisis, en la que los ERTEs han mantenido un papel importante, pues han contribuido al mantenimiento del nivel de renta de los ciudadanos. Nosotros no creemos en las bajadas sin discriminar de impuestos como única alternativa a cualquier problema que surja en nuestro país. Lo decimos en el Gobierno de Aragón, lo dice el Gobierno de España, pero también lo dice el Fondo Monetario Internacional. Repito, Fondo Monetario Internacional, organización directamente revolucionaria donde las haya. En su último monitor fiscal, publicado el pasado 20 de abril, advierte que los recortes generalizados que algunos gobiernos han anunciado para mitigar los efectos de la inflación pueden tener consecuencias indeseables y grandes costes fiscales. Y dice más, el Fondo Monetario Internacional señala que estas acciones pueden terminar ejerciendo una mayor presión al alza de los precios y provocar incluso escasez en la energía y los alimentos. En su lugar, recomienda centrar las ayudas en sectores concretos y en ciudadanos concretos. Un mensaje que difiere claramente del lanzado por el líder del Partido Popular, Feijóo, quien insiste en los recortes de impuestos. En el mismo informe, el Fondo también avisa a los gobiernos de que no confíen en las mejoras a corto plazo de sus finanzas públicas por la mayor inflación y recuerda que rara vez brindan un alivio duradero. Finalizaré apelando a la necesidad de coherencia para hacer las necesarias modificaciones tributarias. ¿Cuándo? Cuando la situación económica lo permita. Pero la actual incertidumbre económica, la apertura de la negociación de un nuevo modelo de financiación, la conveniencia de esperar a que el Estado tome una decisión sobre seguir o no con las recomendaciones del Comité de Expertos en materia tributaria y las necesidades presupuestarias que no permiten privaciones notables de ingresos hacen necesario que seamos prudentes en las medidas a corto plazo. Seamos serios. Esta es una materia en la que la demagogia la carga el diablo y los efectos los pueden ver ustedes mismos. Y diré, nunca había visto en su intervención un análisis tan sesgado de lo propio y de lo comparativo con otras comunidades autónomas. Señora Susín, ese análisis no es serio. Gracias, señor consejero. Turno de réplica para la representante del Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo el que creo que no es serio su discurso, señor consejero. Para empezar, ha faltado a la verdad. Mire, este es el plan Feijóo. Yo, si quiere, se lo paso, ¿verdad? Yo, si quiere, se lo paso y observa usted como lo que se propone son medidas selectivas y temporales de bajadas de impuestos. Igual que también se propone de dónde hay que quitar, ¿verdad? Bueno, no ha hecho nada diferente a lo que hace siempre, el comentario de texto. Ha puesto palabras en mi boca, señor consejero, y ese es el problema de traer la intervención preparada. Claro, usted ha puesto palabras en mi boca que yo no he dicho. Así que
otra cuestión que no es seria. Y otra vez vuelta a hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿Que quiere usted volverse a presentar de candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, señor Pérez Anadón? Yo le invito a que vuelva a presentarse. Mire, y vamos a hablar de lo que pagamos en 2022. Vamos a hablar de lo que pagamos en 2022, que es lo que les interesa a los ciudadanos. Si quiere usted protagonizar, como Imanol Arias, cuéntame, pues protagonícelo. Pero es que yo creo que estamos en el 2022 y los aragoneses quieren respuestas a hoy, a lo que está pasando hoy. Lo que pasó antes ya lo juzgaron, se juzgan las urnas cada 4 años, señor Pérez Anadón. Y otra cuestión que no es cierta. La presión fiscal aragonesa no está por debajo de la media. Somos la 8ª comunidad autónoma con mayor presión fiscal y estamos por encima de la media. Pero mire, ¿sabe cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo va a negar la evidencia y cuándo van a empezar a hacer algo? Hasta ahora hemos oído todo tipo de excusas. No le gustan los redactores de los informes, el incremento de la recaudación, dice el director general, se debe a la mejora de la función inspectora. Qué casualidad también, decía el director general, que los indicadores que se seleccionan para estos estudios, qué casualidad perjudican a Aragón en los resultados. Pero en realidad, se mire por donde se mire, señor consejero, con datos del Ministerio de Hacienda, con datos del propio Gobierno de Aragón, con datos de la Tax Foundation, con datos del Consejo General de Economistas o de los catedráticos que han elaborado el estudio Los impuestos en España, índices de presión y sacrificio fiscal territorializados, la realidad es tozuda. Hoy Aragón es una de las 3 comunidades autónomas con menor competitividad fiscal. Hoy Aragón es la 8ª comunidad autónoma con mayor presión fiscal, ajustado el Fondo de Garantía, como le he dicho antes, y eso de que somos, a pesar de que somos una comunidad preceptora de ese fondo y no tenemos en cuenta que desde 2019 hasta 2020 el total de autonomías de régimen común han aumentado sus ingresos tributarios en un 2,7% de media, abarcando esa cifra tanto los impuestos propios como los cedidos y las tasas. En Aragón, señor consejero, en Aragón ese incremento ha sido del 3,5%. por encima de la media, como les gusta a usted y al señor Lambán. Si analizamos impuesto por impuesto, yo también tengo las cifras, hoy un aragonés soltero, sin hijos, que vive de su trabajo, sin ninguna otra renta ni circunstancia personal que pueda darle derecho a deducciones estatales o autonómicas, si tiene una renta inferior a 30.000 euros, será el segundo de España que más pague. Eso es lo que les interesa hoy a los aragoneses, no lo de 2.000 no sé cuándo. Si esa renta es hasta 45.000 euros, será el tercero de España que más pague. Eso sí, cuando las rentas llegan a 110.000 euros, ya somos los séptimos de España. Hasta 300.000 los decimosegundos y hasta 600.000 los novenos. Parece, señor Pérez Anadón, que en el Aragón de izquierdas las rentas más altas mejoran su posición respecto a otras comunidades autónomas. Esta debe ser su peculiar progresividad fiscal. Pero es que además esta situación se repite año tras año y en 7 años de gobierno no han hecho nada para revertirlo. Si analizamos el impuesto de patrimonio hasta 800.000 euros, excluido el mínimo exento, un aragonés es el que más impuesto de patrimonio paga en España. Eso sí, cuando incrementamos hasta 4 millones de euros, los aragoneses ya pasamos a ser los octavos. Y hasta 15 millones de euros los séptimos. Con los patrimonios más altos, el Gobierno de izquierdas ya es más permisivo. Al final va a resultar, ya lo he dicho alguna vez, que Aragón es el paraíso fiscal para los más ricos. En sucesiones no hace falta que se lo explique, ¿verdad, señor consejero? A la cabeza del ranking. Heredar en Aragón es mucho más gravoso que en el resto de España, exactamente igual que actos jurídicos documentados y transmisiones, que en los valores más bajos ocupamos las primeras posiciones y en los más altos nos vamos acercando a la media. Es decir, que en Aragón una persona que compra un piso o un local cuyo valor no supera 150.000 euros es el segundo en España. Voy acabando. Si el piso o el local supera los 750.000 euros, eso ya es rico, ¿eh? Entonces ya hay 9 comunidades autónomas en las que se paga más. Yo sinceramente no acabo de ver dónde encajan aquí todos esos datos, en todos estos datos, los discursos que diariamente se escuchan en esta casa sobre fiscalidad progresiva, sobre quién quiere beneficiar a los ricos y quién defiende a los vulnerables, porque realmente con todos estos datos en las manos, su discurso, señor Pérez Anadón, suena todavía más hueco.
Volvemos a reiterarle las preguntas con las que acababa mi primera intervención. Por cierto, la fiscalidad diferenciada hablaremos cuando toque y no se preocupe que si consideramos que es acertado lo apoyaremos. Volvemos a reiterarle las preguntas con las que acababa mi primera intervención. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Javier Lambán y el cuatripartito de izquierdas y el Partido Aragonés para revertir esta situación? ¿Qué van a hacer para que los aragoneses no sigamos perdiendo puestos en competitividad fiscal? ¿Y qué van a hacer para que los aragoneses no sigamos ganando puestos en el índice de presión fiscal? Gracias. Gracias, señora Sosín. Turno ahora de dúplica para el consejero de Hacienda y Administración Pública. Señor Pérez Nadón, cuando quiera, tiene usted 5 minutos. Mire, si hiciésemos caso a lo que usted acaba de decir y nos lo creyésemos, que yo con vos que no me lo creo, porque una cosa es lo que ustedes dicen, cuando están en la oposición y luego resulta que no solo bajan, sino que suben los impuestos siempre que están en el Gobierno, veríamos que el Partido Popular propone una bajada masiva de impuestos, algo que, por cierto, no hace ningún Gobierno europeo. Ni siquiera los que comparten con ustedes ideología. La bajada fiscal no es una receta adecuada para luchar contra la inflación. Se lo digo, lo vuelve a decir el FMI. Dice, mire, si no tiene bastante con lo que ha sido el informe, que puede ser un poco tocho y que no tiene por qué habérselo leído, del 20 de abril, de coyuntura, léase esta página entera de la economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Dice textualmente, no aconsejamos que España baje los impuestos a las empresas. El Fondo Monetario Internacional. Si seguimos, veremos que la política de Feijóo lo que hizo fue aumentar la deuda en Galicia en un 135%. Si seguimos, veremos que la Galicia económica que deja Feijóo menos empleo y una convergencia en el PIB por habitante que no llega. Es decir, lean ustedes un poco lo que les dice algo tan homologable para ustedes como el Fondo Monetario Internacional. No aconsejamos que España baje los impuestos a las empresas. Y añade, vemos motivos y margen para medidas de apoyo más puntuales a objetivos más precisos, que es lo que está haciendo el Gobierno de España. El FMI defendiendo al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo han de estar ustedes de mal cuando oyen esas cosas, no? Pero en cualquier caso, pasemos de las musas al teatro. Miren ustedes. Ustedes han presentado recientemente una PNL que habla de un plan de reactivación fiscal y que plantea una serie de medidas. Vamos a ver qué significan esas medidas. Miren ustedes. En la Dirección General de Tributos se las hemos valorado. Se estimó que la rebaja del IRPF que ustedes plantean, y lo digo con datos oficiales, imagino que se los creerán los de la Dirección General de Tributos, ¿verdad? Porque aquí parece que aquí hay adarismo y somos todos nuevos. No precisamente en esa Dirección General, IRPF 60 millones de euros menos. Primer dato. La supresión que solicitan del impuesto de sucesiones y donaciones, junto con el impuesto sobre patrimonio, supondría un coste de unos 200 millones de euros. Segundo dato. En tributos propios y cedidos, la recaudación prevista para el ejercicio 2022 es de 400 millones. Tercer dato. La caída de la recaudación estimada en estos últimos supondría una merma de 50% del presupuesto de los ingresos para el 2022 en tributos propios y cedidos gestionados por la Comunidad Autónoma. Es decir, rebajaríamos a la mitad nuestra capacidad recaudatoria o fiscal. Cuarto dato. Eso es lo que propone el Partido Popular. Eso es lo que todos los ciudadanos tienen que saber. Pero además, su propuesta de reducir en 60 millones la recaudación por IRPF y 200 millones la de sucesión y patrimonio supone una merma total de 260 millones de euros. Quinto dato. Veamos con estas rebajas en nuestra comunidad autónoma qué podemos hacer. Presupuesto del Departamento de Vertebración, 168 millones. El de Industria, 107 millones. El de Economía, 150 millones. Elijan ustedes, de esos tres, ¿cuál de los dos departamentos enteros eliminan? Eliminan el de Vertebración del Territorio, 168 millones, y de Industria, 107.
eliminan el de Economía y el de Industria 107, elijan entre estos. No creo que se atrevan a decirnos que los tenemos que sacar de eso que tantos ustedes se jactan y tampoco ejercieron, como es la sanidad, como es la educación, como es la acción social o como es la universidad, ¿verdad? Bueno, les diré una cosa, además, con respecto a estos impuestos y destacaré sucesiones y donaciones. Insistiré una vez más que para los parientes cercanos en Aragón existe una reducción de 500.000 euros, que parece que se nos olvida, de 500.000 euros. Diré que el informe que se han planteado pasa en un supuesto muy concreto para hacer la comparación. Hablan de un soltero de 30 años que recibe 800.000 euros. En Aragón, en 2021, hubo 180 herencias de esa o mayor cuantía de los grupos unidos, 180 en todo Aragón, ¿vale? Es, por tanto, un supuesto residual y sobre el que no puede montarse un juicio sobre todo un impuesto. La del supuesto no tiene en cuenta ninguno de los principales beneficios fiscales aragoneses. Un discapacitado, por ejemplo, no pagaría nada en Aragón y sí lo haría en el resto de España. Tampoco le pasaría un menor de edad y sí le pasaría al resto de España. Y si recibiera 500.000 euros en lugar de 800.000, tampoco pagaría nada. Pero si vamos al impuesto sobre patrimonio, tributan por este impuesto poco más del 1% de los aragoneses, es decir, de 1.314.000. Es un impuesto que busca la progresividad y gravar en función de esa manifestación de riqueza. De los que declaran ese 1%, tienen exento bienes por importe en 2019 de 8.000 millones de euros, debido a las bonificaciones y exenciones que ya existen, por lo que no es un impuesto confiscatorio, como ustedes dicen, sino que atiende a situaciones concretas como no gravar la vivienda habitual o los bienes empresariales. Es decir, miren ustedes, yo solo les quiero decir una cosa. Si quieren ustedes tener una reposada y serena discusión sobre el tema impositivo el día que quieran, pero venir aquí a contar medios verdades, no las vengan a contar. Tienen muy poco de lo que jactarse y sobre todo, parece que mentira que no sean capaces de defender muchas de las cosas que también ustedes hicieron en esta comunidad autónoma y que ahora parece ser que ponen en... Vaya finalizando, por favor. Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora del resto de los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 5 minutos por grupo parlamentario, comenzando por el señor Sanz de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, cuando usted quiera, tiene la palabra. Señorías, otro episodio más de la ofensiva desfiscalizadora del Partido Popular y de las derechas. Mire, señora Usín, venía usted en su réplica a proponer poco más que una reforma fiscal para garantizar la progresividad. Izquierda Unida está de acuerdo, pero es que ustedes no están proponiendo eso. Ustedes saben muy bien que ahora mismo estamos en una encrucijada importantísima como sociedad. Hemos atravesado una pandemia, ahora estamos atravesando una guerra en nuestras fronteras y es verdad que la sociedad se ha puesto a prueba y ha exigido esfuerzos ímprobos, una salida meridianamente distinta a la que ustedes decidieron asumir cuando les tocó gestionar la última crisis. Y ahora hay que recomponer la comunidad política que es este Estado. Y ustedes saben positivamente que el debate fiscal, que es el alma de los principios básicos de cooperación, solidaridad, justicia y reparto de la riqueza, va a tener que abordarse de forma profunda. Tanto es así que incluso ustedes reconocen que a nuestro sistema fiscal le falta progresividad. Tanto es así. Esta formación política no va a hablar aquí, para gusto de quienes nos están escuchando, profundizando además en una lógica antiimpositiva que atenta fundamentalmente con esos principios de cohesión social, de solidaridad, de justicia y de equidad. Se han dicho muchas cifras aquí, el consejero ha dicho lo que supondría su reforma fiscal en Aragón. Pero es que hay más datos. Hay que hablar del déficit estructural que tienen nuestros servicios públicos y que año tras año la Cámara de Cuentas cifra en los últimos desde los 120 hasta los 400 millones. Y hay que hablar también que eso sí que es un ejercicio comparativo de la comparecencia del presidente del Sindicato de Inspectores de Hacienda de Gesta cuando debatíamos la ley de tasas, que decía que recaudamos 450 millones menos en comparación con el resto de las comunidades autónomas y nuestro Producto Interior Bruto.
Claro, de eso también tenemos que hablar, porque competición en materia de garantía de derechos fundamentales a través de servicios públicos, pero no para desfiscalizar y facilitar el dumping, que es lo que hacen ustedes cuando gobiernan, como por ejemplo está pasando en Madrid. Y ese es el problema, que su concepto de sociedad es un concepto darwinista, de sálvese quien pueda, y el nuestro es otro. El nuestro es de cohesión, de justicia, de redistribución de la riqueza, de garantía de recursos para satisfacer derechos fundamentales. Y es allí donde nos encontramos, en esa encrucijada, en esos dos modelos antagónicos que se disputan, porque saben muy bien que ahora mismo va a tocar hacer que pague más quien más tiene. Como decía el Fondo Monetario Internacional, poco susceptible de ser un bolchevique, ¿verdad? El señor de Guindos, que creo que lo vicepreside. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. De un país que está casi 9 puntos por debajo en presión fiscal del conjunto de la eurozona. Y es así, señora Susín, 90.000 millones menos de capacidad para garantizar derechos fundamentales. ¿Qué ocurre? Que luego el gasto público con relación al PIB también es infinitamente menor que en el resto de nuestro entorno. Por eso tampoco hemos podido utilizar la palanca desfiscalizadora como estímulo ante la crisis de la pandemia, porque no teníamos capacidad de maniobra. Hablan ustedes de recortes y lo dicen así con claridad. ¿Sobre qué vamos a recortar si estamos invirtiendo 5,5 creo puntos menos que el resto de la eurozona en gasto social? Porque no tenemos capacidad para más. Pero sin embargo la riqueza sí que existe. La riqueza sí que existe y no se grava debidamente. Miren, las 40 empresas más potentes españolas que cotizan a nivel internacional están pagando impuestos alrededor de un 2,1%, mientras los salarios medios del conjunto de la ciudadanía están cotizando 6 veces más, 13,7%. Y eso no podemos permitirlo en un contexto en el que el año pasado el IBEX 35 ingresó 63.000 millones de beneficios. De eso no quieren hablar. Ustedes quieren hablar de quitar las herramientas que tenemos para garantizar equilibrios, igualdad, solidaridad y cooperación. Y hay que hablar de armonización fiscal. Y hay que hablar de reforma fiscal y también hay que hablar de financiación autonómica, por supuesto que sí. Y en esas cuestiones hay que abordar el debate de forma serena y sensata, tal y como determina nuestra Constitución. Pero a ustedes eso no les importa. Yo me había leído los informes, ya me leí el anterior, que ustedes trajeron a debate, y hoy me he leído este. Pero de poco sirve hablar de informes. Si ustedes utilizan cualquier herramienta en esta campaña desfiscalizadora que atenta fundamentalmente contra el Estado social y contra las garantías de derechos fundamentales. Y eso es lo que ustedes vienen a hacer hoy aquí. Y ojo, vamos a tener, como todos los plenos, este es el primer round, pero vamos a tener 3 o 4 episodios más, en los que van a pedir ayudas por un lado y luego por otro lado van a pedir bajadas de impuestos. ¿Con qué dinero? ¿Cómo lo hacemos? Ustedes están llamados a gobernar. Lo han hecho, claro, cuando lo hacían, en la oposición dicen que hay que bajar impuestos, pero luego se lo suben a las clases populares. El primer año y medio de la legislatura de Rajoy, más de 30 figuras impositivas que pagamos los de abajo, no los de arriba. Y eso es así, señora Susín. Y claro que hay que hablar de lo que hacemos cada uno, porque al final somos lo que hacemos. Y eso es importante en política, una cosa que se llama coherencia. Gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias, señor consejero. Gracias por las explicaciones. Independientemente, como ha destacado, pues probablemente no le tocaría hablar sobre las conclusiones de este estudio, pero al final, pues, el hecho de que de aquí explicaciones siempre es bueno, saludable y agradecemos las mismas. Mire, yo me quedo con una palabra que lo ha dicho usted y especialmente los que, pues al final nos toca gestionar en diferentes administraciones. Y cuando digo gestionar en diferentes administraciones, de diferentes signos políticos. Es el tema de la prudencia. Y es el tema de la prudencia, no solo que nosotros lo digamos así como responsables públicos, sino que también, pues muchas veces, escuchando a secretarios, a interventores, realmente lo que nos piden es una prudencia, pues especialmente en el contexto y en la coyuntura en la que estamos en estos momentos. Miren, nuestro grupo ya sabe que somos partidarios de hacer una bajada de impuestos siempre que las condiciones lo permitan.
E incluso nuestro lema, en una manera, es crear las condiciones óptimas para reactivar siempre la economía, para afianzar los sectores productivos y, en definitiva, dar facilidades no solo a familias, sino especialmente a las pymes y a los autónomos. Esa siempre ha sido nuestra máxima, pero es verdad que en estos momentos la prudencia y la situación de la que venimos con lo que es la crisis sanitaria sin precedentes, la guerra de Ucrania, el contexto internacional, el alza de los combustibles, el precio de la energía, las materias primas, nos hace ser, pues por lo menos, prudentes en cuanto a la posible recaudación, no solo de los ejercicios pasados, sino especialmente de los ejercicios presentes y ejercicios futuros. En ese sentido, como usted ha dicho, en relación, por ejemplo, al Estado, cabía resaltar también que la recaudación esperada en el año 21 se ha incrementado un 5% y un 15% en comparativa con el año 19 y con el año 20. Aún así, naturalmente, la situación de la que salimos, la situación en la que estamos y hacia la que podemos ir, nos exige ser, por lo menos, prudentes, y a partir de ahí, ojalá de que si se cumple el contexto de futuro, si se cumple que cómo impacten esos fondos europeos, si ya resurgimos en un ciclo positivo de la economía, sí que naturalmente nosotros estaríamos de acuerdo en lo que son unas modificaciones tributarias para aliviar la carga fiscal, no solo a las familias, sino especialmente a las pymes, a los autónomos y a las empresas, que son las que generan empleo. Nada más, apelar a la prudencia por el contexto en el que nos encontramos y darle las gracias por las explicaciones dadas hoy aquí. Muchas gracias, señor Guerrero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Ranz, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. La izquierda, una vez más, que quieren más impuestos, la hoz y el martillo, los de morado y los del cachirulo. Pues bien, menos gritos, el señor de Izquierda Unida, su señoría de Izquierda Unida, porque hay que ser coherentes, y sin embargo, menos gritos en su exposición, no que esté ahora porque ha salido, ya lo he visto. Y sin embargo, Izquierda Unida Federal de Madrid debe a Hacienda más de medio millón. ¿Quién quiere que pague los impuestos? Ellos no, ¿no? Pues eso es una realidad. Y nos habla de coherencia, nos grita coherencia. Y ahora se va a tomar el fresco. Señor consejero, ¿considera que el actual presupuesto de Aragón va a ser capaz de dar respuesta a la situación excepcional en la que vivimos? ¿Va a llevar ajustes para evitar males mayores? ¿De qué previsiones de crecimiento esperamos trabaja? ¿Están corregidas ya o no lo van a hacer? La corrección del Banco de España, la corrección que hemos conocido en los últimos días, pone los pelos de punta, rebaja de manera sensible el crecimiento en 2022 y 2023. Estima que la economía española crecerá un 4,5% este año, lo que supone 9 décimas menos y retrasa la recuperación de los niveles pre-COVID al tercer trimestre del próximo año. Dobla su previsión anual de inflación y avisa de un IPC desbocado al menos hasta julio. La IREF también rebaja 2 puntos la previsión de PIB de 2022 hasta el 4,3% y reduce 6 décimas la estimación de déficit hasta el 4,2% del PIB. Es el momento de tomar medidas y de dejar de mirar a otro lado. Sobre el nivel de endeudamiento, el panorama es desolador y ante una subida más que probable de tipos de interés, que imagino que ya están pensando en ello, porque nos viene a Aragón, nos viene a España, sus efectos serán muy importantes dado el nivel de endeudamiento que tiene nuestra economía. Aproximadamente cada aragonés debe 30.000 euros, cada aragonés, con independencia de su edad, sexo y esas cosas. Ya le indicamos en más de una ocasión que era necesario estar preparados para un escenario de subida de tipos, pero lamentablemente nos parece que otra vez nos va a pillar con el pie cambiado. ¿Han tenido en cuenta el impacto que tendrá en el presupuesto una subida de tipos de interés? Es una realidad, habida cuenta que además el Banco Central Europeo ya ha anunciado que reduce la compra de deuda y prepara la subida de tipos. Se acabarán los estímulos, es hora de sacar músculo, pero ¿tenemos capacidad para darle encaje? ¿A costa de qué? ¿Dónde van a recortar? ¿O ustedes no recortan? ¿Van a priorizar?
Recordemos que el importe destinado a amortización y gasto financiero de la deuda pública aragonesa en los presupuestos de 2021 fue de 1.435 millones de euros, lo que supone un 20,5% del total del presupuesto de Aragón. Recursos que no se destinan a políticas de creación de riqueza, de creación de empleo o a mejorar servicios públicos. Y en el presupuesto de 2022 la partida subió hasta 1.507 millones de euros. Está subiendo la inflación de forma desbocada, hablamos de más de un 10% de inflación, que ello conlleva inevitablemente el empobrecimiento de los ciudadanos, el empobrecimiento de las clases trabajadoras y las clases medias, especialmente de los que cuentan con menos recursos. Estos sí que se están quedando atrás, a pesar de su propaganda. Mientras tanto, y según estimaciones de la AIREF, la agencia tributaria está recaudando entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales por IVA. Y además en cuestiones que es imposible dejar de consumir porque son bienes de primera necesidad. Nadie puede dejar de usar la calefacción, dejar de usar el vehículo muchas veces o dejar de encender la luz. ¿Qué le parece que desde el Gobierno estatal y autonómico no se rebajen los impuestos? ¿Y qué le parece que se esté haciendo caja a costa del empobrecimiento de los ciudadanos? A Vox nos parece mal. Situaciones extraordinarias requieren medidas excepcionales y nos tenemos que preparar para hacer frente a todo esto. Le pedimos que ayude a los aragoneses, le pedimos sí que rebaje impuestos, no una rebaja indiscriminada, como ha dicho, no. Hemos hablado de muchas partidas que debemos rebajar. Eliminar gastos de estructuras políticas, subvenciones a sindicatos y a chiringuitos, la política lingüística, los temas ideológicos, los temas del Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego le voy a decir más. Le voy a decir más porque en esa manera de priorizar nosotros entendemos que, hablando de gasto innecesario, por ejemplo, ¿qué hacemos dando 2 millones de euros a los sindicatos aragoneses en Aragón? ¿Qué han hecho? Nada. El presupuesto para el ejercicio 2022 recoge las siguientes partidas. Presupuesto de 10 entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, 229 millones de euros. Presupuesto de 19 empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 307 millones de euros. Presupuesto de 15 fundaciones participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, 32 millones de euros. Presupuesto de 7 consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón, 48 millones de euros. Un programa de subvenciones nominativas con más de 35 millones de euros. ¿Seguro que no podemos recortar? ¿Seguro que no podemos racionalizar el gasto en Aragón? Pues creemos que sí. No podemos porque un Gobierno formado por 4 partidos exige una amplia estructura para acomodarlos a todos. Y mucho más para mantener la red clientelar que ustedes quieren mantener. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Junta Aragonesista. Señora Martínez, cuando usted quiera, tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidenta. Señor consejero, gracias por sus explicaciones. Señor Arranz, se lo voy a repetir otra vez. Y creo que no va a ser la última, porque usted no va a cejar en lo mismo. Para gasto innecesario, los 80.000 euros que se va a llevar el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, nombrado por el Partido Popular y a propuesta del Grupo Parlamentario Vox. Si el Grupo Parlamentario Vox no tiene ideología, que me digan a mí quién tiene ideología. Señor Arranz, yo la verdad es que cuando insulta quien puede y no quien quiere, porque cuando usted se refiere a los del cachirulo, ¿se está refiriendo a todos los hombres que el día del Pilar se lo ponen para hacer su ofrenda a la Virgen del Pilar? ¿O a quien quiere ofender? Porque desde luego que a mi formación política no nos va a ofender por eso. Téngalo muy claro, señor Arranz. Y ya entrando en materia de este informe, que era un informe que comparaba la capacidad impositiva o la norma impositiva, cómo ejercía la norma impositiva en las comunidades autónomas. Yo la verdad es que cuando leía este informe
me venían a la cabeza otros. Pero sobre todo cuando le he oído a usted, señora Susín, lo que me viene a mí, el informe que me viene a mí a la cabeza es el informe de la Cámara de Cuentas de principios de años, en la que dice, por ejemplo, que en el año 2019 había una infrafinanciación por parte de la comunidad autónoma para acometer gasto público. De 628 millones de euros. ¿Cuál es el margen de mejora, señora Susín, que plantea usted? Porque cuando ustedes gobernaron ni fueron eficaces, ni fueron eficientes, que ahí sería donde estuviera el margen de mejora, sino todo lo contrario, sino que aumentaron la deuda. Con lo cual, señora Susín, usted aquí puede decir que viene a decir indiscriminadamente que hay que bajar los impuestos, porque ustedes los impuestos cuando están en la oposición lo entienden como que se les mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Y desde luego es una óptica que nosotros no compartimos. Desde su óptica individualista de que tenga un poco más de dinero en el bolsillo el contribuyente, que se busque la vida, a la del interés común, que yo creo que es por lo que se hace la política fiscal. De cualquier forma, señora Susín, usted propone una incidencia en 474 millones. Creo que el señor consejero ya le ha dicho que con las bajadas de impuestos que ustedes plantean solamente en la capacidad normativa del Gobierno de Aragón estaríamos hablando casi en torno a 300 millones. 628 más 30 son unos cuantos millones que ustedes no dicen cómo suplirían. Porque, claro, por otro lado, en el debate del Estado de la Nación también dicen que hay que rebajar todos los impuestos, todos. Y claro, vuelvo a repetirle, señora Susín, es que a mí hay discursos que se me atragantan, porque cuando se baja el impuesto a la luz, en el IVA de la luz, que le repercute a todos los ciudadanos, a todos, ustedes se abstuvieron porque lo único que quieren hacer es torpedear la economía de este país, porque ustedes dejarán caer España para entrar en el Gobierno. No hay otra razón a sus discursos, porque si no, me digan ustedes de dónde recortamos, que me tienen que decir 628 más los 300 que ustedes están proponiendo recortar. ¿De dónde sale ese dinero? Porque si se rebaja el IVA, las entregas a cuenta a los 2 años, en el año 2024, serán menores, señora Susín. Con lo cual, os recordaremos qué es lo que ustedes hacen, subir los impuestos y recortar qué es lo que ustedes hacen, o, desde luego, generaremos más deuda. Yo, de todas formas, señor consejero, por ser un poco constructiva en este debate, que la verdad, tal y como se plantean, es un poco complicado. Hay una cosa que me preocupa y es la falta de financiación que tiene esta comunidad autónoma. Evidentemente, lo estábamos fiando todo a lo que hay que fiarlo, que es la financiación autonómica. Esa revisión de la financiación autonómica que el PP, con mayoría absoluta, no se atrevió a hacer y que ahora yo creo que ya se han puesto de acuerdo su partido y el Partido Popular en posponerla a una nueva legislatura. Espero que no sea, porque desde luego que la cuestión merece que no se tome tanta pausa. Y si no, señor consejero, también le digo que nuestro Estatuto de Autonomía contempla otras herramientas para mejorar esa financiación. Me estoy refiriendo al artículo 108 y desde luego que nosotros le alentaremos para que se suscriba ese acuerdo económico-financiero que lo refleja en el artículo 108 recogido en nuestro Estatuto de Autonomía. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Bueno, la lectura de estos informes es compleja y evidentemente, como se está viendo en el debate, no nos estamos centrando del todo en el informe, así que bueno, vamos a ver si yo soy capaz de recoger algo de lo que se ha dicho y aportar.
Mis conclusiones en la lectura o las conclusiones que me subrayé inicialmente en el informe es que evidentemente el sistema impositivo es una jungla, el autonómico, que es muy complejo, que es muy difícil un análisis serio comparativo y que precisa una armonización, una publicación de textos refundidos para empezar, para buscar bien la información y la unificación de plataformas digitales y gestión. Eso es así. Y eso hay que hacerlo. Sí que es verdad que no es competencia solo de un consejero, sino de todos. Entonces, bueno, a ver si son capaces de coordinarse y hacer todas estas cosas de armonización, porque mucho tenemos que decir desde todas las comunidades autónomas donde estamos en gobiernos. En cuanto al grado de incertidumbre, lo iguala en todos los territorios, y en cuanto a impuestos propios deja claro que solamente creo que es un 1,7, que es lo que afecta realmente a las recaudaciones o a los presupuestos de los gobiernos autonómicos, con lo cual la capacidad de modificar impuestos de una comunidad autónoma es de un 1,7%, o sea, no es sustancial a la hora de afrontar una crisis como entendemos que se debe de afrontar. Con lo cual, bueno, pues ya se están haciendo muchas cosas muy por encima de lo que es, y es lo que hemos dicho siempre, no bajar los impuestos no soluciona ni la inflación, ni soluciona los presupuestos, ni soluciona las economías de las empresas o familias afectadas, con lo cual hay que buscar otras soluciones. Creo, e insisto, seriamente que este Gobierno y el estatal han sido ágiles, que han sabido escuchar, analizar y de hecho se está siendo pioneros en muchas medidas. Hoy, por ejemplo, con los decretos ley, pero también con los fondos especiales, o se fue pionero por fin en el ámbito europeo a la hora de crear ese cambio de políticas entre la austeridad y el acompañamiento desde lo público. Evidentemente, el acompañamiento desde lo público no estamos de acuerdo, que también lo he dicho muchas veces, en esas propuestas simplistas de bajar impuestos a todos por igual, porque lo que es necesario es ir a lo concreto, a los sectores afectados concretos, con ayudas, impuestos, a veces subvenciones directas, y a cada uno lo que hay que hacer. Y, sin embargo, a quien está sacando negocio del momento de crisis, pedirle que arrime el hombro. No se puede tratar a todos por igual, y creo que en este informe lo dice, o lo he querido leer en algunas de las conclusiones. En cuanto a lo que se está haciendo desde el Estado, es pionero, es importante. El consejero de Hacienda, evidentemente, cuando se encuentra con la paradoja paralizante, o cualquier gobierno, en nuestro caso 4 partidos discutiendo o negociando qué hacer ante una crisis, lo teníamos fácil en el sentido de que teníamos unos antecedentes nefastos, entonces por lo menos sabes qué no senda recorrer, ¿no? La de la gestión previa de la anterior crisis. Entonces, ante esa paradoja paralizante se está siendo ágil, creativo, y creo que nos avalan no solo el Fondo Monetario Internacional, como bien ha dicho, sino también las cifras de desempleo o de pobreza que están quedando latentes, que las medidas están siendo mucho mejores de lo que a veces incluso pensábamos al impulsarlas. Evidentemente hacen falta más, no hemos bajado los brazos, seguimos trabajando. Insisto, hoy mismo hemos aprobado 2 decretos ley muy importantes para seguir caminando por esta senda. Lo único que quería remarcar es que sí se están haciendo muchas cosas, que dicen que hay inacción. La palabra inacción es otra de las grandes mentiras que están soltando continuamente, o faltas de verdad. El escudo social estatal es histórico, importantísimo. La diferencia entre los ERES y los ERTES, los bonos sociales o ayudas a esos sectores más desfavorecidos o que más lo necesitan, las medidas a los precios de la energía. En Aragón también otras inversiones o gastos o dejar de recaudar, como el proyecto de dinamización del mundo rural, la ley por la cual ayudar a esas acogidas o donaciones a las familias, empresas o personas que ayuden con la migración por guerra, 2 leyes, ya 4 decretos. Los créditos SODIAR, por ejemplo, la diferencia entre el Partido Popular, que nos ponía a los ICOs con unos grandes intereses para favorecer a los bancos en plena crisis, nosotros estamos bonificando esos intereses para que las empresas tengan créditos sin apenas intereses, o sin tener que hacerlo frente a los intereses. El rescate de los bancos, evidentemente, la diferencia es que ahora estamos dando ese beneficio a las empresas aragonesas.
el IVA y ahora nos dicen que bajemos el IVA. Lo hemos bajado y se han abstenido. Entonces es un poco incoherente ese enfado, o entiendo que como están tan enfadados con lo que están haciendo ustedes, se rabien e intenten cargar contra nosotros. Ustedes tienen ese modelo de aprovechar cada crisis para beneficiar a ese 5%, a esos poquitos que tienen mucho, y lo estamos viendo, por ejemplo, en donde gobiernan las comunidades. Sin duda, creo que la que mejor es Madrid, que lo ha puesto además ustedes de ejemplo. Esos bonos para la enseñanza privada, bachillerato, FP y universidad, que van a darles a familias que tienen más de 240.000 euros de ingresos. Eso es lo que ustedes creen que hay que ayudar, abandonando a las rentas más bajas. Ese es su modelo, ayudar a los que más tienen. Pero con el IRPF lo que ha hecho Ayuso ha dado, por ejemplo, una familia que ingresa 180.000 euros al año, 63 euros de beneficio. Y una familia de 120.000 euros al año, perdón, la anterior, 18.000 euros al año les benefician con 63 euros. Y a los que cobran más de 120.000 euros les benefician con 570 euros. Eso es el resultado de sus políticas de bajadas de impuestos sin sentido, porque lo que están haciendo sin duda es otra vez trabajar para los que más tienen. Y en Zaragoza, volveremos a nombrar Zaragoza, la corresponsabilidad fiscal. Ustedes proponen bajar tasas, pero sin embargo que sus gastos de las competencias se los pague el Gobierno de Aragón. Deslealtad institucional donde las haya. Entonces, en ese sentido, coherencia, por favor, y están ustedes diciendo muchas falsedades, nosotras muchas verdades, avaladas, entre otras, por el Fondo Monetario Internacional y, le insisto, las cifras de recuperación, que eso no son interpretaciones. Gracias, señora de Santos. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que el informe este que se analiza es bastante gordo, pero si lo utilizamos para lanzarnos a la cabeza, pues la verdad que vamos a avanzar poco, que es lo que estamos haciendo aquí prácticamente todo el rato, ¿no? Es decir, hay datos interesantes que se pueden analizar fríamente y sacar alguna conclusión. En realidad, tampoco termino muy bien de entender, porque es un informe. O sea, es un informe, no es un informe de la IRES ni de un grupo de trabajo, no es un informe del Ministerio de Hacienda, no es un informe técnico, es un informe, es un volcado de datos, no es un informe porque ni siquiera el mismo informe tiene un análisis de conclusiones y es muy interesante para trabajar con el informe o con el volcado de datos, pero en definitiva no es un informe, o sea, no concluye absolutamente nada, no es un informe analítico, ¿no? Pero hay que referirse a él porque de eso es la comparecencia. Por tanto, no sirve para analizar el sistema de financiación, no sirve para analizar la presión fiscal a no ser que se hagan operaciones matemáticas, no sirve tampoco para el esfuerzo fiscal a no ser que se hagan operaciones matemáticas, no sirve para las balanzas fiscales y, en definitiva, lo único que determina es cómo se ejercita la capacidad normativa de las distintas comunidades autónomas y ahí lo refleja en los datos que vuelca, porque el mismo informe dice es sencillamente una fotografía y, efectivamente, eso es lo que es. Y, por tanto, es limitado, porque además es desfasado porque habla del año 2019 y una pre-COVID. No obstante, yo añadiré algunas conclusiones, ¿no? La primera, a la vista de ese panorama. La primera que más me preocupa, que aparece en el cuadro primero, la página primero, es que en los últimos 11 años ha subido un 29% la recaudación de las comunidades autónomas y, sin embargo, no ha subido un 29% ni siquiera los efectos de inflación que no existían en esos 10 años, ni los sueldos, sino que parece ser que se ha aplicado sobre las bases de riqueza, las que sean. En principio parecería correcto, pero si analizamos lo que sucede, vemos que se ha bajado un 80% lo que es la recaudación por impuesto de patrimonio, que revela una determinada posesión de aquellos que más tienen, y sin embargo ha subido los impuestos indirectos, el impuesto del IVA o el impuesto directo y el impuesto de la renta de las personas físicas, al menos un 80%, que queda conformado básicamente y mayoritariamente por las clases medias, ¿no? Entonces, aquí algo no cuadra. Hay una mala estructuración interna de esa composición de esos esfuerzos fiscales. La segunda conclusión sería que puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en el año 2019, es la que mayor presión fiscal aplicó sobre el impuesto sobre sucesiones. Lo dice el cuadro. Puede ser erróneo. Tercera conclusión.
Posición en Aragón a la vista de ese conjunto. Hombre, pues yo creo, y lo venimos defendiendo, hay que hacer un ajuste en Aragón en el impuesto sobre el patrimonio sobre el mínimo exento, porque además esos mínimos exentos hay otras comunidades gobernadas por partidos socialistas o partidos de izquierdas que mantienen ese mínimo que nosotros propugnamos de 700.000 coincidente con el Estado. Por lo tanto, no es el argumento ideológico el que impediría eso, es otra razón, ¿no? Una razón de decisión política, no hay más. En impuestos sobre la renta de las personas físicas tenemos un tramo marginal, pues que, hombre, podríamos rebajarlo del 25 al 22-23%, porque sucede lo mismo. Castilla-La Mancha, por ejemplo, gobernada por un partido socialista, pues tiene un tramo marginal inferior. Pero bueno, son decisiones de ajustes, que en definitiva hay espacios, ¿no? Yo creo que lo más importante es que está mal redistribuido el esfuerzo fiscal, como luego ampliaré. Bien, la cuarta conclusión es que la mayoría de los gráficos recogen 15 comunidades autónomas, y esto a mí me enerva. Siempre y una vez más. Es decir, somos 17 comunidades autónomas y hay 2 comunidades autónomas que tienen un sistema de financiación, y no me refiero al que está reconocido en la Constitución, sino al cálculo del cupo, que les permite una doble financiación. Y es algo que me enerva y que siempre y una vez más aquí protesto y creo que debe de ser modificado, porque los aragoneses tienen derecho al mismo sistema de financiación, o mejor dicho, al mismo nivel de financiación para la protección de sus servicios públicos. Y esto provoca unos efectos que son 2, al menos. Primero, tienen una mayor financiación presupuestaria para cubrir sanidad, educación, servicios sociales y sus demás necesidades, las que sean. Pero es que además provoca que pueda haber menos presión fiscal en sus ciudadanos. Y si comparamos, por ejemplo, el impuesto de la renta a las personas físicas, una persona de 20.000 euros en Aragón resulta que paga 232 euros más que una persona que por los mismos ingresos vive en el País Vasco, porque se les permite tener menos presión fiscal como consecuencia del sistema fiscal. Es decir, esa es la perversión por la cual yo creo que hay que modificar el sistema y hablar siempre de 17 comunidades autónomas. Y la sexta conclusión, un poco lo que sería el desorden que existe en la distribución de esfuerzos fiscales. Y aquí lo vamos a ver sobre todo. Yo creo que Aragón está mal confeccionado el esfuerzo fiscal. Y voy a poner unos ejemplos de IRPF y unos ejemplos de patrimonio. En IRPF más bajas, en IRPF, las rentas más bajas, somos de los que más presión fiscal tenemos, los de 20, 30.000 o las declaraciones conjuntas de 45.000. Estamos siempre en los 3 primeros, ¿no? Pero, sin embargo, en las rentas más altas, en IRPF, somos de los que menos presión tenemos. Es decir, yo creo que eso debería… hay un margen para mejorar, pero sobre todo en las clases medias. O sea, hay que focalizar. Las clases medias no pueden ser las que más esfuerzo fiscal practican o se les hacemos pagar en la comunidad autónoma de Aragón, que es lo que pasa en ese ranking. Y en patrimonio pasa lo mismo. Es decir, además de que tenemos un mínimo demasiado bajo de 400.000 y no de 700.000 como la media, es decir, resulta que cuanto más crece el patrimonio, menos presión fiscal en comparación con el resto de las comunidades autónomas se aplica más. Por tanto, yo creo que los esfuerzos están mal redistribuidos en Aragón en lo que es la conformación del esfuerzo fiscal. En conclusión, de cualquier forma, este informe panorámico no sirve de mucho, sino como datos, porque lo realmente interesante es el informe que tenga que haber del sistema de financiación, el informe del grupo de expertos de la modificación fiscal que se deba de aplicar, ojalá se retrase, y evidentemente tiene que haber una modificación fiscal y un alivio fiscal, pero sobre todo focalizado en las clases medias, ¿no? Nada más. Concluya, por favor. Gracias. Gracias, señor Saz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, señor consejero, gracias por su presencia en esta Cámara hoy también hablando de nuevo de una materia quizás tan aburrida para muchos de los que nos escuchan y de los que nos pueden ver, como es la materia tributaria, los impuestos, pero que desde luego, para este grupo al menos, constituye la columna vertebral de un Estado que se puede considerar y que se desea considerar como un Estado social y del bienestar, ni más ni menos. Y no hay atajos que sirvan, que vayan en otra línea. Compartimos además con usted esas premisas o esa manera de enfrentarse a esos debates con esos términos de coherencia, prudencia y realismo, que creo que son las actitudes necesarias para acometer cualquier tipo de debate en torno a esta materia de la fiscalidad. Y antes de entrar
hablar de lo que puede decir este mal llamado, como decía el señor Sanz, informe. Yo también tengo una pregunta para usted, como decía en aquel programa, señora Susín. Usted preguntaba al señor consejero sobre las aspiraciones políticas aquí personales de cada uno o las pretensiones políticas. Yo tengo una pregunta para las señoras del Partido Popular, porque parece que hay veces que les molesta que hablemos de Zaragoza, cuando Zaragoza es la principal ciudad de la comunidad autónoma, el principal motor económico aragonés. Oiga, el señor Azcón, ¿qué va a hacer? ¿Se va a presentar a la alcaldía de Zaragoza? ¿Se va a presentar a la presidencia del Gobierno de Aragón? ¿Se va a presentar a ambas, como algún otro representante en su día que utilizaba ambas listas ante el vacío quizás de una u otra? ¿O quizás quiere ser ministrable? Lo digo porque, oiga, no sé. No, pero, señora Susín, que Zaragoza ni el Ayuntamiento es un búnker de nadie, ni es territorio de nadie como para que los demás no podamos hablar de esos temas que interesan al conjunto de ciudadanos. Y otra pregunta, antes de entrar en el informe, señor Arranz, que estaba reflexionando sobre algunas de sus palabras, porque miren ustedes, ya veo que da de sí el informe, sí, ya lo sé. Fíjese, señor Arranz, ustedes son muy proclives a hablar de esa manera tan sacar pecho del patriotismo y de ser tan defensores de la Constitución española. Oiga, y ustedes, defendiendo la Constitución española, tan en contra que están del tejido asociativo, de los sindicatos, de las leyes de género, de los derechos de los homosexuales, ustedes o no han leído la Constitución o, no sé, o cuando la leen les debe salir urticaria, porque no acabo de entender ese tipo de defensa cuando hay también crisis sistémica como fue la financiera, inmobiliaria de hace ya más de una década. Nos gusta hacer mucho las comparativas entre una y otra. Hay una enorme diferencia que es la permítame la redundancia, diferente manera, comportamiento de cómo se ha tratado una crisis y otra desde las políticas públicas y, derivadamente, señora Susín, aunque le moleste, de cómo ha cambiado el comportamiento de los ingresos públicos respecto de lo sucedido en la anterior crisis, como digo, financiera inmobiliaria. No ha habido descensos bruscos en la recaudación, no ha habido, ha puesto las cifras en su intervención han sido muy claras, señor consejero, de cómo han evolucionado esos ingresos en una y en otra. Y esto creemos que es, en definitiva, una noticia muy positiva para el Estado, muy positiva para las comunidades autónomas, incluso esas que ustedes gobiernan, y muy positiva para quien ha de ser muy positiva, que no es otro que los propios ciudadanos que, por extensión, reciben el beneficio de que esos ingresos se mantengan en los niveles en los que se han mantenido, fundamentalmente para no ver perjudicados sus derechos, sus libertades o sus prestaciones públicas, porque lo que está seguro y es claro que precisamente ha sido una voluntad política bien diferente a la que ustedes mostraron en su momento la que ha permitido que ese resultado final de mantenimiento de los ingresos públicos sea el que haya sido. Ofrece también una perspectiva genérica, amplia, de cómo ha ido evolucionando esos sistemas, esos modelos impositivos de las diferentes comunidades autónomas, de los diferentes territorios. Vemos, lo han dicho otros portavoces, una gran dispersión normativa, una gran heterogeneidad entre las diferentes comunidades autónomas y también, por supuesto, lo que hemos comentado en alguna otra ocasión aquí en esta misma tribuna, y es la escasa o la poca significancia que tiene la recaudación derivada de los tributos propios de una comunidad autónoma. Entre otras cosas, lo que nos dice es que precisamente son las grandes figuras impositivas como IRPF, IVA, sociedades, etcétera, las que componen el núcleo central de esa financiación, que además, también decía el señor consejero, llega cuando llega a las comunidades autónomas y, por tanto, deslegitima determinados discursos que la relacionan con el aumento de la inflación. Habría que recordar también, señores del Partido Popular, que cuando se habla de determinados impuestos desde el ámbito nacional, como es estas medidas que propone el señor Feijóo sobre IVA, sobre IRPF y demás, podría al menos preguntar antes a las comunidades autónomas qué les parecen determinadas propuestas que afectan, como digo, entre otras, a estas comunidades, bueno, o preguntarse a sí mismo, cuando se encuentre, eso sí, en su despacho regional, si aún lo transita. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, para responder al resto de los grupos.
Bueno, trataré fundamentalmente de centrarme en la intervención del resto de los grupos, a la diferencia del compareciente que ya hemos interpelado entre los dos, y empezaré por Izquierda Unida. Empezaré por Izquierda Unida diciéndole que creo que ha hecho dos acotaciones de dos organizaciones que tienen, yo creo que bastante interés. Se refería en la primera usted a la Cámara de Cuentas y se refería usted a cómo la Cámara de Cuentas señalaba la mejora de los ingresos presupuestarios a partir del 19, ¿no? Mire, se lo diré todavía con otro dato que creo que es importante para los que creemos que es bueno tratar de gestionar con una cierta ortodoxia las cuentas. Un dato simplemente que dejo aquí a este Parlamento. Mire, el propio informe de la Cámara de Cuentas, hablando de la deuda esta presupuestaria, o sea, la llamada cuenta 413, en el 2014 hablaba de 500 millones en la 413, en la cuenta 413. Ahora, en estos momentos, está hablando en esa misma cuenta de 90 millones, lo cual lo califica de saldo técnico, como todos ustedes saben, es el que está en la última parte del año, en según qué pagos que son lo suficientemente potentes, fundamentalmente lo que tiene que ver con sanidad y en algunos casos también con educación, que no se realizan justo en el día y por eso lo denominan, desde el punto de vista técnico, los economistas de la Cámara de Cuentas, de bola técnica. Me parece interesante también la alusión a la otra organización que decía usted, a Gesta. Yo creo que Gesta es uno de los que ha hecho un análisis bastante riguroso advirtiendo del peligro de la bajada generalizada de impuestos, y yo creo que lo más interesante es además cómo plantea que la bajada generalizada de impuestos precisamente no iba a solucionar el tema de la inflación, que curiosamente también luego vuelve a repetirse por parte del Fondo Monetario Internacional. Y creo que eso usted haya sustentado en lo que significaría en estos momentos hablar de una bajada de impuestos, ¿no? El PAR hace una reflexión que yo creo que es bien interesante en el momento actual, ¿no? Y es una reflexión sobre en qué momento estamos y la necesaria reflexión que tendremos que hacer en el futuro contexto, ¿no? Contexto en el cual ellos son partícipes. Ellos también fueron de los que plantearon claramente cómo debía ser la presión fiscal durante estos 4 años y donde queda claro que mientras nosotros no tengamos una situación bastante más estable de la que tenemos en estos momentos con respecto a lo que son las variaciones impositivas, estoy completamente de acuerdo con el PAR que tendremos que mirar a futuro, analizar a futuro, pero desde luego con los datos que se dan en estos momentos no sería razonable hablar de otra política impositiva porque nos saltaríamos para algo para nosotros tan importante como es el pacto de legislatura. Me pregunta Vox que si con el actual presupuesto vamos a poder asumir la situación actual. Pues bien, yo le diré que con complicaciones, pero le digo que sí. Le digo que sí, le digo que sí y le digo que sí y además le digo que sí, pues con un pequeño cierto, no diré orgullo, ¿no? Pero tampoco quiero hacer de falsa modestia, como lo hemos hecho en estos 2 años, como lo hemos hecho en estos años, donde le tengo que decir que el de hace 2 años es el primer presupuesto con superávit de esta comunidad autónoma desde que hay reglas fiscales y el del año pasado se cierra prácticamente con equilibrio financiero, con equilibrio presupuestario, con lo cual tampoco lo habremos hecho tan mal si hemos sido capaces de ir a las necesidades que tenemos y por primera vez hemos tenido o superávit o equilibrio financiero. Le diré también que como nombra la AIREF está avalando en estos momentos nuestra política centrística, no hay más que ver el informe, ¿no? Luego ya entra usted en lo de siempre, ¿no? Los chiringuitos, las estructuras políticas, los sindicatos. Pisan ustedes mucho la raya. Hablar de los sindicatos poco menos como delincuentes. Cuando resulta que Espinosa Los Monteros le está reclamando la justicia que pague el chalet, pisan ustedes un poco la raya, ¿verdad? Modulen un poco más su discurso, modulen un poco más su discurso, porque además este señor, yo ya entiendo que el ir vestido o ser duque, como pasa por la Villa y Corte, da la impresión de que, aunque seas un mangui, eres un mangui elegante, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un mangui, me explico, no se me estoy explicando, ¿no? O sea que... Y habla del cachirulo, de la hoz y el martillo y de los morados. Yo no sé si...
estaba en casa con fiebre esta Semana Santa, no sé si era alguna nueva cofradía. Digo, o sea, los morados que pertenecerán a algún gremio de herreros y que además llevarán cachirulos como buenos aragoneses. No sé a qué se estaba refiriéndose usted con esa panoplia que tiene tan poco que ver con este Parlamento, ¿no? Concha completamente de acuerdo cuando dice que para el Partido Popular cuanto peor mejor, no es algo nuevo, ya lo decía Montoro, ¿no? Ya lo decía Montoro y hasta que no lo consiguió, poco a poco, pudo mucho, ahí estuvo. Valga lo que valga, yo llego al gobierno independiente como le siente mi llegada al gobierno al país. Pero vamos, de eso yo creo que debemos de estar también vacunados, ¿no? Yo creo que hay una alusión interesante a lo que es la financiación y sobre todo lo que significan las entregas a cuenta, que es nuestra mayor parte de financiación, lo cual demuestra claramente la falacia que dice el Partido Popular cuando dice que nos estamos financiando precisamente con lo que estamos sacando en estos momentos de la inflación. Pero miren ustedes, si las entregas a cuenta están cerradas, si tenemos unas cuentas cerradas, si la cantidad ya es la justa, la necesaria, usted no, todo su partido, a lo mejor usted va retrasada, todo su partido, no lo he puesto en la... Usted no es el Partido Popular, señora. Punto. Ya vale aquí de tanto chismorreo. Podemos... Los ERTEs han sido fundamentales. Han sido fundamentales. Yo creo que sin los ERTEs lo que yo he afirmado hoy aquí no podía haber sido. No podía haber sido. Y yo creo que ha servido clarísimamente como escudo social. Como escudo social, además coincidimos también en lo justo de las propuestas que hace el Partido Popular con respecto a la parte impositiva. Y en la intervención de Ciudadanos le tengo que agradecer en lo que vale que haya definido con tanta claridad lo que es este informe. Porque claro, es que aquí se blanden los informes como si fueran las tablas de la ley. Claro, para empezar, se me pide a mí que yo informe sobre un informe. Pero ¿cómo voy a informar yo de un informe que yo no he hecho? ¿Cómo voy a informar yo de un informe que no es oficial? ¿Cómo voy a valorar yo algo que yo no tengo ni siquiera los datos para lo que se me está planteando pedir? Porque se me pide una cosa, dice el informe, y otra cosa es lo que se me pide que informe, que es completamente distinto porque no se puede hacer un análisis al respecto, ¿no? Con lo cual, independientemente de lo que ha dicho usted, completamente de acuerdo que, hombre, pongámonos de acuerdo en el método. Pongámonos de acuerdo en el método. O sea, esto es una azada. Pues sabemos para lo que sirve. Sirve bastante diferente que para un ventilador. Un ventilador sirve para una cosa y una azada sirve para otra. Pues la azada sirve para lo que sirve y el ventilador para lo que sirve. No puede usar, señora Susín, el ventilador como si fuera una azada, porque nos puede dejar la cabeza como un Cristo, ¿no? Si nos pega con la azada en vez de con el ventilador, ¿no? Me quedo en lo que usted plantea, porque fíjese usted, miren, si lo ha dicho muy bien el informe. Si yo cojo de ese informe... Yo he tenido la tentación, y me lo he mirado, he tenido la tentación de coger el informe y empezar a sesgarlo como ha hecho la portavoz del Partido Popular. Sesgando el informe, yo puedo empezar a sacar datos que son la antítesis de lo que da la impresión que ha sido la intervención del Partido Popular. Creo que eso no es serio. Creo que eso no es serio, que tiene muy poco de riguroso y, por lo tanto, he tratado de irme de ahí. Los datos que usted ha dado de Castilla-La Mancha en otras comunidades son completamente distintos. Son completamente distintos y a lo mejor resulta que son del signo ideológico donde pueden estar ustedes gobernando con el Partido Popular y no le voy a citar ninguna, pero fíjense, si todos jugamos eso, de verdad, ¿qué sacamos? ¿Sabe qué saco de su intervención? Que me quedo con la necesidad de un análisis global. Un análisis global de lo que va a ser la política impositiva en el momento en que lleguemos a una situación de mínima normalidad también en este país, porque es que en estos momentos es bastante, yo creo que es bastante aventurado hablar de cambios en la política impositiva para un lado y para otro, de un lado y por otro, ¿no? Y con respecto al PSOE, pues no puedo sino coincidir claramente. O sea, ¿cómo vamos a estar en contra de los socialistas en los impuestos si creemos que es el instrumento más importante para generar redistribución y, al generando redistribución, generar justicia social? Yo tendré discusiones sobre cómo podemos hacerlo mejor desde el punto de vista de política impositiva, pero nunca me encontrarán. Faltaría más, soy muy mayor ya para cambiar, ¿no? Y puestos a ser incrédulo, si creo en alguna iglesia, en la verdadera, es decir, en la mía. Con lo cual les diré, para primero crecer y después redistribuir, que si ustedes no redistribuyen, al final, ¿para qué quieren crecer? Para unos pocos. Ese es el problema que tienen. Ese es el problema que tienen. Y luego me despediré, pues bueno, con un poco de buen humor, ¿no?
Déjeme hablar de Zaragoza. Soy vecino de Zaragoza. Zaragoza es una ciudad con la que he estado muchos años de concejal. Le puedo asegurar que no volveré al Ayuntamiento de Zaragoza. Le puedo decir también que nunca he entendido una finca, que parece que ahora hasta usted, que no es de Zaragoza, la tiene, como si fuera la finca particular de ustedes, ¿no? Yo ya sé que hay una persona que está fenomenal en Zaragoza, pero Zaragoza es de todos. Gracias, consejero. Pues se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde. 3 de la tarde, ¿vale? Bueno, exactamente.
Buenas tardes. Continuamos la sesión plenaria con el debate y votación de la proposición no de ley número 24/22 sobre la solicitud del mapa de suelos de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra la señora Bernués para su exposición. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenas tardes. Debido a la emergencia que vivimos en estos momentos en cuanto a la crisis energética y en relación con la crisis de Ucrania, es necesario poner en valor las ayudas a las renovables. Desde hace unos años ha habido un boom espectacular de proyectos renovables, tanto de plantas eólicas como de fotovoltaicas. Y, sin embargo, tenemos que decir aquí que el Gobierno, de momento, no vemos que haya hecho sus deberes. No ha presentado esa ley de cambio climático de Aragón, no ha presentado ese plan energético de Aragón que tantas veces le hemos reclamado a la consejería, que tantas veces le hemos reclamado al consejero y que hemos pedido la comparecencia de incluso el director general de Energía. En su momento, en esa comparecencia, además dijo pues que era un plan interesante, pero no necesario para desarrollar estas energías. Por tanto, se presentó esta proposición no de ley en función de ese mapa de suelos, sobre todo porque no tenemos ese marco legislativo donde regular con una dirección clara para ordenar, desarrollar e, insisto, regular todo este desarrollo energético de renovables ordenado. Hay muchas solicitudes de parques eólicos, hay muchas solicitudes de todo lo relacionado con energías renovables y, por tanto, hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien porque en todo el territorio de Aragón, en todos los ayuntamientos, sean de un signo político o de otro, hemos visto cómo existe un problema real en cuanto a la necesidad o no, a la voluntad o no de los habitantes de la zona de incluir esos parques de energías renovables en sus territorios. Podemos ver que en un territorio como puede ser Jaca pueden estar absolutamente en contra y en otro territorio a 15 kilómetros, en Sabiñánigo, por ejemplo, pueden estar a favor. Pero eso ocurre en el Pirineo, en las zonas de Teruel, en tantos y tantos municipios en donde hay una oposición frontal o incluso una voluntad a favor de incluir todas esas energías renovables. Por tanto, tenemos que tener unos criterios claros, por tanto, tenemos que tener un marco legal seguro. Por eso se propone esta PNL con un mapa de suelos para que tanto los promotores como los agricultores, como el sector primario, con los habitantes de las zonas sepan a qué atenerse. Es decir, conozcamos todos las reglas del juego. En un momento se planteó en el sector de las energías renovables pues un compromiso de rectificar en el Pacto de Gobernabilidad para la legislatura 2019-2022. Acordó esta elaboración de la Ley aragonesa de cambio climático y de transición energética. Estamos en estos momentos en el año 2022. No conocemos cómo está el proyecto, no conocemos cuándo tiene intención este Gobierno y es ante este escenario cuando todas las empresas, cuando todas las administraciones se encuentran atrapadas en un sinfín de normas, tanto nacionales, autonómicas. En estos momentos dificultan enormemente esa seguridad jurídica tanto de las empresas que, por una parte, legítimamente aspiran a desarrollar sus inversiones, como de los funcionarios y de los técnicos que deben tramitar un ingente número de proyectos que aspiran a ser aprobados. No obstante, y en relación a esto después tenemos esa PNL de Izquierda Unida que habla de modificar determinados criterios para adelantar esos trámites burocráticos que tienen relación con esto. Veremos a ver cómo respiran los miembros del Gobierno ante esta y ante también su PNL, porque vemos que es importante que sepamos desarrollar esta legislación
legislación, que sepamos tener en cuenta ese mapa de suelos con los aspectos que en su momento pedimos y que ahora volvemos a reclamar. ¿Por qué? Porque instamos a que se incorpore en el texto de la futura Ley aragonesa de cambio climático y de transición energética, que se tiene, insisto, pendiente de enviar a las Cortes, el compromiso de elaborar un mapa aragonés para la instalación de plantas de generación eléctrica de origen renovable con una detalle concreto. Zonas no aptas, ¿cuáles son? Las zonas con limitaciones ambientales y territoriales. ¿Y cuáles son esas zonas libres o con escasas limitaciones ambientales? Tenemos un momento ahora para aprobar esta proposición no de ley importante, interesante, que vienen reclamando todos los sectores y que es necesaria para saber a qué atenernos y para, desde luego, poner en valor esa dirección clara de regular, desarrollar y ordenar. Esperamos, por tanto, su voto a favor de todas las fuerzas políticas. Muchas gracias. Gracias, señora Bernués. Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Morón para su defensa por un tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Bien, pues el Grupo Parlamentario Vox en Aragón estamos de acuerdo en el fondo de la iniciativa, que es regular la proliferación de los parques eólicos de manera que sea ordenada y respetando nuestro patrimonio natural, pero totalmente en contra de la forma propuesta por el Grupo Ciudadanos, la de aprobar una ley que ahondará en los ataques a nuestra soberanía energética, a nuestra industria y a la prosperidad de familias y empresas en España. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario defendió una proposición no de ley en la Comisión de Industria el 2 de febrero de 2022, en la que ya instábamos al Gobierno de Aragón a realizar un mapa con zonas de exclusión de energías renovables que incluyera entornos de especial valor paisajístico. Es, por tanto, un tema que efectivamente nos preocupa. Pero, a diferencia del grupo proponente, para nuestro grupo es fundamental que el encaje legal que se realice sea a escala nacional. Y en ese sentido va dirigida nuestra enmienda, porque estamos convencidos de que solo una legislación de ámbito nacional que regule las zonas puede otorgar certidumbre y seguridad jurídica a todos los actores y facilitar el trabajo de las entidades que promocionan estos parques. Porque es una tarea de todos promover la protección del medio natural, pero con el ser humano como principal protagonista, frente al ecologismo radical de las agendas impuestas por las élites que prescinden de las personas. La conservación de espacios naturales y protegidos no puede realizarse perjudicando a las comunidades locales. Y porque frente a los modelos de sobreexplotación de nuestros recursos naturales hay que garantizar que toda actividad humana, especialmente la económica, sea respetuosa con el patrimonio natural heredado por todos los españoles y que será el legado de nuestros hijos. Por lo que proponemos la siguiente enmienda: sustituir el texto de la propuesta por el siguiente texto alternativo. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a definir un mapa con una delimitación precisa de zonas no aptas, zonas con limitaciones ambientales y territoriales y zonas libres o con escasas limitaciones ambientales dentro de un marco legislativo de ámbito nacional que aporte certidumbre y seguridad jurídica y facilite el trabajo a todos los actores involucrados. Y en el apartado B, que de forma inmediata constituya una comisión de trabajo con los actores implicados para la elaboración de dicho mapa, donde estén representados, junto a técnicos de medio ambiente y ordenación del territorio del Gobierno de Aragón, una representación plural de las entidades locales, representantes de las asociaciones agrarias y representantes de las empresas del sector. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora de intervención en el resto de grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo máximo de 3 minutos. Comenzamos con el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Gracias, presidenta. Bueno, pues Ciudadanos nos propone una iniciativa que redunda en lo que hemos venido exigiendo Izquierda Unida en hasta 12 ocasiones ya en estos 2 últimos años, que no es otra cosa que la necesidad de planificar la implantación de las energías renovables de una manera racional y, sobre todo, de una manera que concilie la necesidad
de descarbonizar la economía, de impulsar esa transformación energética de nuestro modelo productivo. Hacer también caso a esas recomendaciones del panel de expertos del cambio climático que nos dicen que en 2030 deberíamos de tener hasta el 50% de emisiones de efecto invernadero reducidas, pero necesariamente esto no puede ser a costa de el sálvese quien pueda y el barra libre como estamos viviendo, y es urgente que las afecciones que se producen, obviamente, por la implantación de este tipo de infraestructuras, especialmente las grandes, que responden otra vez a una lógica que es equivocada, a juicio de Izquierda Unida. Es decir, transición energética no significa sustitución de tecnologías de producción energética, sino abordar una transformación profunda del modelo energético que realmente nos permita hablar de energía distribuida, en fin, una serie de cuestiones que hemos venido debatiendo durante muchísimo tiempo y que permitiría también esa planificación acorde a esas necesidades. El medio ambiente no es una cuestión burocrática, señorías. La legislación ambiental es fundamental y, sobre todo, hay un principio del que después debatiremos, que es que no podemos volver atrás en los avances que hay en materia ambiental. Un principio jurídico de primer orden, europeo. Y en ese sentido es importante, por lo tanto, tener claro que esto no es una cuestión de agendas de locos progres ecologistas, sino una cuestión de supervivencia, y en ese sentido es necesario abordarlo desde esa perspectiva. Lo que proponen ustedes podemos compartirlo. Es objetivo que es necesario determinar y delimitar cuáles son los suelos útiles aptos para el desarrollo de este tipo de instalaciones energéticas. Por lo tanto, Izquierda Unida, poco que decir en ese sentido. Tenemos dudas, eso sí, y algún matiz con respecto, por ejemplo, a esa afirmación que dicen que el marco jurídico dificulta la seguridad jurídica de las empresas. No, el problema es que las empresas tienen mucho más fácil implantar un parque que precisamente los ayuntamientos blindar su planeamiento urbanístico para evitar que eso suceda. Eso ahora mismo está sucediendo. La legislación está clara en qué dimensión camina y, por lo tanto, yo creo que hay que cambiar la legislación. Ahora bien, ¿es la Ley de Cambio Climático el marco jurídico oportuno? Bueno, ahí tenemos dudas. En cualquier caso, no vamos a votar en contra de esta iniciativa. Tendrán ocasión también en el debate de la Ley de Agricultura Familiar debatir precisamente sobre esta cuestión cuando hablamos de blindar los suelos que han sido objeto, por ejemplo, de concentraciones parcelarias e inversiones públicas en materia de regadío. Lo que no estamos de acuerdo es que se excluya en el segundo punto, en esa comisión, a los agentes implicados, tales como el propio Departamento de Industria, en defensa del paisaje, las organizaciones ecologistas, que también son un actor con derecho para posicionarse en un tema que les es de relevancia. Así que, si acepta esas dos propuestas que yo in voce le hago, incorporar en ese segundo punto a los técnicos del Departamento de Industria y, al final, a las organizaciones ecologistas, no tendremos problema en votarla en su globalidad. Si no, le pediría la votación por separado. Gracias, señor Sanz. Turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, comenzaré mi intervención dándoles las gracias a todos por las muestras de cariño que he recibido en estos días. Y, volviendo al tema que nos ocupa, referido al mapa de suelos de Aragón, ya le adelanto, señora Bernués, que mi grupo parlamentario no apoyará dicha iniciativa. Y no la vamos a apoyar porque, como bien sabe, las competencias están completamente definidas por el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en los proyectos de energías renovables, concretamente en el Decreto Ley 2/2016 de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/10 y el impulso de la producción energética eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. Entendemos, a su vez, que tanto la regulación estatal y particularmente la autonómica dispone de las autorizaciones administrativas correspondientes y, además, y como todos conocemos, la planificación energética de Aragón se encuentra en proceso de elaboración. También sabemos que la planificación es el instrumento normativo que establece las necesidades de desarrollo de la red de transporte de electricidad para el periodo 2021-2026. Y por ello, en tanto no se produzca una clarificación de esa legislación, parece desaconsejable
abordar el mapa propuesto al no darse las condiciones adecuadas para su estudio y desarrollo. Así pues, la Comisión de Trabajo también nos plantea dudas y es por ello por lo que, como ya le decía al principio de mi intervención, el Grupo Parlamentario Aragonés no apoyará dicha iniciativa. Sí finalizaré repitiendo las palabras que siempre se han dicho desde el Gobierno de Aragón, y es que no se autorizará ningún parque que no cumpla todos los requisitos legales y se contará siempre con el territorio. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Peirat. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras. Cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, señora Bernués, volvemos una vez más a debatir sobre las energías renovables y la afección en el territorio aragonés. Y desde Chunta Aragonesista siempre consideramos necesario el desarrollo de las energías renovables para avanzar en los objetivos de descarbonización previstos para conseguir la neutralidad climática en 2050. Ese desarrollo necesario debe suponer una transición justa para las personas y para los territorios. Por ello, es imprescindible hacerlo implicando a la sociedad local y al sector empresarial en políticas de ahorro energético y de autoconsumo, convirtiéndolos en los auténticos protagonistas del cambio en el modelo energético y en operadores de pequeña escala, pudiendo vender la energía sobrante a la red. En la actualidad existen en Aragón y en el Estado español numerosos proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas, usted también lo ha dicho eso, que han sido promovidas por grandes empresas del sector energético que están generando una enorme preocupación y una respuesta social muy contundente en zonas no ocupadas por estas instalaciones. Desde Chunta pedimos una vez más respeto a las decisiones del territorio y reclamamos consenso político para afrontar la necesaria ordenación y planificación de este sector, especialmente en zonas de alto valor ambiental y paisajístico, algunos incluidos dentro de la red Natura 2000. Recordamos también que los propios ayuntamientos aragoneses tienen una herramienta básica de ordenación y pueden y deben hacer uso de esa legislación urbanística de los planes generales de ordenación para decir lo que quieren en su municipio. Por otro lado, hay que reconocer que el impacto de estas grandes instalaciones es menor cuando están próximos a las grandes vías de comunicación, a las subestaciones de evacuación de energía o los grandes centros de autoconsumo. Y si algo está claro es que estas macroinstalaciones deberían tener un plan ligado al aprovechamiento de la energía en el territorio donde se ubican, generando nuevas industrias que permitan generar expectativas de empleo a la población local. Es evidente que la sociedad reclama energía renovable, pero también solicita paisajes y parajes de alto valor natural que ofrecen un desarrollo sostenible del territorio, generando economía y empleo. Y entrando en el ámbito competencial, abarca diversos departamentos del Gobierno de Aragón y en el caso concreto de vertebración del territorio ya se anunció a finales del 2021 la preparación de una directriz especial del paisaje como herramienta de protección y gestión que afectará a cualquier actividad económica que quieran desarrollar en el territorio aragonés, incluidas las energías renovables. Esta directriz no trata de incorporar nuevas regulaciones a la tramitación en la implantación de nuevas actividades, sino de lo que se trata es de hacer efectiva y concreta la normativa que ya existe sobre el tratamiento del paisaje. Y para finalizar, decir que esta directriz que actualmente se encuentra en trámite de consulta a la ciudadanía y que será aprobada a final de 2022, ya incluye lo que esta iniciativa solicita, además de ser el marco normativo más conveniente a lo propuesto, junto con el desarrollo por parte del Departamento de Industria del Plan Energético 2021-2030 y la Directriz de Energías Renovables ligada a la misma. Gracias, presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Prades. Gracias, señor presidente. Para mi grupo parlamentario, tan importante es legislar para afrontar el cambio climático como realizar ese proceso de descarbonización, esa transición energética, ese paso hacia las energías renovables que es necesaria sí o sí para frenar la emergencia climática,
cómo hacer esta transición de una manera ordenada, respetando el medio ambiente, sobre todo respetando también, teniendo en cuenta las afecciones que estos macroproyectos pueden tener en los territorios, sobre todo en zonas de interés turístico donde el sector terciario pues es importante y donde los municipios están apostando por otro modelo de desarrollo de turismo rural y el paisaje, y para ello es imprescindible escuchar a la gente del territorio. En Podemos siempre hemos defendido lo mismo. Lo hicimos en la pasada legislatura desde la oposición, registrando una proposición de ley de cambio climático y transición energética en Aragón. En esta legislatura, incluyéndolo en el acuerdo de gobernabilidad, tal como dice en su exposición de motivos. Desde Podemos Aragón hemos hecho el trabajo de elaboración de la ley que ahora el Gobierno debe avanzar para su aprobación. Lo hicimos también en el Consejo de Protección de la Naturaleza, solicitando una moratoria en la autorización de nuevos proyectos hasta que no se elaborase una estrategia territorial, una directriz específica de implantación de proyectos renovables dentro del contexto de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón. Y además, dentro de nuestras competencias en el Gobierno, desde la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, hemos aprobado más de 400 planes de Red Natura 2000 que llevaban más de una década bloqueados. Y de no tener ninguna zona de especial conservación declarada, pasamos a tener vigente toda la planificación de la Red Natura 2000. Y esto ha sido determinante, la existencia de 10 espacios protegidos de la Red Natura en un radio de 25 kilómetros alrededor del Parque Eólico Biota, para que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico emitiese una declaración de impacto ambiental desfavorable. En su iniciativa, ustedes ahora piden que se elabore un mapa aragonés para la instalación de placas de generación eléctrica antes de la finalización de 2022. En 2020, su representante en el CPN emitió un voto particular negativo al dictamen y su justificación fue porque se recomendaba paralizar cautelarmente la aprobación de nuevos proyectos de energías renovables en nuestra comunidad. Si en 2020 hubiese habido unanimidad en la aprobación de ese dictamen, la unidad que ustedes tanto reclaman, quizás hubiésemos avanzado más rápido a la hora de tener una legislación más clara. A Ciudadanos en 2020 les preocupaba más el gran interés que la iniciativa privada tiene en impulsar proyectos eólicos y solares fotovoltaicos en nuestro territorio que la ecología y el medio ambiente. Eso lo dejaron claro entonces y ahora estamos comprobando que lo que ustedes quieren es quedar bien con esos colectivos que están peleando en la defensa de su territorio, porque los pasos que han dado y las cosas que han votado han ido en contra en ese sentido. Nosotros le invitamos a que cuando la Ley de Cambio Climático se tramite en esta Cámara aporten todas las iniciativas y todas las cosas que ustedes consideren necesario, porque evidentemente la ley se pondrá a mejorar, pero le agradecería que no pusieran piedras como hicieron en el CPN. Muchas gracias. Gracias. El Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia. Gracias, señor presidente. Como han dicho muchos portavoces, hoy debatimos nuevamente en esta Cámara una iniciativa parlamentaria que tiene como objetivo que el Gobierno de Aragón realice una ordenación sobre la implantación de energías renovables en nuestra comunidad autónoma. Concretamente, lo que pide es que se incorpore en el texto de la futura Ley aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética un mapa aragonés para la instalación de estas energías renovables y también que se cree una comisión de trabajo con los actores implicados. Es decir, se viene a pedir lo que llevamos reclamando la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara desde hace meses y lo venimos reclamando como consecuencia de la problemática que la implantación de este tipo de energías se está generando en determinadas partes del territorio, especialmente en aquellas zonas que legítimamente quieren proteger su patrimonio cultural o también su patrimonio turístico. Desde el Gobierno de Aragón se sigue dando la espalda a una parte de la sociedad aragonesa, especialmente al mundo rural o a muchos municipios que están catalogados como los más bonitos de España. Y desde el Partido Popular ya no sabemos qué pensar. No sabemos si realmente no quieren hacer esta ordenación de las energías renovables porque actualmente no es una de sus prioridades o si lo hacen porque están instalados en la inacción, están instalados en el conformismo de un Gobierno ineficaz y falto de iniciativa propia. Miren, en el año
2019, concretamente en febrero, el Gobierno de Aragón presentó la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. Ustedes poco después se comprometieron a elaborar esa Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética. Y estamos en el año 2022, han pasado 3 años y aún no han traído al Parlamento esa ley. Pero es que tampoco tienen el Plan Energético Aragonés para el periodo 2021-2030. Un plan energético que debería ir de la mano de esa Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. Y es que se les está pasando la legislatura sin tener elaborados los documentos más importantes sobre cómo nuestra comunidad autónoma debe afrontar el cambio de modelo energético al que estamos asistiendo. ¿Y ustedes ven normal esto? ¿Ustedes ven normal esta situación? ¿Que en el año 2022 aún no tengamos el Plan Energético 2021-2030? Estamos en plena ola de instalación de energías renovables en Aragón y no tenemos ni ordenación ni tenemos plan energético. Y esta situación es muy grave, señorías, y no sé si ustedes, todos los partidos que forman este Gobierno, son conscientes de la gravedad de esta situación. Y si son conscientes, me gustaría saber por qué miran para otro lado. ¿Los socios del Gobierno van a aprobar esta iniciativa? ¿Van a aprobar una iniciativa que además ustedes reclaman que se haga cuando van al territorio? Mire, señora Bernués, desde el Partido Popular entendemos que esta ordenación de energías renovables debería figurar en un documento técnico, concretamente en el Plan Energético Aragonés, porque además este documento debe estar incorporado a la Estrategia de Ordenación Territorial. Pero como lo prioritario ahora mismo es que se trabaje en esa ordenación de energías renovables, aprobaremos su proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor García. Grupo Parlamentario Socialista, señor Urquizo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros la verdad es que nuestra posición va a ser contraria a esta iniciativa por diferentes motivos. En primer lugar, porque tiene razón la portavoz de Ciudadanos cuando decía que la crisis de Ucrania ha puesto sobre la mesa la necesidad de las energías renovables. Lo que pasa es que si nosotros siguiéramos su iniciativa, seguramente llegaríamos más tarde de lo que estamos llegando y se retrasaría muchísimo más todo lo que tenemos que hacer para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, en primer lugar, más que adelantar, nos retrasaría. En segundo lugar, porque seguramente la motivación o el mensaje que puede salir hoy de la Cámara, si se aprobara esta iniciativa, es que no hay regulación, y eso no es del todo cierto. Que no haya un mapa detallado sobre qué hacer en cada uno de los terrenos que existen en esta comunidad autónoma significa que no haya una enorme regulación y no exista efectivamente un uso que se tiene que dar a ese suelo. Los municipios tienen sus planes generales donde se establece el uso del suelo, que tienen que ser aprobados por unas comisiones provinciales. Por lo tanto, sí que está detallado en cierta forma cuál es el uso que se tiene que dar al suelo, pero cualquiera que intente desarrollar desde el punto de vista legislativo una planta fotovoltaica o eólica se encontrará con 3 leyes de ámbito nacional, un Real Decreto de los años 80, 3 directivas europeas, 3 convenios internacionales. Por lo tanto, lo que hay es una amplia regulación de las energías renovables. Y lo que no se puede salir de esta Cámara es con un mensaje de que el desarrollo de las energías renovables no está regulado. Está muy regulado, existe una amplia normativa y además no solo tienes que pasar un conjunto de trámites en los municipios, donde los técnicos tienen algo que decir, sino también el INAGA, plazas de exposición pública, donde la ciudadanía participa. Y ese es el proceso que se está haciendo en esta comunidad autónoma. No hay ningún proyecto de energía renovable que no cumpla con toda la normativa exigente, que por cierto es muy exigente si alguien lo quiere desarrollar, y por eso pensamos que su mapa realmente no aportaría tanto. En tercer lugar, si me permiten, porque la iniciativa es muy antigua. Hoy en día las energías renovables son compatibles con la ganadería y con la agricultura. Cualquier planta de desarrollo energético hace posible que se puedan desarrollar dentro cosechas o pueda haber pastos. Las nuevas plantas fotovoltaicas de nueva generación que vamos viendo poco a poco implantándose en nuestra comunidad autónoma hacen el uso compatible con otros elementos de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, establecer unos usos muy detallados del mapa lo que hace más que avanzar es de nuevo frenar a todo el cambio tecnológico que está produciendo en este ámbito, de tal forma que seguramente
seguramente, aunque a ustedes les gustaría establecer de forma muy detallada que para qué sirve cada suelo, lo que vamos a ver es que en el futuro va a ser compatible generar energía con que haya animales pastando, con que haya cosechadoras cosechando cereal dentro de una planta fotovoltaica, por ejemplo. Y eso es nuevos desarrollos tecnológicos donde seguramente sus mapas quedarían muy obsoletos con mucha rapidez. Dicho esto, tampoco es cierto que no haya una planificación. Claro que existe. Ya lo ha recordado antes otro portavoz. Desde luego que hay se está ahora mismo en plazo de evaluación por red eléctrica todo lo que tiene que ver con la red de transporte, evacuación que va a haber en nuestro país. Por lo tanto, sí que está habiendo una planificación. Cuando toda esa red de transporte de energía esté aprobado, será cuando seguramente desde aquí también entraremos en nuestra planificación como comunidad autónoma. Así que no es cierto que no hay una planificación, sí que la hay. De hecho, les invito a que entren en la página web de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, donde descubrirán que hay una zonificación ambiental de energías renovables con los índices de sostenibilidad ambiental. Es decir, que sí existe un mapa en España a nivel nacional sobre índice de sostenibilidad ambiental, tanto para energías eólicas como energías fotovoltaicas, así que sí que está estudiado por parte del Ministerio y ustedes lo pueden ver también en nuestra comunidad autónoma por diferentes indicadores cuáles son las zonas más convenientes y cuáles no. Y finalmente, también me gustaría decirles algo más. La verdad es que me sorprende su iniciativa por una razón. Ustedes se definen como liberales. Y ahora aquí nos están proponiendo que ordenemos, organicemos, planifiquemos, hagamos un conjunto de cosas que parecen más propios de otra ideología. ¿Sabe cuál es mi conclusión? Que organizar, planificar, ordenar no debe estar tan mal cuando también lo proponen ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Señora Bernoez, para fijar su posición sobre la enmienda de Vox y la enmienda in voce y solicitud de votación separada de Izquierda Unida. Sí, señor presidente. Le voy a comentar a nuestros diputados, a los diputados de Vox. En primer lugar, no podemos dejar en manos del Gobierno central decisiones que son del propio territorio. No veo yo a gente de Madrid explicando con sus técnicos lo que tienen que hacer en Huesca, en Zaragoza o en Teruel. Primero, porque no tienen suficientes medios y, en segundo lugar, porque no conocen el territorio. Yo entiendo que ustedes se quieren cargar las autonomías y todo no se puede decidir en Madrid. Es cierto que... Bueno, o sea, no la acepta. En principio no la acepto. Perdone, sí, tiene razón, presidente. Y de Izquierda Unida aceptamos que se incluya el término industria en las asociaciones ecologistas con representatividad. Muchas gracias. Pues la enmienda in voce. ¿Hay algún, porque eso sí que requiere una enmienda del Parlamento, no hay ningún inconveniente para que se asuma la votación por separado? ¿No hace falta? Vale, perfecto. Pues entonces vamos a votar la iniciativa con la incorporación de la enmienda in voce que ha presentado Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 28, en contra 34 y una abstención. Por lo tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Sí, simplemente para agradecer al portavoz de Ciudadanos el haber aceptado esta enmienda y lamentar que, bueno, en cualquier caso no haya salido. De todas maneras, la planificación es necesaria porque no es suficiente lo que ahora mismo hay encima de la mesa para garantizar un desarrollo ordenado, que es de lo que estamos hablando. Lo que tiene que ser una solución no puede convertirse en un problema y a día de hoy está siéndolo para muchos municipios y no solo para la actividad económica, también para los paisajes y el medio natural. Gracias. Grupo Aragonés. Grupo Vox, señor Morón. Sí, simplemente quería aclarar a la portavoz del Grupo Ciudadanos que nuestro partido, evidentemente, que tenemos una visión más unitaria de lo que tendría que ser las decisiones políticas, pero evidentemente la gestión administrativa, la gestión del día a día de los técnicos, evidentemente no vamos a hacer venir a un señor de Madrid para que viniera aquí a tomar estas decisiones. Es decir, una cosa es que haya una ley que se haya decidido que sea para todo el mundo igual y que se apruebe en el Congreso de los Diputados, y otra cosa es que el técnico tenga que venir de Madrid. Si el técnico estaría aquí, igual que habría aquí técnicos suficientes para poder realizar esas funciones. O sea, no es lo mismo decisiones políticas unitarias que decisiones administrativas o una gestión técnica y administrativa descentralizada, que es lo que nosotros proponemos. Muchas gracias.
Gracias. Chunta. Grupo Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Bernés. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar las gracias a los grupos que han aceptado nuestra propuesta y simplemente un par de detalles a los diputados del PAR. Si de verdad contaran con el territorio, que por cierto no están, hubieran votado a favor y al resto, desde luego, decirles que ni existe la ley de cambio climático ni existe el plan que todavía estábamos esperando energético de Aragón, a todos. No obstante, señor Urquizu es un poco torticero en sus explicaciones. Me gusta ese matiz cuando ha dicho no es del todo cierto que no haya legislación. Usted sabe perfectamente que es necesario ese mapa de suelos y qué casualidad que, hombre, nosotros somos liberales y estamos en el centro, pero ustedes del Gobierno y Vox han votado lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu. Sí, gracias, señor presidente. Básicamente porque me gustaría que quedara claro, por algunas cosas que he escuchado, hay una ordenación, hay una organización, por lo tanto, en la expansión de las energías renovables. Como he dicho, hay una legislación, hay comisiones, hay administraciones, por lo tanto, cualquier mensaje que no vaya a esa dirección yo creo que no es del todo correcto. Y si me permiten, lo que hay es mucho ruido. Sí que hay mucho ruido con las energías renovables. Algunos porque tienen mucho oportunismo político en esto y porque están buscando más algunos votos en algunos municipios que realmente preocuparse por las energías renovables. Hay otros que en el fondo quieren frenar las energías renovables y la eficiencia energética, de tal forma que están poniendo muchos palos en las ruedas para que esto se pueda desarrollar y van trayendo iniciativas para frenar todo lo que se está produciendo. Por lo tanto, creo que es un debate mucho más serio y riguroso de lo que a veces se plantea, que a veces mucha gente en los municipios pequeños sobre todo, lo estamos viendo en el territorio, lo están haciendo, como digo, por ese oportunismo, y creo que nos tenemos que tomar un poco más en serio todo esto. Es decir, el debate no es un mapa, porque mapas existen, sino si estamos a favor o en contra de las energías renovables. Y ese es un debate, creo, mucho más profundo que lo que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias. Debate y votación de la proposición no de ley número 156-22 sobre la acreditación de la excelencia de las entidades del tercer sector, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su defensa, señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, en Aragón el tercer sector de acción social cuenta desde hace décadas con una presencia cada vez más notable. En la actualidad reúne a un gran número de organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. Entidades que han aumentado en su complejidad organizativa, así como los recursos humanos que movilizan y en su envergadura económica en estos últimos años. Aunque casi la totalidad de las entidades sociales que desarrollan esta importantísima labor a la que he hecho referencia ya trabajan bajo criterios de excelencia, es necesario que los poderes públicos establezcan los mecanismos de control necesarios para evitar el surgimiento de iniciativas que puedan pervertir el concepto de solidaridad, aprovechando la buena voluntad y generosidad de los ciudadanos para fraudes o engaños. En ese sentido, la Ley 43/2015, de 9 de octubre del tercer sector de acción social, define y regula la actividad de estas entidades del tercer sector de acción social. Refuerza su capacidad como interlocutoras ante la Administración General del Estado respecto de las políticas públicas sociales y define las medidas de fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su beneficio. La ley establece una serie de principios rectores de la actuación de las entidades que integran el tercer sector de acción social, siendo algunos de ellos de naturaleza organizativa, tales como tener personalidad jurídica propia, ser de naturaleza jurídica privada, no tener ánimo de lucro, asegurar la participación democrática de sus miembros o tener carácter altruista, y otros referidos a su actuación, como la autonomía en la gestión y la toma de decisiones respecto a los poderes públicos, la transparencia en la gestión, promover la igualdad de oportunidades y de trato y la no discriminación entre todas las personas, con especial atención al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
y llevar a cabo objetivos de interés general y social. En Vox, estando de acuerdo en estos principios generales que recoge esta ley, vemos necesario dar un paso más en aras de velar para que las entidades que desarrollan esta labor, en gran medida con fondos públicos, lo hagan bajo los estándares de transparencia y máximas garantías. Por este motivo, proponemos la generalización de un distintivo de calidad y excelencia para las entidades del tercer sector. Con carácter voluntario, las entidades que así lo decidiesen se someterían a un exhaustivo análisis sobre la gestión, gobernanza y transparencia de su organización. Como contraprestación, dicha acreditación supondría un mérito técnico a la hora de optar a la concesión de subvenciones y ayudas, al contribuir a la transparencia y garantía en la asignación de los recursos públicos. Así lo demandan desde algunas entidades que ya gozan de esta acreditación de excelencia, medida que puso de relieve el representante de Aspanoa durante su intervención en la ponencia de comparecencias ciudadanas el pasado 22 de marzo en las Cortes de Aragón. En definitiva, con esta iniciativa lo que pretendemos es reforzar la confianza en estas entidades de acción social, tanto por parte de los donantes particulares como institucionales. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Aragón presentamos la siguiente proposición no de ley. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a valorar la acreditación de un distintivo de calidad y excelencia como mérito técnico ponderable en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas a entidades del tercer sector. Y, en segundo lugar, difundir y fomentar el reconocimiento del distintivo de calidad y excelencia tanto entre la sociedad en general como entre las entidades que forman parte del tercer sector para mejorar la confianza en estas entidades por parte de los ciudadanos y contribuir a la mejora de la transparencia y garantía en la asignación de los recursos públicos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señor Lagüens, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, señor Morón, compartimos el propósito de la proposición no de ley. Es bueno siempre mejorar la calidad del servicio que presta el tercer sector. Entendemos que es un paso adelante. Sí que es verdad que hay una discordancia un poco en lo que es la exposición de motivos que argumenta esta proposición no de ley y lo que es el petitum, en concreto de la primera parte, de la parte resolutiva, ¿no? Cuando estamos hablando de hacer una valoración técnica de lo que son los criterios en cuanto a tener o no un sello de calidad y de excelencia. Es bueno, entendemos que es bueno, pero vamos a matizarlo con una enmienda que entendemos que es constructiva y que mejora el texto sustancialmente en aspectos tan importantes como lo que es escuchar al tercer sector y, sobre todo, buscar el consenso con ellos. Como digo, la proposición no de ley, en el fondo, en el asunto, yo creo que busca lo que todos queremos, ¿no? Que las entidades del tercer sector presten con mejor calidad, mayor calidad de la que ya prestan, la excelencia, y estará a la vanguardia en la calidad de los servicios. Evidentemente hay sellos y distintivos de calidad que garantizan la transparencia de estas entidades, la gestión eficaz y también el control de los fondos. En la parte expositiva, señor Morón hacía mención a un episodio, a un acto delictivo de estafa, y parece que todo eso se circunscribe en lo que es la proposición no de ley. Bueno, sí, esto aconteció en una comisión de comparecencias donde compareció Aspanoa. Quizá Aspanoa es el ejemplo de rabiosa actualidad y más importante para acreditar esa transparencia, esa gestión eficaz y, sobre todo, el control de los fondos. Una estafa que hubo en Zaragoza de casi 6 millones de euros, pero bueno, no podemos poner a todos en el mismo saco. Es evidente que la inmensa mayoría lo que hace es prestar con calidad y atención los servicios esenciales, además, para un sistema sanitario que, evidentemente, con la COVID ha demostrado que no está preparado para este tipo de retos y donde nos están diciendo en las comisiones de comparecencias todas las entidades del tercer sector que han comparecido que es necesario revisar ese modelo de colaboración, de cooperación y, sobre todo, de mejoras. En ese sentido de mejoras, el Partido Popular ya presentó una proposición no de ley en la cual planteaba el estudio y trabajo de un texto legislativo, de una ley autonómica en Aragón del tercer sector, precisamente para acotar y garantizar la calidad del servicio y también, sobre todo, para controlar esas actividades delictivas y de estafas. Yo creo que esto es lo
lo más importante, ¿no? Esa es la voluntad que teníamos nosotros y, desde luego, nosotros lo que queremos en esta enmienda es consensuar con las entidades del tercer sector la posibilidad de estudiar este tipo de establecimiento, de visión, de ponderación de criterios técnicos basados en la tenencia o no de este sello de calidad. Todo el mundo entiende que es importante que cuenten con estos sellos de calidad, que además están homologados por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales también, pero evidentemente en la parte resolutiva pues tenía esa carencia de no contar con el consenso de las entidades del tercer sector y también pues bueno, que se les pueda escuchar. Esta es la enmienda que proponemos y, como decía, en el pasado día de San Jorge, precisamente con la medalla de honor que recibió la entidad Aspanoa, hubo intervenciones pues maduras y con sensatez, en mi opinión. Alguna de ellas y decía, ¿no?, que, señorías, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Yo creo que el espíritu de esta proposición de ley es buena, mejorar la calidad del servicio que ya presta el tercer sector en Aragón y, por lo tanto, creemos que vale la pena que también estas Cortes intenten buscar ese bosque en vez de solo mirar a los árboles. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Turno para los grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, bueno, nosotros tenemos una seria diferencia de entrada cuando hablamos de calidad de servicios, tal y como lo propone el grupo proponente y ahora lo ha defendido el Grupo Popular. Debatimos sobre la calidad de los servicios sociales, sobre la calidad de servicios públicos que dan respuesta a derechos fundamentales y consideramos desde esa perspectiva que, bueno, que la virtualidad de los sellos de calidad cuando menos es relativa. Quizás si los proponentes de la iniciativa o quienes han intervenido hubiesen estado presentes en la Comisión de Residencias, podían haber entendido el debate que ha habido con respecto precisamente a los sellos de calidad que acreditan procesos, pero no garantizan que el resultado y la atención y también las condiciones en las que se produce sean las adecuadas, era la posición que mantenía esta formación política. Y a nosotros eso nos preocupa, porque obtener un sello de calidad per se no garantiza nada. Lo que hace falta es que haya un seguimiento claro y cotidiano del cómo se están prestando los servicios para garantizar esa calidad. ¿Cómo podíamos mejorar la actividad de las entidades? Bueno, pues quizá la primera de las cuestiones sería sacando las convocatorias en tiempo y forma, por ejemplo, que eso facilitaría muy mucho el poder desarrollar los proyectos, especialmente aquellos que son pequeños, que tampoco se pueden equiparar con respecto a las exigencias que requiere un sello de calidad con los grandes y además hacen normalmente proyectos innovadores, como decía. Es vital, por lo tanto, seguimiento de los proyectos, es vital cumplir, pero también hacer cumplir y los sellos de calidad no lo garantizan, como se ha puesto de manifiesto también en multitud de debates que hemos tenido a lo largo de la pandemia con respecto a la situación también en la que se desarrollaban determinados trabajos. Además, sienta cierta sospecha esta iniciativa que pretende saldar con este sello, ¿no?, sobre las entidades que trabajan. Y yo creo que eso es un error también. Yo creo que el Partido Popular también ha dicho que no se puede generalizar, yo estoy de acuerdo con ello. Y quizá lo que deberíamos de hacer como poderes públicos es garantizar esos derechos fundamentales desde el ámbito de nuestras competencias, que es toda la atención social, una competencia importantísima, y ante esta situación, bueno, pues como les digo, garantizar que la calidad se produce controlando y haciendo el seguimiento correcto de la prestación de los servicios que hemos decidido, en este caso concreto, concertar o externalizar. No es una cuestión de imagen, la calidad es una cuestión de revalorizar la acción social. Esto también salió en la Comisión de Residencias y eso implica profesionales formados, condiciones laborales dignas y una atención que realmente acabe en el caso concreto de la pobreza con la pobreza y no la institucionalice, y en el caso concreto de la atención y de los cuidados los garantice íntegramente. Por lo tanto, la filosofía de la que parte no estamos de acuerdo con ella y además consideramos que esto no va a solucionar problemas con respecto a lo que es la calidad. La calidad hay que medirlo por otros medios y hay que hacerse cargo de ella haciendo cumplir. Gracias. Grupo Aragonés, señora Peirat. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, intervendré desde el escaño y voy a ser breve. Ya le adelanto, señor Morón, que el Grupo Parlamentario Aragonés no va a apoyar su iniciativa y no la vamos a apoyar porque, como ustedes saben, en las convocatorias de subvenciones ya existe un apartado específico sobre la valoración de las entidades y su trayectoria.
por lo tanto lo que usted solicita es algo que evidentemente se está realizando. No obstante, como es lógico, lo más determinante para valorar dichas entidades y su trayectoria será la finalidad de los proyectos presentados, su calidad y los colectivos a los que se destina, como no puede ser de otra manera y como ya han repetido algunos portavoces. Es por ello por lo que también desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales se ha puesto en marcha una iniciativa legislativa para regular el tercer sector de la acción social en Aragón en su conjunto, contemplando además la naturaleza de estas entidades, su función social y el trabajo que desarrollan. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias. Por Xunta Aragonesista, señora Martínez. Gracias, presidente. La verdad, señor Morón, que cuando vi esta iniciativa me planteó inquietud, porque yo creo que están poniendo sospechas en algo que hasta ahora creo que no hay ninguna cuestión fundada para tener sospechas de algo que no ha sucedido todavía. En todo caso, yo creo que tampoco vendría mal mirarse las bases de las convocatorias a las que se pueden acoger las entidades del tercer sector para ver cuáles son las cosas que se valoran y que al final se hace un sumatorio y son por las que se conceden las subvenciones o no. Evidentemente que hay que tener en cuenta y valorar la propia entidad y la trayectoria que ha seguido. Y se tienen en cuenta muchas cuestiones, pues una de ellas, pues por ejemplo, el arraigo que tiene en el territorio donde va a desarrollar su actuación, también el valor que deja en el territorio, pero lo que tiene que ser determinante a la hora de conceder una subvención, que es el dinero público, tiene que ser qué proyecto se está valorando y cuál es el colectivo al que se dedica. Creo que eso es lo fundamental. De todas formas, ojo, cuidado con lo que piden las señorías de Vox en los sellos de calidad, porque a lo mejor hay indicadores que ustedes se pondrían la mano en el cielo, porque claro, empezarían a haber ahí cuestiones de la Agenda Globalista 2030 y no quiero yo pensar lo que ustedes podrían decir al respecto. Pero de cualquier forma, mire, nosotros, ya le he dicho, no sospechamos de ninguna entidad del tercer sector en Aragón. Creemos que tienen una trayectoria consolidada y que han demostrado su buen hacer y su quehacer diario y que han favorecido también para la prestación de muchos de los servicios y que hay que, desde la Administración, lo que tienen que hacer y lo que hay que hacer es poner pues la vista en la calidad del servicio. Como ya le ha dicho la señora Peirat en su intervención, nosotros apostamos más por lo que pretende hacer el Departamento, que es hacer la ley del tercer sector en Aragón, y ahí vendrán reguladas algunas cuestiones respecto a la calidad, no en los términos que usted le dicen, porque también le tengo que decir, señor Morón, que a lo mejor o exigir, están diciendo que si se exige la calidad, pero que de una forma voluntaria. Yo la verdad es que no me aclaro muy bien con ustedes, pero de cualquier forma también sería a lo mejor, o nosotros así lo vemos, una forma discriminatoria con algunas de las entidades. Por todo lo dicho, votaremos que no. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, sus señorías. Esta iniciativa que trae aquí ustedes, señorías de Vox, está en principio mal planteada. Es verdad que los de Aspanoa hicieron varias reivindicaciones en varios aspectos, centrándonos en este caso en el referido al que usted ha hecho de las entidades del tercer sector a lo de los fraudes, que sí que le recomendaría que volviera a ver la comparecencia y viera exactamente qué es lo que piden, porque sí que lo que piden es que en cuanto al sello de excelencia de la Fundación Lealtad, que debería difundirse entre la sociedad, que se valorase para las subvenciones la existencia de dicho sello a nivel estatal y evitar apoyar causas personales que no estén avaladas por ninguna entidad.
Por eso le recomendaría que se lo volviera a visionar. En cuanto al petitum de su iniciativa, en el punto primero hace referencia a que se valore un distintivo de calidad y de excelencia. Ya se ha comentado aquí, pero lo vamos a volver a indicar. Estaría bien que sus señorías de Vox se lean de vez en cuando el BOA, porque en lo que respecta a las subvenciones a entidades sociales, desde la Administración el criterio de ponderar la trayectoria se realiza para valorar y puntuar las mismas. En cuanto al punto segundo, es verdad que la ciudadanía confía sobre todo en entidades sociales más representativas en nuestra comunidad y cierto es que aquellas que son más pequeñas o locales se conocen menos, pero eso no implica que supongan que vayan a producir ningún tipo de fraude. La confianza de las entidades sociales se realiza a través del trabajo y con ello se demuestra. En cuanto a este punto 2, que dice en cuanto a la transparencia y garantía en la asignación de recursos públicos, cabe decirles igualmente que cada entidad que se presente y se concede algún tipo de subvención debe rendir cuentas con su trabajo al Gobierno. Parece ser que a ustedes no les gustan las entidades del tercer sector, pero a este grupo parlamentario agradece toda la labor que realizan en beneficio de la ciudadanía. Y, además, desde el Gobierno de Aragón, se ha comentado ya por las diputadas que me precedían, se van a tomar las medidas oportunas para valorar la trayectoria y se va a poner en marcha una iniciativa legislativa para regular el tercer sector de acción social en Aragón en su conjunto. Por lo dicho, votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Caamañes, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías de Vox presentan una proposición no de ley sobre la acreditación de la excelencia de las entidades que conforman el tercer sector. Y en este sentido decirles que desde mi grupo parlamentario la excelencia de las entidades que conforman el tercer sector en general y especialmente en Aragón, para nosotros la tienen acreditada por muchos motivos, lo han demostrado sobradamente durante la pandemia, pero básicamente porque el trabajo que desarrollan lo hacen bajo criterios de excelencia y siempre basados en la profesionalidad, en la calidad y en la transparencia. Dicho esto, sí que es verdad que si vamos a su exposición de motivos, ustedes tienen razón. Existen muchos individuos que no tienen ningún tipo de escrúpulos y aprovechan la voluntad, la generosidad, la solidaridad de la ciudadanía pues para fraudes, para engaños o para fines espurios. Eso es cierto, eso es innegable, pero sin embargo esto creo que no debe empañar la esencia de las entidades que conforman el tercer sector en esta comunidad autónoma. Entonces, la diferencia entre ustedes y nosotros es que mientras ustedes lo que plantean es que desde las instituciones se vele porque las entidades que conforman este tercer sector velen para que estos fondos públicos se hagan bajo estándares de transparencia y máximas garantías, nosotros abogamos porque el Gobierno de Aragón impulse medidas realmente eficaces para controlar y para castigar este tipo de actuaciones fraudulentas. Siempre que esté en esta tribuna y hablemos del tercer sector, lo aprovecharé para reclamar, como hemos hecho siempre, al Gobierno de Aragón más fondos precisamente para que ese trabajo tan importante que desarrollan las entidades del tercer sector pues tenga la financiación suficiente para la protección de los derechos sociales, la protección de las políticas de solidaridad y la atención a los colectivos más necesitados de nuestra sociedad. Y ya dicho esto, que me refería a la parte expositiva, entrando en la parte propositiva de su iniciativa, respecto al primer punto, ustedes lo que piden es que se valore la acreditación de un distintivo de calidad y excelencia como mérito ponderable en las bases de la concesión de subvenciones y ayudas a las entidades del tercer sector. Las entidades del tercer sector es cierto que tienen que justificar ante el Gobierno cualquier tipo de subvención que reciben y nosotros estaríamos de acuerdo, señor Morón, en lo que ustedes plantean, pero siempre que esta posibilidad sea consensuada, dialogada y se tenga en cuenta la opinión de las entidades que conforman el tercer sector en Aragón, como ya le ha planteado el señor Lagüens en la enmienda que le ha formulado en esta tribuna. Y respecto al segundo punto que ustedes plantean, en difundir y fomentar el reconocimiento de un problema en apoyarlo, pero sí le digo que apoyaríamos esta propuesta
si aceptan la enmienda del Partido Popular y si no, le solicitaremos la votación por separado. Gracias, presidente. Gracias. El Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Pues gracias, señor presidente. La verdad, señor Morón, que he de reconocer la capacidad que tienen para presentar iniciativas que, bajo una apariencia de impulso, esconden un solo objetivo, que no es otro que difundir el mensaje de su organización. Y también he de reconocer que me preocupa la actitud de otras fuerzas políticas que consiguen, pleno tras pleno, intentar blanquear sus iniciativas. Esta tarde nos proponen crear un distintivo de calidad y excelencia para las entidades del tercer sector. Hasta ahí podría ser una medida más de fomento y podríamos estar más o menos de acuerdo. Pero saben que no es el fomento la finalidad de esta medida, ni, por supuesto, el reconocimiento a la trayectoria o al trabajo de muchas entidades con los sectores más vulnerables, como podía ser deseable. Ustedes proponen, con este distintivo, que es lo que acompaña la iniciativa, mejorar la confianza de estas entidades por parte de los ciudadanos y la transparencia y garantía en la asignación de los recursos públicos. Ni más ni menos que trasladar un mensaje de falta de confianza y transparencia hacia el tercer sector que desde el Grupo Socialista, ya le digo, no compartimos. No existe en Aragón desconfianza de los ciudadanos hacia estas entidades, a pesar de los intentos que ustedes hacen con iniciativas como esta o con calificativos habituales que utilizan desde su grupo, llamándoles chiringuitos subvencionados, clientelares y claramente ideologizados para referirse a estas organizaciones a las que hoy, curiosamente, pretenden distinguir. Tampoco compartimos que este distintivo pudiera mejorar la garantía en la asignación de los recursos públicos, puesto que el control de los recursos públicos tiene sus propios mecanismos de garantía y transparencia, tanto en la concesión de subvenciones como en el control y el seguimiento de los proyectos y del gasto subvencionado por parte de las administraciones. Pero no solo esto, señor Morón. También las entidades tienen sus mecanismos de transparencia y buen gobierno a través de auditorías externas, de sellos de calidad, de normas ISO, FQM, que avalan su buen hacer. Por otra parte, yo les preguntaría si este distintivo sería para todas las entidades, también para aquellas que defienden los derechos LGTBI, para las que velan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o por la erradicación de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, también para aquellas entidades que hacen de la diversidad y la interculturalidad su bandera, también para aquellas que creen que un mundo más justo es aquel en el que los objetivos de desarrollo sostenible debe ser una realidad. No me responda, pero se lo han dicho, muchos de los valores que avalan la calidad están representados en este tipo de valores que nosotros defendemos y ustedes utilizan. Como le decía al inicio, esta iniciativa no pretende mejorar nada, tan solo dan una imagen del tercer sector que en Aragón no se corresponde con la realidad, aprovechan cualquier oportunidad para sembrar desconfianza hacia una gestión que está basada en la cooperación y en la colaboración de las administraciones, una actividad que nace del compromiso de las organizaciones y de las personas que las componen, compromiso con la solidaridad, con la diversidad, con los derechos humanos, con la igualdad de oportunidades. Por tanto, señor Morón, decirle que desde el Partido Socialista seguiremos apoyando desde la responsabilidad pública, la sostenibilidad y el trabajo de estas entidades. Esas son sus demandas. Hemos hecho grandes leyes que así lo posibilitan, como la Ley de Acción Concertada, que establece los estándares de calidad de las entidades para la prestación de servicios públicos. Y en la actualidad, como saben y ya le han dicho el resto de los portavoces que apoyan al Gobierno, trabajamos en la futura Ley del Tercer Sector de Acción Social en Aragón, que establecerá un marco jurídico propio en nuestra comunidad autónoma que efectivamente suponga su reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Señor Morón, para fijar su posición con respecto a la enmienda. Sí. Luego daré más explicaciones, pero lógicamente, en principio, vamos a aceptar. Hemos llegado a un texto transaccional, que ahora lo voy a leer, es muy sencillo, porque entendemos que, evidentemente, estamos de acuerdo con el Grupo Popular en que estas medidas se tienen que tomar de forma consensuada y una vez escuchadas a estas entidades, ¿no? Por lo tanto, porque como explicaré luego, pues evidentemente esto es una medida que va a favor de la labor que realizan estas entidades. El punto, la letra B quedaría exactamente igual y en la letra A, después de donde termina el sector, pues habría una coma y continuaría una vez escuchadas y buscando el máximo consenso posible. Eso sería lo que añadimos al texto de la letra A.
Así quedarían dos cuestiones. Una, todos saben lo que se va a votar, y segundo, le rogaría que posteriormente nos hiciera llegar el texto. Entonces, pasamos a votar la iniciativa con la transacción en base a la enmienda del PP que ha planteado ahora el portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 30, en contra 33, ninguna abstención. Por tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox. Señor Morón. Sí, en primer lugar, agradecer al Grupo Popular y al Grupo Ciudadanos que hayan votado a favor de esta propuesta y insistir nuevamente en cuál era el objetivo de esta propuesta. Retomando el discurso desde el principio, reconociendo la importancia del sector y la complejidad que está adquiriendo, lo que pretendíamos era darle toda la confianza posible por parte de estas Cortes. Es decir, todo lo contrario de lo que ustedes han entendido. Y para darle esa confianza, porque es una confianza que se merecen por la labor que están realizando. Sin embargo, hay mucha gente en la calle que no pisan ustedes, hay mucha gente en la calle que tiene dudas respecto al funcionamiento de algunas entidades y no quieren colaborar porque no saben dónde van a donar el dinero. Y hay que facilitar la labor de estas entidades, y para eso son estos distintivos de calidad. Ustedes, como en su mayor parte no tienen experiencia profesional ni trayectoria profesional alguna, no conocen en la empresa privada. Como ustedes no entienden que los distintivos de calidad no se los imponen a las empresas, los piden ellos porque es una seña de confianza para atraer la confianza del consumidor. No se trata de una imposición. Nosotros no estamos imponiendo nada. Nosotros estamos dando la oportunidad de que estas empresas puedan venderse y la gente pueda confiar en ellas. Eso se trata un distintivo de calidad o de excelencia. Ya veo que ustedes tienen poco conocimiento de estas cuestiones y, por lo tanto, porque no hay más que escuchar sus argumentaciones. Y de que nosotros pretendíamos o dejábamos de pretender. Oiga, lo que se propone es negro sobre blanco. Si les gusta bien y si no, pues también. Pero evidentemente no digan que pretendíamos otra cosa. Lo que pretendemos es lo que se está allí expuesto. Y lo que se hubiera podido aprobar es lo que está y lo que figura en el papel. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Por Junta Aragonesista. Señora Martínez. Gracias, presidente. Mire, señor Morón, yo creo que la confianza, al menos mi grupo, yo voy a hablar por mi grupo parlamentario y usted debería hablar por el suyo, evidentemente. Lo digo porque para mi grupo parlamentario las entidades sí que se merecen esa confianza y así se lo hemos demostrado. Con lo cual, yo creo que aquí lo que está pasando es otra cosa, que en la medida que ustedes están en esta casa y van viendo cómo funciona la administración y cómo va a funcionar y cómo funcionan también lo que ustedes llaman los chiringuitos, se dan cuenta de que muchas veces, por falta de la capacidad que tiene la administración para prestar esos servicios, son imprescindibles para el buen desarrollo de algunos servicios públicos. Con lo cual, señor Morón, creo que los que están empezando a cambiar de opinión porque se están dando cuenta de la realidad, en este caso de las entidades del tercer sector, son ustedes y no los demás. Gracias. Grupo Podemos, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Vuelvo a recalcar, señor Morón, que las entidades sociales demuestran su confianza con el trabajo que realizan. Le insto a meterse en la página web de cualquier entidad social que quiera y vea el trabajo que realizan y si muestran o no su confianza. Y por otra parte, en cuanto al trabajo de calle, cuando quiera le enseño mi vida laboral. Llevo más de 10 años trabajando con entidades sociales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Sí, señor presidente. Muy bien, pues ya he dicho en mi primera intervención que el Partido Popular presentó una proposición no de ley para que se elaborara una ley autonómica del tercer sector.
Si blanquear es conocer hoy en el debate de esta proposición no de ley que el Gobierno tiene intención de sacar a participación ciudadana este texto, pues no, nos parece bien, a pesar de que se votara en contra la proposición no de ley. Mira, respecto al sello de calidad, estamos hablando, y lo ha dicho la portavoz de Podemos, de la Fundación Lealtad, donde establece una serie de requisitos para garantizar la seguridad de los depósitos, es decir, aquellas personas que quieren contribuir con las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector con donativos, pues que lo hagan en condiciones de tranquilidad, transparencia y de seguridad de que lo que donan va para ellos y que se gestiona de una determinada manera transparente, eficaz y con un control de los donativos. Esto es, y además estos sellos están amparados por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. No lo digo yo, miren la página web de la Fundación Lealtad y ahí lo tendrán. Y es que además la reciente galardonada con la medalla de honor de estas Cortes, Aspanoa, lo transmitió así en la comisión de comparecencias. Lo que pasa que ya le digo, señor Morón, que el enfoque inicial en la exposición de motivos pues auguraba una dispersión, una perplejidad, una complejidad que probablemente pues, por la bancada del Gobierno pues, se iba a tergiversar para llevarlo a otro tipo de debates, ¿no? Donde, por ejemplo, ni siquiera yo he oído en la defensa ni en el debate la palabra chiringuito, en este debate. No lo he escuchado. Pero bueno, en cualquier caso, creo que de esta manera poco contribuimos. Ya he dicho, hay que intentar salvar los árboles para ver el bosque y en este caso el Gobierno se ha quedado en el sotomonte y con un pequeño seto ya se ha parado. Gracias, señor presidente. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora. Sí, es que estaba valorando si le iba a decir al señor Morón la experiencia en el sector privado que tienen algunos grupos de Vox o algunos miembros de Vox, pero no se lo voy a decir. Decirle una cosa, señor Morón. Las entidades sociales tienen distintivo de calidad. Lo dijo Aspanoa, pero es que casi todas tienen un FQM o han pasado normas ISO. O sea, no nos venga a enseñar lo que es un distintivo de calidad ni venga a enseñárselo a las entidades sociales. Usted lo que pedía es que el Gobierno de Aragón haga un distintivo de calidad para generar una mayor confianza de las entidades sociales a los ciudadanos y para garantizar el control de los recursos públicos. Y yo lo que le he dicho es que el Gobierno de Aragón garantiza el control de los recursos públicos a través de la responsabilidad pública y observando la garantía de los servicios que prestan las entidades. Y lo que le he dicho es que los ciudadanos aragoneses no desconfían del tercer sector. Aquí, en este Parlamento, se han prestado siempre la confianza al tercer sector hasta que llegaron ustedes, que empezaron a dejar de llamar a asociaciones del tercer sector para llamarles chiringuitos subvencionados e ideológicamente radicalizados. Hoy pide usted la calidad, pero esto no es lo que usted ha hablado aquí. Y no se ría, señora Arranz, porque podemos sacar el diario de sesiones y entonces igual lo podemos comprobar. Por tanto, la iniciativa totalmente correcta. Las entidades tienen sello de calidad, muchísimas de ellas. La garantía de la calidad de los servicios es la responsabilidad de la Administración. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 161-22 sobre las consecuencias de la subida del salario mínimo interprofesional y ayudas condicionadas por el IPREM, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su presentación, en nombre de Ciudadanos, señor Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Miren, decía Petronio, senador romano, que la justicia no es más que una mercancía pública y el caballero que preside el tribunal ratifica las transacciones. Bueno, pues en este momento se están produciendo determinadas injusticias y el que preside el tribunal, que es el Gobierno de Aragón, en este caso, y el Gobierno de España, creo que tienen que realizar las transacciones necesarias para solucionar esas injusticias y voy a tratar de explicarme. Esto no va en contra de aquellos que están gobernando, sino, vuelvo a repetir, con la intención, no tiene mayor intención que la de intentar solucionar algunas injusticias que se están produciendo. No voy a decir, no vamos a ser nosotros los que nos atrevamos a decir que sean muchas, simplemente decimos que se están produciendo. Y esas injusticias se están produciendo precisamente entre los más vulnerables, entre los que más necesitan en este momento. Yo no estoy hablando de aquellos que van a desayunar muffin con pasas a un Starbucks por la mañana. Yo estoy hablando de quienes en este momento tienen que decidir si desayunan Colacao o no. Yo estoy hablando de aquellos que en este momento deciden, en familia deciden si pueden cambiar los vaqueros que están usando en ese momento o no. Yo estoy decidiendo de aquellos padres que tienen que decidir
y les puedo asegurar que estos casos se dan, se lo puedo asegurar, si sus hijos siguen estudiando o no, porque dependen de las ayudas que en este momento están recibiendo. Ayudas en forma de becas, ayudas en forma de comedores escolares, ayudas en forma de justicia gratuita, cuando es necesaria, ayudas para el alquiler, ayudas de todo tipo. Y la situación que se ha producido es curiosa. Miren, muchas veces creo que es simplemente un error de bulto. Y si uno no está atento, hay muchos que sufren. No me haga así, señora Martínez, que es verdad, le puedo asegurar que esto está sucediendo. Es un error de bulto. Uno toma una decisión de un tipo, que es subir el salario mínimo interprofesional, otro toma una decisión de otro tipo, que es subir muchísimo menos el IPREM, y entonces nos podemos encontrar con que en este momento hay unidades familiares que por el simple hecho de esa subida del salario mínimo interprofesional se van a quedar sin las ayudas que en este momento están recibiendo. Les diré que creo que es una injusticia. Porque, hombre, yo entiendo que la subida del salario... No me haga así, señor Sanz. Yo entiendo, si ya me imagino lo que va a decir usted, mire, me voy a anticipar, yo entiendo que la subida del salario mínimo interprofesional la izquierda la propone como una mejora para aquellos que menos tienen. Pero como comprenderá usted, si a usted me mejora el salario que cobro todos los meses y me quita la ayuda de mis hijos para que puedan comer en el colegio, pues la verdad es que lo que ha hecho usted es que pague la empresa y no a través de los fondos públicos. Sí. No hagan así, que es la auténtica realidad. Miren, en este momento hay muchísimas ayudas que están vinculadas a la unidad familiar. En este momento hay muchísimas familias cuyos integrantes, sean el padre y los hijos, pueden tener trabajos precarios que hayan subido lo suficiente como para que en este momento, con los datos que hay de IPREM, o la cantidad que supone el IPREM y los multiplicadores, o la forma en la que se establece la posibilidad de recibir esas ayudas, probablemente les haya dejado fuera. Y señores del Gobierno, señores de la izquierda, no me digan que no. No me digan que no, los hay. Les puedo asegurar que se dan los casos. Uno de formación profesional, pues le gustan las cuentas, es matemático y le gustan las cuentas, y les puedo asegurar que he encontrado algunos tramos en los cuales de esto se puede producir. Por lo tanto, nosotros lo que le planteamos al Gobierno de Aragón, en la medida en que le compete, obviamente, es vamos a ver cuántos casos se producen de este tipo. Porque miren, da igual si son 1.000, si son 2.000, si es un problema que atañe a muchísimas personas o son 3 o 4 familias. La cuestión es que se ha producido una injusticia, hay que analizarla y hay que corregirla. Y eso es lo que le corresponde al Gobierno de Aragón. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no tiene mayor intención que esta. No tiene mayor intención. Y máxime en un momento en el cual, no por decisión del Gobierno, no voy a ser yo quien eche de momento la culpa, porque no estoy hablando de economía en este momento, al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, se han producido una subida de precios escandalosa. Escandalosa. Es decir, a pesar de esa subida del salario mínimo interprofesional, probablemente no les llegue para pagar la luz, probablemente no les llegue... Claro, les estoy dando la razón, señores de la izquierda, más a la izquierda que el Partido Socialista, si les estoy dando la razón. Lo que les estoy diciendo es que teniendo razón en eso, precisamente teniendo razón en eso, se están produciendo injusticias, precisamente por eso. ¿Las solucionamos o no? Vamos a ver qué votan. Vamos a ver, señor Sanz, si está usted de acuerdo en solucionar las injusticias para aquellos que teóricamente ustedes defienden tanto y para los cuales se han tomado algunas decisiones que los han dejado fuera de juego y en una situación que no le deseo a nadie, se lo puedo asegurar. Por lo tanto, la propuesta que hacemos es que el Gobierno de Aragón, y aquí les anuncio que hemos llegado a una transacción en cuanto al texto, porque creemos que queda más correcta, que el Gobierno de Aragón, bueno, pues al Gobierno Central y Gobierno de Aragón, lo que proponemos es que el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón instarán al Gobierno de Aragón a estudiar los efectos que se puedan provocar con el incremento de ingresos producidos por la subida del salario mínimo interprofesional en los beneficiarios de ayudas condicionadas por el IPREM que pudiera afectar, entre otros, a la recepción de becas, ayudas escolares, determinadas ayudas para la compra o alquiler de vivienda, asistencia jurídica gratuita, bono eléctrico, subvenciones, etcétera. Es decir, que el Gobierno de Aragón haga un análisis de en qué medida esto está afectando, a cuántas personas está afectando, cómo se podría corregir, y en el momento en que hagamos ese estudio les puedo asegurar que exigiremos que se haga justicia. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Turno para el resto de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Martínez, en el 2004, creo recordar, se establece el IPREM
como mecanismo para determinar las ayudas necesarias o calibrar las ayudas precisamente para no vincularlo a otro tipo de cuestiones. Y es el IPREM y las limitaciones que pudiera haber reglamentariamente en cada una de esas ayudas las que no se está adecuando y no se está adaptando al verdadero de los problemas, que no es la subida del salario mínimo interprofesional, sino el incremento del coste de la vida, que fíjese usted, ni con subidas del salario mínimo interprofesional es suficiente para poder garantizar una vida en condiciones dignas. Por lo tanto, no es un problema el incremento del salario mínimo interprofesional. El problema radica en los estándares, en las cuantificaciones, en cómo se calibra el acceso o no a una ayuda. Y eso depende de si son 2 IPREN, si son 3 IPREN, como la justicia gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo comparto con usted la necesidad de reformar esa reglamentación de todas y cada una de las ayudas existentes. Es más, cuando se debatió la prestación complementaria aragonesa del IMV, acordamos hacer una revisión del mapa entero de las ayudas precisamente para garantizar correctamente que no solo servían para atajar la pobreza severa o las situaciones de exclusión, que parece que es a usted lo que le sirve, es decir, que la gente cobre poco dinero para las ayudas. No, no. Lo que hace falta es prevenir. Y prevenir significa que si una persona está en situación, escúcheme, señor Martínez, de pobreza laboral, es decir, de que cobrando el salario mínimo interprofesional o el salario que tenga no llega a fin de mes, ahí tiene que estar la Administración a través de las regulaciones reglamentarias de cada una de las ayudas, que vuelvo a decir, no las determina el salario mínimo interprofesional, sino una traslación del indicador del IPREN. Y entonces lo que hay que hacer es actuar y cambiar esa reglamentación. Y por eso yo lo que le propongo, y con esto acabo, es que seamos correctos en la formulación, porque lo que usted parece es que sitúa y señala al salario mínimo interprofesional como el responsable real del problema. Y el responsable real del problema no es la subida del ISMI, es el incremento de los precios, la inflación. Y ese es el problema. El salario mínimo interprofesional aún tiene que seguir más, precisamente para evitar que haya pobreza laboral en este país y que haya reparto justo de la riqueza cuando se produce. Pero ese es otro tema. El tema en cuestión ¿es necesario valorar el mapa de ayudas? Sí. ¿Queremos hacerlo correctamente? Sí, pues digamos por qué sucede el problema. Y el problema sucede porque han incrementado los precios. Por lo tanto, yo lo que le propongo es que quitemos esa alusión que usted hace al incremento del salario mínimo interprofesional y digamos al incremento de los precios y el coste de la vida, que es lo que realmente genera el problema. Con el ánimo, como usted dice, de garantizar que se actualizan esos baremos. Yo debatía con la consejera el otro día en la comisión. ¿Cuándo va a subir la prestación complementaria aragonesa al IMV? El 15%, como se va a subir el IMV. Precisamente porque es necesario. Pues esto es lo mismo. O sea, que no vincule el salario mínimo interprofesional a una cuestión que tiene que ver con el acceso que deriva de la reglamentación de cada una de las ayudas para evitar esas situaciones de pobreza o de prevención de la misma. Esa es la propuesta que le hace Izquierda Unida y desde luego que votará favorablemente porque me parece sensato actualizar esos márgenes, pero en base a la correcta realidad y no a ese ataque que usted suele hacer del incremento del salario mínimo interprofesional que por supuesto no compartimos. Gracias. Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, habiendo llegado a la transacción, simplemente hacer una pequeña alusión a Petronio. Desde la época del Instituto no voy a hablar de él. Había una frase célebre que decía, protégeme que yo te protegeré. Vale, quiero decir. De hecho, un personaje interesante para leer su obra Satíricon. Más allá de eso, en cuanto a la transacción, yo creo que al final la transacción de alguna manera lo que tiene que ver, y yo creo que es más coherente que la propuesta que usted planteaba, en cuanto a estudiar los efectos, una cosa es estudiar y corregir y otra cosa es estudiar los efectos, más allá de lo que le corresponde al propio Gobierno de España. Yo, señor Martínez, lo único que le puedo decir es que este Gobierno, que es el Gobierno de Aragón, lo que ha hecho en todo momento es intentar priorizar y proteger y ampliar ese escudo social en su amplia
amplia medida. De hecho, prácticamente 7 de cada 10 euros del presupuesto va, en definitiva, a proteger a las personas y ampliar todo lo que tiene que ver con el escudo social y, en definitiva, pues aquí en el Gobierno de Aragón es lo que pretendemos. En ese sentido, un claro ejemplo es el bono social térmico, prácticamente más de 35.000 expedientes que se están trabajando, se están ampliando ese tipo de ayudas, por nombrar alguna de las cuales, con lo cual, habiendo llegado a esa transacción, nosotros pues votaremos a favor. Gracias. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Gracias, señor presidente. Señorías, anticipamos que Vox está a favor de esta iniciativa y que la apoyaremos por lógica. Entendemos que la situación económica así lo requiere y por coherencia también con nuestras declaraciones y con nuestro posicionamiento en los distintos debates parlamentarios. Vox defiende la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional, al igual que planteamos la necesidad de subir todos los salarios dentro de la clase media y trabajadora. Creemos que más que nunca es inevitable, con una inflación que supera el 10%, que venimos arrastrando además desde hace ya un par de años, por lo menos un año, tan alta un año, que hace que ahora sea ya imposible pagar en muchos casos los recibos de la luz, la calefacción, llenar el combustible del coche o afrontar los gastos de la cesta de la compra a un nivel normal. En Vox estamos a favor de aumentar los salarios, pero no a cuenta de incrementar los costes de los pequeños empresarios y autónomos, sino a cuenta de reducir impuestos y cotizaciones. Ese es el matiz que pone Vox. Y acompasar la subida de los sueldos con la marcha de la economía. La realidad se acabará imponiendo, pese a lo que dice esta izquierda del siglo pasado. Se bajarán los impuestos para que se pueda crear más empleo, más consumo y para que se puedan pagar sueldos más altos, tal y como ocurre en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia o en República Checa, por ejemplo. Vox quiere recordarle a esta izquierda que el salario mínimo interprofesional no suele pagarse en las grandes empresas o corporaciones. La realidad es que son los autónomos y las pequeñas empresas los que mantienen sueldos bajos, porque es la única manera de sobrevivir, porque ahora se trata ya de sobrevivir y cuidar el empleo. Ellos están ahogados, igual que lo estamos muchos, o lo están muchos, por los gobiernos de esta izquierda demasiado depredadora e insaciable a la hora de esquilmarnos con impuestos y tasas para sufragar, eso sí, necesitan sufragar una administración elefantiásica cargada de miles de asesores, ministros, subvenciones a sindicatos y para mantener, por ejemplo, pues esos medios de comunicación bien engrasados, ¿no? Para que dependen, no sé qué dicen por aquí. ¿Me dejan terminar, por favor? Para mantener esas subvenciones y esa publicidad institucional en los medios de comunicación. Ante esta situación actual, Vox tiene muy claro que la subida del salario mínimo interprofesional y el IPREM se quedan muy cortas respecto al incremento de la inflación, que en Aragón es nada más ni nada menos que casi el 11%. Y lo que al final interesa es la capacidad adquisitiva real. ¿De qué nos sirve que nos suba el sueldo un 2% si la vida sube un 10 o un 11%? ¿Me lo dicen ustedes? Lo importante es que el dinero en efectivo, lo que tú o lo que alguien pueda disponer, le permita pagar los recibos y comprar y sobrevivir. Eso es lo que interesa, no lo que figure en la encuesta o en el periódico. Como se recoge en esta iniciativa, el IPREM es un índice que determina el ingreso mínimo vital y es utilizado para determinar la concesión de ayudas, subvenciones o diferentes subsidios de desempleo. Desde Vox vemos razonable que se corrijan los posibles efectos que pueda suponer la exclusión de seguir percibiendo estas ayudas, que son becas, que son bonos sociales, que son beneficio de justicia gratuita, a perceptores que es evidente que siguen manteniendo esa situación de vulnerabilidad y que lo necesitan. Por ello, votamos a favor. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, señor presidente. Señor Martínez, que suba el salario mínimo interprofesional no es un error. No es un error. Lo que es un error es que ustedes lo voten en contra. Porque, claro, es que el salario mínimo interprofesional se sube para que los trabajadores y las trabajadoras
sobre todo, o sea, los que menos cobran, tengan unos salarios dignos y que no necesiten al proteccionismo del Estado para poder tener, por ejemplo, acceso al comedor escolar. Eso es lo que se pretende cuando se quieren subir los sueldos. Es que no han entendido nada todavía. No han entendido nada. Usted se ha puesto hoy el traje de socialdemócrata sin quitarse el traje de liberal. Eso es lo que le ha pasado en su discurso, señor Martínez. Y luego, claro, mire, si es que hay cosas, le he estado escuchando y vamos a ver. ¿Le parece mal que suba el salario mínimo interprofesional? Porque digo yo que usted estará de acuerdo con lo que dice su grupo parlamentario y con lo que votan ellos. Pero es que además, claro, si a usted le parece mal las cuantías que tiene el IPREM, ¿por qué votan en contra de los presupuestos generales del Estado que este año volvieron a marcar la cifra que tenía que tener el IPREM? Así pues, yo la verdad es que me cuesta mucho escucharles. Es verdad que con la subida de los precios, hay cuestión que el poder adquisitivo de las familias es menor. Es verdad, pero no es por culpa del salario mínimo interprofesional, que es lo que usted está queriendo asociar aquí. Es lo que usted está queriendo asociar. Es que habría que enmendarle hasta el título de la proposición no de ley. Es que habría que enmendárselo. De cualquier forma, claro, y se lo vuelvo a repetir, sobre las consecuencias de la subida del salario mínimo interprofesional y ayudas condicionadas por el IPREM. Y claro, si estamos todos escandalizados, porque no puede ser de otra forma, de la subida que están teniendo los precios, y con la bajada de impuestos, por ejemplo, en el precio de la luz, no se consigue bajar la inflación. Digo yo que usted estará de acuerdo conmigo en que intervengamos los precios de la energía. Ya verá cómo bajan los precios, cómo baja la inflación. Ya verá cómo el poder adquisitivo de las familias sube. Pero claro, eso tampoco. Y luego, claro, señor Martínez, mire, es que ustedes votan sistemáticamente que sí a todas las proposiciones de bajadas de impuestos. ¿Es así o no? Bueno, pues mire, para que la Administración, teniendo en cuenta un IPREM, 2 IPREM, 3 IPREM, los que hagan falta, pueda conceder su... Si no hay una política recaudatoria, jamás podrá dar esas ayudas. Gracias. Señora Carbonell, por el Grupo Parlamentario de Podemos. Muchas gracias, presidente. Tal y como ha comentado en su intervención el señor Martínez, hemos llegado a un acuerdo, pero por ello vamos a decir lo que pensamos de esta iniciativa, porque leyéndola no queda claro, como se ha dicho en esta tribuna, si está usted y su partido en contra de la subida de los salarios o lo que solicitan es que estas subidas puedan afectar a distintas ayudas y subvenciones. Esperaba que en el tiempo de su intervención de esta iniciativa lo concretara, pero aún nada. Sigue bastante confuso, señor Martínez, entre qué es el salario mínimo interprofesional y para qué sirve el IPREM. Correcto es que el IPREM sirve para el cálculo de las distintas subvenciones, ayudas o prestaciones, condicionada a los ingresos de los convivientes mayores de edad que residen en este domicilio. Pero también es cierto que para solicitar cualquier ayuda y poder llegar a ser beneficiado de las mismas, también es necesario presentar la declaración de renta del año anterior. La mejor manera, como hemos dicho y han dicho los grupos parlamentarios que me han precedido, la mejor manera de asegurar la igualdad en la ciudadanía es luchar por unos salarios mínimos garantizables con los que poder vivir. De la sensación que a ustedes no les gusta la subida del salario mínimo interprofesional, ya se ha dicho que votaron en contra. Y así lo hemos visto igualmente en su intervención. Vamos a refrescarle unas cuestiones. En lo que llevamos de legislatura, el salario mínimo interprofesional se ha subido en 3 ocasiones. El PP lo dejó en 735 euros. Nosotros lo hemos subido a 1.000 euros. Subir el salario mínimo interprofesional es la mejor herramienta
para que dejen de existir trabajadores y trabajadoras pobres y reducir así las desigualdades. La última subida ha beneficiado a casi 2 millones de personas, al 30% de los menores de 24 años y al 14% de las mujeres. La brecha de género se ha reducido en 2,5 puntos en el último año y 4,8 puntos desde 2019. Subir el salario mínimo interprofesional ni destruye empleo ni frena el crecimiento económico, como decían algunos, y ya lo hemos debatido muchas veces en la Comisión de Economía. Si se oponen a esto, señor Martínez, señores de Ciudadanos, en Podemos creemos que hay que seguir por esta senda y caminar hacia nuevas subidas salariales, porque el problema, ya se ha dicho, es la inflación, no la subida del salario mínimo interprofesional. A pesar de ello, de, como decimos, ser confusa su iniciativa y entendemos, en principio, el fondo de la misma, por ello, al llegar a este acuerdo, votaremos a favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martínez, había leído varias veces su iniciativa y ya le había dicho en privado que no lograba adivinar cuál es exactamente el petitum de la iniciativa, y parece ser que yo no era el único que no lo adivinaba. Por lo cual, le agradezco que hayamos podido llegar a un texto transaccionado a todas luces mucho más claro y mucho más preciso. Y oigan, es que es verdad, es que las cosas están muy mal. Nunca en toda la historia de nuestro país, nunca han estado las cosas tan mal para todos, pero fundamentalmente para los más vulnerables. Y es verdad que se producen muchas injusticias. Como decía el portavoz de Ciudadanos, muchísimas. Y es verdad que le está quedando muchísima gente atrás. De hecho, nos hemos quedado atrás hasta como país, encabezando incluso la peor recuperación o la peor salida de la pandemia. De hecho, con Sánchez, la vida de los españoles está quedando preciosa. Ha subido el salario mínimo interprofesional, se empeña mucho la izquierda en remarcarlo, pero nadie dice lo que ha subido todo lo demás. Es que todo lo demás ha subido exponencialmente. Con el PSOE y Podemos, el precio de la luz ha subido un 200%, la gasolina un 33%, la bombona de butano un 33%, la cuota de autónomos un 50%, y cuidado, que si no le paramos los pies al Gobierno, ¿hasta dónde van a llegar? Pero calma, que el Gobierno más social de la historia ha subido el salario mínimo interprofesional. Y, porque quede claro, en el Partido Popular ya les decimos que estamos a favor de que todo el mundo cobre salarios mínimos. Es más, estamos a favor de que todo el mundo cobre todo lo que pueda cobrar, muchísimo, pero no podemos dejar de lado que esta subida ha creado muchos problemas. Y no lo dice el Partido Popular, lo dice el Banco de España. Ha creado muchísimas consecuencias negativas y no voy a entrar hoy en ello. Pero ha quedado claro, y así lo han afirmado muchos organismos como el Banco de España, que es un arancel claro la contratación, y que el Banco de España calcula que la subida en el 2019 restó al menos 100.000 empleos. Y no lo decimos nosotros. Y dicho lo anterior, y por lo que respecta a su iniciativa, mire, se le pide al Gobierno que estudie y vea si encuentra soluciones. Yo no sé qué soluciones va a encontrar el comité de sabios al que se le encargue esto en el Gobierno. Yo no sé si van a pedirle a Sánchez que de repente que modifique el IPREM, que ya saben ustedes que se aprueba en los presupuestos generales del Estado una vez al año, pero igual se le piden. O que cambiemos los criterios de valoración de las subvenciones, que también podría ser, pero es verdad que todo esto parece ser muy atípico, porque estaríamos para un problema coyuntural buscando soluciones estructurales, y a todas luces parece ser que mataríamos moscas a cañonazos. Dicho lo cual, nosotros siempre decimos que votaremos a favor de cualquier iniciativa que favorezca a los aragoneses, y esta, aunque nadie tengamos claro qué es lo que se pide, por lo menos del Partido Popular no lo tenemos, como tiene un fumus bonus juris de que puede beneficiar a los aragoneses, ya le anticipo que votaremos a favor, y máxime si es para que el Gobierno de Aragón
estudie los efectos que puedan producir como red esta iniciativa, que la experiencia dice, señor Martínez, que ya podemos esperar sentados a que estudie este Gobierno, sobre todo si es para filosofar. Muchísimas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martínez, en su exposición de motivos no hablaba usted ni de Colacao ni de vaqueros. De lo que hablaba era del salario mínimo interprofesional y del IPREM. Y ya le han explicado, creo que el resto de portavoces, cuál es la no relación entre uno y otro. Este 2022 y por segundo año consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha subido los dos principales indicadores económicos, el salario mínimo interprofesional y el IPREM. Y eso, sin duda, es una buena noticia y así lo es y así lo entendemos los socialistas. El salario mínimo interprofesional ha subido este año hasta los 1.000 euros y ello, junto con la reforma laboral, supone la consecución de unas condiciones laborables más justas, más dignas y más decentes para los trabajadores. El IPREM ya en 2021 subió un 5% y este año ha subido también hasta el 2,5%, lo que se traducirá en una mayor capacidad de recursos para la concesión de ayudas. Por tanto, como decíamos, que ambos indicadores aumenten es una buena noticia. Mayor capacidad económica para trabajadores y mayor acceso para las ayudas para aquellas personas que cuentan con unas rentas más bajas. Por lo que consideramos que ambos indicadores más deberían de subir y ojalá esas subidas contasen con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Porque, como le adelantaba ya la señora Martínez, que se lo recordaba, ambas subidas, la del SMI y la del IPREM, no fueron votadas a favor ni por su grupo parlamentario, ni por el Partido Popular, ni tampoco por Vox. Estas medidas, la subida de ambos indicadores, se suman también a otras puestas en marcha, como el incremento del bono social, el ingreso mínimo vital o la puesta en funcionamiento del bono social térmico. Porque tanto el Gobierno de Aragón como el Gobierno de España han puesto en marcha medidas con una clara voluntad política de protección hacia las personas más vulnerables. Sí que me gustaría destacar, y esto se lo reconozco, que esta es una iniciativa propositiva y por ello ha sido fácil llegar con usted a un acuerdo y tras ese acuerdo, tras esa transacción a la que hemos llegado y que ha aclarado un poco el fin de esta iniciativa, o eso hemos querido entender, pues tras ese acuerdo, como le digo, el Grupo Socialista sí que votará a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Pasamos pues a votar la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 62, ningún voto en contra, una abstención. Por tanto, queda aprobada dicha iniciativa. Entiendo, porque no lo hemos comentado, que con la... Perdón. Perdón, entiendo. Lo que sí que no se ha hecho es, entiendo que, lógicamente, con el texto transaccional que todos ustedes habían llegado de acuerdo, que es lo que se me había olvidado previamente. ¿Necesitan alguno de ustedes? Si no, volvemos a votar. ¿Conocemos la transacción todos? Perfecto. Explicación de voto. Izquierda Unida. O sea, yo me he abstenido muy consciente de lo que he hecho. El voto transaccional, o sea, el acuerdo transaccional al que han llegado ustedes, pero yo no, implica reconocer que el SMI es un problema para las familias que están en situación de vulnerabilidad, porque en el fondo no puede condicionar las ayudas. Y eso es lo que dice. Independientemente de que se estudiará, podrá ser, a ver si... Bueno, da igual. El SMI tenía que haber salido de la propuesta concreta, porque no es en ningún caso por la subida del salario mínimo interprofesional, por lo que hay situaciones en las que ahora mismo hay personas en situación de pobreza laboral que no pueden acceder a ayudas, sino, vuelvo a decir, por el IPREM y por los requisitos de acceso a las ayudas, que son cosa distinta. Y si eso se cambia, se cambia. Pero lo que no podemos hacer es achacar a la situación que deviene del incremento de los precios del coste de la vida al SMI, que no tiene nada que ver.
Por eso yo le había hecho una propuesta de transacción al proponente que al final no se ha votado, cambiar SMI por incremento del coste de la vida. Pero bueno, en cualquier caso no lo he votado negativamente porque creo que es necesario una revisión del conjunto de las ayudas para garantizar que tienen el alcance que tienen que tener y evitar situaciones de pobreza y sobre todo prevenirla. Gracias. El Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario Vox. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Pues agradecer a todos aquellos que han votado a favor e incluso a los que lo han intentado. Mire, yo después de 7 años me he dado cuenta de varias cosas. La primera, lo tengo que reconocer, pues a lo mejor no es que sea una de mis virtudes la redacción de las iniciativas. Visto lo visto, lo siento, pero tengo que reconocerlo. Entiendo que después de 7 años también todos entenderán, muchos de los que están aquí entenderán que mi ánimo siempre es el de negociar. Y hay otra cosa a la que no he aprendido, se lo tengo que decir de verdad, y esa especie de desconfianza y ese mirar de reojo las iniciativas y que al final uno lea lo que no está escrito. Vamos a ver, señores del Gobierno y señores de la izquierda, es que en ningún momento en esta iniciativa Ciudadanos está diciendo que esté en contra de esa subida del salario mínimo interprofesional. Es que a mí ustedes no me lo dirían nunca. Yo dije que no era el momento, que es distinto. Pero una vez que se ha producido la subida del salario mínimo interprofesional, obviamente hay una serie de situaciones que hay que corregir. Y esa era toda la intención de esta iniciativa. Me alegra haber podido transmitírselo, aunque haya sido negociando y en el estrado, y por tanto que haya salido adelante, porque de verdad creo, y se lo digo de corazón, de verdad creo que hay que analizar si algunas familias en este momento, por esa subida del salario mínimo interprofesional, se han quedado fuera. Porque creo que tenemos que solucionar, es un problema que les hemos generado, obviamente, y de buena fe creo que sin quererlo. Muchas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Grupo Parlamentario Socialista. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 180-22 sobre la modificación del Real Decreto 6/2022 de 29 de marzo, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, para lo cual el señor Sanz tiene la palabra. Señorías, volvemos a hablar de planificación energética. Será ya, como decíamos, más de 12 las iniciativas parlamentarias llevadas por este grupo a este Parlamento en los 2 últimos años, pero no solo de Izquierda Unida. Ha habido más iniciativas, hace poquito debatíamos una, que afectan a un sector fundamental, emergente, de gran importancia en nuestra economía, en el nuevo modelo productivo, para garantizar la neutralidad climática en un horizonte 2030 imprescindible, pero para esa fecha ya se dice que se prevé, según preveía la Ley de Cambio Climático, una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42% y una generación de energías renovables en el total de la energía producida del 74%. Bien, bueno, objetivos importantes, pero esta pretensión no puede hacerse siguiendo el crecimiento desordenado, acelerado y sobre todo de aquellas instalaciones que tienen más afecciones, que son más grandes, y hablo de parques de unas dimensiones tremendas. Hemos debatido mucho para avanzar hacia un modelo más distribuido, más planificado y más democrático, que es la propuesta que tiene Izquierda Unida desde hace ya muchas décadas. Esta formación política es una firme defensora de las energías renovables, pero sobre todo en el marco de la transformación de un sistema eléctrico profundamente oligopólico que desde luego tenemos que reformar para garantizar el acceso al derecho a la luz, pero sobre todo para democratizar ese sector. Decía, no solo Izquierda Unida es la entidad, es la organización que ha traído esas propuestas, también, por ejemplo, el Consejo de Protección de la Naturaleza salió en el otro debate, pedía planificar, pedía moratoria, pedía coordinación, mejorar la vigilancia ambiental, establecer medidas correctoras, tener en cuenta a los agentes del territorio y recordaba que proteger el paisaje legalmente es necesario. Hace más de un año, estas Cortes aprobaban la primera iniciativa precisamente para impulsar la planificación en materia de ordenación territorial de los recursos energéticos, a propuesta de Izquierda Unida, que no daba otra cosa que traslado a una iniciativa ciudadana que exigía precisamente esta cuestión de la mano de la moratoria que ya había pedido el Consejo de Protección de la Naturaleza y que no pudo ser.
No pudo ser a pesar de que sobrepasamos objetivamente la planificación propuesta, ese Plan Nacional de Energía y Clima y también lo contenido en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, tal y como nos informó el director general de Energía en una de sus comparecencias. Hemos superado el porcentaje de energía consumida renovable marcada en los objetivos. La red eléctrica ya ha rechazado hasta 17 gigavatios por saturación de nodos de evacuación y hasta el 80% de los puntos de conexión están saturados. En este escenario seguimos con solicitudes, seguimos sin planificación y se siguen arbitrando y desarrollando herramientas legislativas que favorecen todavía más ese desarrollo rápido y desordenado que implica más afecciones, por lo tanto implica más contestación y hace que lo que tiene que ser una solución esté empezando a generar serios problemas. Y esto es lo que nos preocupa a los firmes defensores de las renovables y del cambio del modelo energético que requerimos. Que lo que tiene que ser una solución acabe siendo un problema y que acabemos todos y todas teniendo que recordar renovables sí, pero no así. Y eso es lo preocupante, señorías. El último error, que a nosotros nos parece un error en el marco de un Real Decreto que contiene medidas imprescindibles, positivísimas, pero estas cuestiones que afectan a la energía son un error que puede incrementar este tipo de problemas. Hablamos del Real Decreto 6 del 2022, que se convalidará en próximas fechas, en el que se pretenden acelerar estas grandes instalaciones rebajando los requerimientos de protección ambiental, sustituyendo el procedimiento de impacto ambiental por uno más abreviado para aquellas instalaciones de hasta 75 megavatios en el caso de ser proyectos eólicos y de hasta 150 megavatios en el caso de ser plantas fotovoltaicas. Es decir, hablamos de vulneración de dos principios importantes, de dos cuestiones importantes. El principio de no regresión, es decir, de no retroceso en las garantías cualitativas y cuantitativas de la norma ambiental. Y dos, el convenio de Aarhus en lo que respecta a la participación, que también se ve vulnerada cambiando este tipo de procederes. Por lo tanto, va a generar serios problemas jurídicos esta norma. Y no lo dice Izquierda Unida, y lo están diciendo ya los juristas especialistas en materia energética. No es legislación básica, es verdad, por lo tanto, simplemente permite a las comunidades autónomas pues ampliar este contenido de forma potestativa y, por lo tanto, también tenemos cuestiones que decidir aquí, aplicarlo o no aplicarlo. Izquierda Unida propone hoy que no lo apliquemos, pero también proponemos que instemos a Madrid, que instemos al Gobierno de la Nación a modificar los términos del Real Decreto y a corregirlo, porque da igual quién gobierne, señorías. Lo que no es bueno para el territorio, lo que no es bueno para las personas, lo que no es bueno para los paisajes, no es bueno. Y hay que recordarlo y sin miedo. Y por eso les pido que voten favorablemente a esta propuesta, porque es una propuesta necesaria que tiene que determinar también la voluntad de un territorio como es el aragonés de cara a garantizar esa planificación justa y esa planificación democrática que queremos para algo que tiene que ser una solución duradera y que realmente sirva para garantizar un cambio y una transformación de nuestro modelo productivo como son las energías renovables. Vuelvo a decir, firmes defensores de las energías renovables, pero necesidad de planificarlas, necesidad de democratizar el cómo se desarrollan y, sobre todo, de garantizar la máxima protección ambiental y la máxima participación a los actores que tienen algo que decir. Gracias. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Pues, señor Sanz, nosotros no tenemos grupo político en Madrid. No, yo lo digo porque al final es una norma que, como bien sabe, emana dentro de la potestad legislativa del Ejecutivo, que se instala en la provisionalidad, ya que está pendiente de convalidación o homologación, creo que hasta el próximo 3 de mayo, con lo cual eso dependerá del Congreso de los Diputados y, además, tienen ustedes mayoría para poder hacer decaer esa norma o hacer que se tramite como proposición de ley. Ojalá nosotros tuviéramos representación en Madrid. Aragón le iría también bien en ese sentido. Y en cuanto a lo que es el punto número 2, pues bueno, como usted sabe, nosotros dentro de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica, en uno de los puntos, en varios de los puntos, pero también en el 176, pues nos supeditábamos a promover e impulsar los proyectos de energías renovables, así como
insertarlos dentro de esa planificación y participación en lo que concierne a la red de transporte de energía eléctrica del año 2021 y 2026. En ese sentido, nosotros también, y mantenemos lo que aquí se ha dicho alguna vez por el propio vicepresidente, naturalmente, pues teniendo en cuenta también las realidades del territorio. Y como bien saben, el Departamento de Industria es parte sustantiva en lo que es la tramitación de dichos expedientes, pero también en materia medioambiental no es el organismo decisorio, es decir, pasa por varios departamentos dentro de lo que es el Gobierno, y todo lo que es la instalación de lo que es la instalación en este sentido de energía renovable, pues como bien esta queda supeditada a la declaración de impacto medioambiental, y a partir de los 50 megavatios pues depende del propio Gobierno de España. Gracias. El Grupo Parlamentario Vox, señor Morón, desde el escaño. Sí, señorías. En Vox siempre hemos apostado por el empleo de las energías renovables junto con la nuclear e hidráulica, a fin de aprovechar todos los recursos naturales que poseemos en España y así mejorar nuestra soberanía energética con el fin de bajar los precios de la electricidad. Dicho esto, hemos reiterado en esta Cámara ya en varias ocasiones que veíamos con preocupación la falta de planificación que se está realizando en el territorio con el despliegue de muchos macroparques que han provocado una fuerte contestación social y con razón por el impacto que tiene en muchos pueblos de Aragón. La independencia energética respecto a terceros países es fundamental para conseguir bajar los precios de la luz y eso repercute, y es lo importante, en el bolsillo de las clases medias y trabajadoras aragonesas. Sin embargo, creemos que estos cambios no se pueden hacer contra las economías y la forma de vida de muchos de estos aragoneses. Por otro lado, el Real Decreto Ley 6/2022, al cual hace referencia el señor Sanz, esta iniciativa, está, como le han recordado, aún en tramitación parlamentaria y no ha sido aún convalidado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, la verdad es que carece de sentido el debate que usted nos plantea hoy, esta tarde, aquí. Su convalidación es un futurible y, por tanto, es una norma provisional. Pensamos que usted se ha precipitado, por decirlo de alguna manera. Debería al menos haber esperado a ver cuál es el sentido de la votación en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, y aun cuando estamos de acuerdo en regular la proliferación sin control de los parques eólicos y fotovoltaicos que amenazan nuestro patrimonio natural, no apoyaremos su iniciativa. Y no lo haremos porque no tiene ningún sentido que un partido que está en el Gobierno de la Nación y que ha aprobado este Real Decreto pretenda ahora enmendarlo en un Parlamento autonómico. Creemos que su partido al menos debería de mantener un poquito de coherencia. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. El Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, señor Sanz, compartimos el espíritu que le ha llevado a presentar esta PNL sobre la protección del medio ambiente en el territorio aragonés y ha explicado que se aprobó en marzo un Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Con esta nueva normativa, usted ya lo ha dicho, se modifica la evaluación ambiental para proyectos de energía renovables de grandes plantas fotovoltaicas de hasta 150 megavatios y parques eólicos hasta 75, suprimiendo los principios básicos de protección ambiental. Este Real Decreto creará un nuevo procedimiento para agilizar la tramitación de estos proyectos, así que se elimina la fase de información pública y consultas. La toma de decisiones se basa en herramientas diseñadas para fases tempranas en la evaluación de impacto ambiental. Supone una amenaza para los espacios de la Red Natura 2000, ya que solo exige el no ubicarse en el interior de esta, lo cual no implica la ausencia de impactos, y se introduce una gran diferencia de trato entre proyectos tramitados por el Estado mayores a 50 megavatios y aquellos tramitados por las comunidades autónomas, pese a ser de menor tamaño y, por tanto, con menor impacto ambiental. Así pues, estas modificaciones planteadas generan serias dudas en cuanto a la seguridad jurídica por incumplir los principios de evaluación ambiental amparados en las directivas europeas. Por tanto, este
nuevo procedimiento implicará un deterioro de la evaluación ambiental de estos proyectos por eximirlos de la evaluación de impacto ambiental único capaz de evitar o mitigar sus consecuencias negativas. Desde Xunta Aragonesista estamos de acuerdo en que las energías renovables constituyen uno de los pilares básicos de la transición energética que se debe acometer para lograr la descarbonización de nuestra economía en 2050, atendiendo a los compromisos adquiridos frente a la Unión Europea y el Acuerdo de París. Pero el ahorro temporal que se persigue se podría conseguir cumpliendo los plazos que ahora exige la normativa vigente. La urgencia de este trámite no garantiza la adecuada toma de decisiones para proyectos que tienen grandes impactos sobre biodiversidad, paisaje, comunidades locales o estructura territorial. Por ahorrar unos meses en su tramitación se pueden provocar afecciones que duren hasta 40 años, plazo previsto para la vida útil de estos proyectos, con lo cual, señor Sanz, apoyaremos su propuesta de modificación de los artículos que usted enumera en su PNL. Gracias, presidente. Gracias. El Grupo Podemos, señora Paredes. Gracias, presidente. Pues todavía estamos recuperándonos de las consecuencias de la pandemia y nuestro país, toda la ciudadanía en general, pues está sufriendo y teniendo que afrontar también las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y, sin duda, el Gobierno de España ha sabido reaccionar a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra en Ucrania, y el Real Decreto 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes dentro de ese marco del Plan Nacional para dar respuesta a estas consecuencias, contiene medidas muy importantes para proteger a las familias, a los trabajadores y trabajadoras y al tejido productivo. El mantenimiento de los ERTEs, destinando recursos públicos para costear salarios y cotizaciones sociales, incorporando como novedad que cualquier despido que se produzca por causas relacionadas con el incremento de los precios de la energía se considere injustificado. El Real Decreto 6/2020 también incluye una revalorización del 15% del ingreso mínimo vital, una limitación en la actualización anual de la renta de los contratos de la vivienda al 2%, la ampliación del bono social a la luz a 500.000 de personas. Sin duda son todas estas medidas importantes. Pero, centrándome en el objeto de esta PNL, también contiene medidas para afrontar los elevados precios de la energía y de los combustibles, todos ellos ligados a la instalación de proyectos de energías renovables. Y aquí sí que me gustaría hacer una pausa, incidir y celebrar la noticia que hemos conocido hoy, y es que España y Portugal han logrado un acuerdo para desacoplar el precio del gas de la factura de la luz, tal como defendíamos desde Podemos. Creo que en ese sentido estamos dando pasos importantes para ayudar tanto a las familias como trabajadores, como autónomos y pymes. Más allá de reconocer la importancia de todas estas medidas en su conjunto, para contener los precios de la energía, para impulsar la transición energética, que sin duda tiene que pasar por la transición a las energías renovables, debemos avanzar para esa descarbonización, para alcanzar la neutralidad climática. Esta transición puede ser un foco generador de empleo, y si esa transición se lleva a cabo con pequeños proyectos, avanzando hacia la soberanía energética, que reviertan en el territorio, que no choquen con otros sectores económicos ya implantados y, por supuesto, sostenibles medioambientalmente, esta transición puede hacerse en el sentido adecuado. Desde el Acuerdo de París en 2015, nuestro país ya se comprometió a reducir las emisiones de efecto invernadero y avanzar en la lucha contra el cambio climático. Para salir de la crisis durante la pandemia, la Unión Europea condicionó las ayudas a la transición verde y digital. La guerra en Ucrania no nos debe desviar de esa hoja de ruta. Por eso creemos que si el motivo de esta transición es ecológico, esta transición no puede hacerse flexibilizando las evaluaciones de impacto ambiental. Agilizar nunca puede suponer dar pasos atrás. Y lo que plantea este Real Decreto en cuanto a la determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables, nosotras creemos que en este aspecto el Ministerio de Transición Ecológica está retrocediendo. Así que en esa modificación de los artículos que usted plantea, nosotras votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Bernés.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Sanz. Hace 2 semanas el Gobierno de España publicó estas medidas, una de sus artículos nos trae usted en esta PNL. En principio, debido a la guerra de Ucrania, se intentaba reducir la dependencia que tenía España de la energía por causa de la guerra y, bueno, pues estos artículos van hacia eso, hacia reducir los plazos, hacia reducir los trámites burocráticos de los parques renovables y no van a más. En principio, así nos quedamos y eso es por lo que debemos apostar. No se está diciendo nadie que se salten las leyes y que salten unas obligaciones medioambientales, solamente que se agilicen los trámites burocráticos y que se reduzcan a la mitad y que el silencio administrativo sea positivo en lugar de negativo. Hasta allí, no hay más. Toda la industria renovable de las infraestructuras que incluyen la geotermia también, la hidráulica, etcétera, todo lo que permita generar energía renovable, usted sabe que lo lleva solicitando, lo lleva pidiendo hace tiempo. Y sobre todo esto va dirigido también a la Administración, a las administraciones que incumplen sistemáticamente esos plazos legales a los que está obligada la Administración. Pues se retrasan, porque usted sabe los problemas que tienen los técnicos en estos momentos de responsabilidad. España tiene una dependencia energética brutal y compramos en estos momentos energía nuclear a Francia y estamos comprando gas a Argelia. Gracias a las maniobras del Gobierno de España, por otra parte, en el que usted tiene un ministro, bueno, pues los españoles vamos a tener que pagar más por el gas que va a subir en breve. Por lo tanto, y en eso estamos de acuerdo todos, necesitamos dejar de depender energéticamente del exterior. Tenemos en España una fortaleza y unas características favorables para el desarrollo de nuestras energías renovables. Este Real Decreto lo que hace es beneficiar y poner en valor a las renovables. Solo reduce los plazos administrativos, lo agiliza los trámites burocráticos. Es decir, los departamentos que gestionan las licencias, si usted sabe, de actividad para las infraestructuras renovables en ocasiones incumplen esos plazos legales. El sector está indefenso, ya que el Gobierno se ha dado cuenta, con estas medidas lo que se hace es nivelar esa falta de recursos y esa falta de interés en desarrollar todas las energías renovables. Todo el sector viene solicitando esta modificación para poder cumplir los plazos de descarbonización, que es en lo que estamos todo el Parlamento. Y, sobre todo, como he dicho, reducir la dependencia energética con el exterior. Le voy a decir una cosa. Usted está yendo contra una ley de su propio nacional, que le recuerdo que están gobernando. Dígaselo usted a ellos, no venga aquí con esto. También le digo, para una cosa que hacen medio bien, déjelos, no interrumpa. Claro, recuerde, cuanta más energía renovable haya, más barato es el precio de la electricidad. Y usted sabe, si no también se lo voy a recordar, hace unos días el precio de la energía bajó sustancialmente. ¿Por qué? Porque ese día, justo en ese día, se cubrió toda la demanda con renovables. Así que ténganlo en cuenta y por lo menos traigan iniciativas que ayuden al consumidor. Por cierto, ese ministerio que ustedes ocupan, que no penalicen. Muchas gracias. Gracias. El Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanz, esta mañana nos hablaba usted de coherencia. Pues bien, presentan una iniciativa que es pura incoherencia en la que ustedes instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a modificar un Real Decreto que ustedes mismos han aprobado, porque ustedes forman parte, y se lo han recordado y se lo vuelvo a recordar yo, forman parte del macrogobierno del señor Sánchez. Señor Sanz, son partícipes de ese Real Decreto y ahora mismo piden, el mismo partido pide el mismo partido que apoyó esas medidas pide que se haga algo diferente. Esto parece el mundo al revés, señor Sanz. No quieren carbón, no quieren gas y ahora tampoco quieren agilizar los trámites burocráticos, que son muchos en nuestra legislación vigente. Algo que siempre que no ponga en riesgo el medio ambiente hemos defendido que se haga y hemos pedido en esta Cámara. Mire, con todo respeto, señor Sanz, creo
que han enfocado muy mal el tema. Siempre que se cumpla con la normativa medioambiental vigente, el problema no es que se instalen energías renovables. Usted mismo lo reconoce en su exposición de motivos, lo ha dicho aquí, son imprescindibles para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la descarbonización. El verdadero problema, el problema real, es la falta de ordenación y la falta de planificación para la implantación de esas energías renovables, algo que debería haber hecho el Gobierno del señor Lambán y que no ha hecho. Porque con una buena ordenación sabríamos dónde se pueden colocar esas energías sin que haya impacto al turismo, sin que afecte al desarrollo por el que apuesta cada territorio, por el que apuesta el territorio y además generando nuevos recursos en el territorio. Mire, el procedimiento del artículo 6 no tiene carácter básico y, por lo tanto, solo será aplicable a la Administración General del Estado. Las comunidades la podrán aplicar o no. Y en nuestro caso tenemos una ley de prevención y protección ambiental que establece una tramitación muy exigente y, por tanto, para introducir ese nuevo procedimiento en los proyectos de competencia autonómica deberá modificarse la ley aragonesa. Y en caso de modificarse la ley aragonesa en el ámbito de sus competencias, el INAGA, el órgano ambiental, seguirá interviniendo, valorará las afecciones correspondientes y redactará un informe de determinación de la afección ambiental o, por el contrario, determinará que el proyecto se someta al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental. Mire, nosotros entendemos que con estas medidas no se pone en riesgo el medio ambiente y siempre será el órgano ambiental, el INAGA, quien tenga la última palabra sobre si esos proyectos cumplen o no cumplen las exigencias y los requisitos medioambientales de nuestra ley. En cualquier caso, sí que me van a permitir, sí que resulta curioso, y es que ese macrogobierno del que ustedes forman parte, señor Sanz, justifique estos dos artículos en un Real Decreto pendiente de convalidar por la guerra en Ucrania, por el tema de costes energéticos, cuando realmente deberían haberlo hecho hace un año, cuando el coste de la luz hace un año se multiplicó por 4 y entonces no hicieron absolutamente nada por fomentar la instalación de energías renovables. Mire, como siempre, actuando a destiempo, tarde y mal. Como habrá podido entender, votaremos en contra de su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, usted es como Ortega y Gasset. Esto no, renovables sí, pero no así. La utopía del siglo XXI. La verdad es que no sé cómo lo quiere hacer, sin alternativas y sin propuestas. Hoy ha traído aquí una iniciativa como si fuera el último jinete del apocalipsis, como si fuera el único salvador del territorio, pero solo lo hace para enredar y para crispar a los ciudadanos, llena de oportunismo político. Por ello, para nuestro grupo parlamentario son muy importantes los paisajes, pero aún lo son más los paisanajes, que son los que realmente cuidan, conservan y vertebran el territorio. No le quepa la menor duda que para los socialistas apoyaremos y respaldaremos las decisiones que se tomen por los habitantes de cada uno de los municipios. Y esa es la finalidad de este Real Decreto, la apuesta clara y decidida del Gobierno por situar a las personas en el centro, democratizando la energía. Se ha puesto de manifiesto que es necesario hacer frente a la crisis energética que estamos viviendo, tanto con medidas fiscales como con medidas estructurales, fomentando el autoconsumo y promoviendo la integración de nuevas tecnologías renovables que permitan reducir el precio de la energía, favoreciendo así al consumidor. Ya se lo han dicho aquí, esta norma es de ámbito estatal, elaborada por el Gobierno de España, del que usted, su grupo parlamentario, también forma parte. Además, cuenta con representantes en el Congreso de los Diputados para trasladar sus aportaciones. Se las ha trasladado ya al ministro Garzón y, señorías de Podemos, ¿ustedes se las han trasladado a la señora Yolanda Díaz? ¿Pero de verdad creen que poniendo placas en los tejados y reduciendo el consumo de eléctrico se solucionaría el problema energético?
El Gobierno de Aragón apuesta por las energías renovables siempre y cuando el territorio así lo decida. Y así lo ha puesto de manifiesto en la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica y también en el acuerdo de investidura, respetando la normativa y las directrices marcadas por la Unión Europea. Este texto legislativo agiliza los plazos, pero en ningún momento dice que no deben cumplir con los requerimientos medioambientales establecidos en la normativa vigente. En este sentido, el señor Lambán ha sido claro y ha reiterado en numerosas ocasiones que el Ejecutivo aragonés va a ser estricto en el cumplimiento de la normativa vigente. Y ya para finalizar, me gustaría invitarles a una reflexión, como dice el señor Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Debemos perseguir la del ecologismo desde el mayor de los pragmatismos, porque no tendremos una segunda oportunidad de frenar lo que estamos obligados a frenar. Nos estamos jugando el futuro de nuestra tierra y de todas las generaciones venideras. Señor Sanz, nunca antes se ha llevado a cabo una transición energética, por lo que nadie está en posesión de la verdad. Señorías, nuestra posición es clara. Preferimos equivocarnos que ponernos a tocar el violín mientras se hunde el Titanic. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Soler. Pasamos a votar la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 9, en contra 54 y ninguna abstención. Por tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto, Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, para agradecer a los grupos que han apoyado la iniciativa algo tan básico y fundamental como decir, porque, señora Soler, lo que contiene ese decreto es que las instalaciones de hasta 150 megavatios en unos casos y 75 en otros van a tener que dejar de hacer una evaluación de impacto ambiental, que es una cosa distinta a lo que van a pasar a hacer, que es un estudio abreviado. Y hay una diferencia importante entre un procedimiento y otro. Un procedimiento garantiza unos estándares determinados y otro no. Incumple el convenio de Aarhus en lo que respecta a la participación ciudadana. Incumple el principio de no regresión en materia ambiental que determina la normativa europea. Y no lo dice Izquierda Unida. No lo dice Izquierda Unida. Miren, pocas lecciones de coherencia. Lo incoherente sería aquí callar la boca como han hecho todos ustedes cuando han gobernado y su partido en Madrid decía determinadas cuestiones y aquí tenían que callar. Construir democracia significa también participar desde abajo y decirle a la gente, decirle a los que están gobernando en Madrid que no estamos de acuerdo y, por supuesto, si tienen alguna duda, se lo adelanto. Izquierda Unida, en cuanto esto se tramite y si se tramita como proyecto de ley, que espero que así sea, lo enmendará. Y cuando a mí me dicen que hable con mis ministros, yo le puedo decir a usted lo mismo, señora Soler, que hable usted con su ministra de Transición Energética, a ver qué piensa de este punto del Real Decreto. Y no creo que sea lo conveniente. No creo que sea lo conveniente. Señor Guerrero, yo espero que, como es potestativo del Gobierno de Aragón la aplicación de esta norma en Aragón, no la apliquen. Y por eso les pedía que se posicionasen políticamente. Y no lo ha hecho. Bien, no pasa nada. Pero eso es lo que yo le pedía. Porque es su partido, además, el responsable en materia energética. Y pocas lecciones de coherencia, señor Romero. Gracias. Pocas lecciones de coherencia. Muchas gracias. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, nada más. Simplemente para que hablen con sus ministros en Madrid. Gracias. Grupo Parlamentario Vox. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Sí, señor Sanz, mire, nosotros creo que se lo he dejado muy claro. Nosotros lo que queremos es que se haga bien, que se ordene, que se planifique y que se agilice dentro de todo el cumplimiento de la normativa medioambiental, que no es poca. Y a usted
lo que le pediría es que se aclararan ya de una vez. Lo que les ocurre es que no encuentran su sitio y quieren protagonismo. Eso ya lo sabemos, pero no se puede ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, que es lo que les está pasando. Hable con su ministro, porque tenía la oportunidad de no haber votado eso y probablemente no hubiéramos tenido que debatir esta proposición no de ley. Hágalo, hágalo. Y eso sí que es coherencia. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soler. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, dejen de poner palos en la rueda y hable con su ministro, que nosotros ya hablamos con los nuestros. Y otra cosa le voy a decir. Lo que ustedes quieren es que no se implanten estos proyectos en los municipios en los que sí que queremos que se implanten. Mire, le voy a decir una cosa. Al lado de mi zona, en el maestrazgo de turolense, pues al lado, en la Comunidad Valenciana, en el Sports, hace más de 15 años se instalaron en casi todos los municipios parques eólicos. Han generado empleo, que ya estoy harta de tanta demagogia diciendo que no generan empleo y que no asientan población. Mire, una noticia reciente. Renomar frena la despoblación en el Sports y arraiga más de 70 proyectos de vida. Y por eso es lo que estamos luchando nosotros. Luchamos por la despoblación. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Soler. Debate y votación de la proposición no de ley número 186-22 sobre medidas para paliar la crisis socioeconómica en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, el señor Oroz tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. La verdad que cuando la economía va bien, cuando las familias tienen prosperidad y oportunidades y cuando hay estabilidad, yo creo que gobernar, que gestionar, es más o menos sencillo. Pero cuando las cosas vienen mal dadas, cuando hay crisis, cuando las familias se empobrecen, cuando no hay oportunidades, es entonces cuando gobernantes y cuando políticos debemos demostrar si estamos o no a la altura de nuestros ciudadanos, a la altura de nuestro país o a la altura de nuestra comunidad. España está viviendo una crisis sin precedentes. A 2 años de pandemia hay que sumar el agravamiento por la crisis de Ucrania, la creciente inestabilidad social y económica por la subida de los precios, que ha hecho que las familias se empobrezcan y las empresas pierdan competitividad. Hoy amanecíamos con una noticia: los precios industriales se han incrementado un 40% en el último año y obviamente las familias, después de ese IPC al 10,7, son un 10% más pobres. Marzo negro para Aragón, 10,7 de IPC. Una de las 3 comunidades donde más han subido los precios, 9 décimas por encima de la media española. Y en estos momentos, las familias y las empresas aragonesas, lejos de iniciar el camino a la recuperación, están mostrando un claro retroceso. Y es en estos momentos, es ahora, cuando estos gobiernos, tanto nacional como autonómico, tienen que demostrar si están o no a la altura de las circunstancias y tienen que tomar medidas para mitigar una escalada de precios que sirvan, por un lado, para garantizar a los sectores productivos especialmente afectados que puedan continuar con su actividad y puedan mantener el empleo, y por otro lado, que las familias puedan pagar, puedan llegar a fin de mes y que esas familias que hoy están casi en riesgo de pobreza no entren en los círculos de pobreza y aquellas que son vulnerables puedan subsistir. Como toda solución, el Gobierno de España plantea un decreto del 29 de marzo de este año, aún por convalidar. Ya veremos qué ocurre con ese decreto, que desde luego no cumple su compromiso de la Comisión de La Palma, el compromiso de bajar los impuestos, y simplemente son parches que desde luego no ayudan o no van a ser suficientes como para ayudar a las familias. Y los expertos ya adelantan que esas medidas del 29 de marzo, como mucho, bajarán un punto la inflación. Pero no solamente lo opinan los expertos, es que si uno pregunta a los ciudadanos, y es una encuesta muy reciente, ¿saben lo que opinan de esas medidas de Sánchez? El 80% critican la lentitud del Gobierno a la hora de reaccionar con respecto a la inflación, y el 74% creen que las medidas adoptadas son insuficientes. Es que ni siquiera los votantes de Sánchez creen ya en su gestión y en su palabra. Y ante esa pasividad, inacción e incapacidad para acertar,
El Grupo Parlamentario Popular hemos presentado a lo largo de estas semanas, y seguiremos haciéndolo, numerosas medidas que no solamente son planteadas por nosotros, sino que además están contrastadas con economistas, apoyadas por la COE y por 9 de cada 10 españoles que piden una bajada de impuestos con carácter inmediato. Creemos que hay que devolver el esfuerzo a los ciudadanos, creemos que hay que dar oxígeno a las familias y por eso apostamos por una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal. Lo repito, selectiva, inmediata y temporal. Que se racionalice el gasto. 1.500 asesores y altos cargos, 22 ministerios, 60.000 millones que se podrían reducir. Yo creo que es indecente y creo que es necesario que se reduzca ese gasto improductivo y, desde luego, que se dedique a las familias y a las empresas. Rediseñar los fondos europeos, agilizar su ejecución con criterios justos y transparentes. El Gobierno de España ha ejecutado el 27% de sus MRR, el 27%, y en el caso de Aragón no llega ni al 17%. Reformas y medidas para incentivar la actividad económica y rectificar la política energética y apostar por una transición planificada, proporcionada y justa. Porque así, sinceramente, no se puede seguir, porque el Gobierno de España tiene que rectificar y tiene que reaccionar. Y por otro lado, no todas las comunidades autónomas van al mismo nivel de rapidez, no todas han respondido igual a la crisis, no todas han planteado ya paquetes de medidas para mitigar esa inflación. Y en este caso, aparte de SODIAR, el Gobierno de Aragón no ha hecho ni una sola medida que ayude a mitigar, que ayude a las familias, que ayude a las empresas para poder soportar esta asfixia. Y por eso pedimos, por un lado, un plan de reactivación fiscal. Espero que no vengan con el mantra de que es imposible bajar impuestos porque hay que pagar los servicios. Les voy a poner un ejemplo. Andalucía, señora Martínez, no me lo cuente después. 3 años bajando impuestos, 280.000 nuevos cotizantes y más de 850 millones extra de recaudación. Y por otro lado, un plan de choque con medidas eficaces para las familias y para el tejido productivo. Los aragoneses lo que les piden es que despierten, que se dejen de triunfalismos ante el fracaso, que se dejen de prejuicios ideológicos y que escuchen no solamente al Partido Popular, sino que escuchen también a los propios ciudadanos que están ya más que hartos. Y entonces, en ese momento, demostrarán si están o no a la altura de las circunstancias, si están o no a la altura de sus ciudadanos, si están o no a la altura de nuestra comunidad. Si lo están, en este caso, podrán contar con el apoyo del Partido Popular y podremos ir juntos de la mano para intentar que este país, para intentar que nuestras empresas y nuestros ciudadanos puedan soportar que se empobrecen un 10% y que sus gobiernos en estos momentos no tienen la capacidad para darle solución. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Ros. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, señor Martínez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ya me habría gustado hablar detrás de usted, señor Sanz, se lo puedo asegurar. Que hubiera bajado usted antes. Vamos a ver qué es lo que decía. Mire, yo creo que la respuesta a esto, señora Ros, se la ha dado ya esta mañana a la ministra Montero, con ese desparpajo que te caracteriza. Ha dicho cuál es uno de los motivos o cuáles son los motivos por los que cree que el Gobierno de España no puede bajar los impuestos a los que menos ganan en este momento. Y la verdad es que yo ya no sé si es desparpajo, es que me parece algo inaudito. Porque la señora Montero, señores del Partido Socialista, señores de Junta, señores de Izquierda Unida, señores de Podemos, ha dicho que si los españoles, por el hecho de que se les bajan los impuestos, tienen más dinero en el bolsillo, es malo para la inflación. Y se ha quedado tan ancha. Inaudito. O sea, hace 5 segundos estábamos discutiendo acerca de qué es lo que pasaba con el salario mínimo interprofesional, las subidas indiscriminadas, de las que nosotros lo único que decíamos era si el momento no era el momento, y con esas no había ningún problema, no producen inflación. Pero si lo que se hace es bajar los impuestos para que los españoles tengan un poquito más de dinero en el bolsillo, entonces el problema ya es otro. Entonces el problema ya es otro. Esto es muy típico de la izquierda. Y es el reparto de las cargas a los empresarios, que son los que tienen en este momento, los que han tenido que sacarse las castañas del fuego, buscar soluciones para poder pagar esos salarios que se les ha subido por ley, pero cuando al Gobierno de España se le dice vas a ingresar un poco menos para que puedan vivir mejor los que menos tienen y, por lo tanto, te vas a tener que apretar el cinturón o buscar soluciones ingeniosas, entonces no. Entonces ya, cuidado, porque si hacemos eso,
vamos a disparar la inflación, que está poco disparada ya. Por lo tanto, ya, señor Ros, creo, vuelvo a repetirle, como lo acabo de explicar, que nosotros obviamente votaremos a favor, pero creo que la ministra Montero ya da órdenes a toda la izquierda de este Parlamento para que a usted le voten que no. Nos parezca mejor o peor los motivos por los cuales lo hacen. Hay un punto en el que nosotros le hemos planteado una enmienda. Es el segundo, acerca de rectificar la política energética bruta, en la que lo que hemos querido ha sido remarcar que lo que hay que hacer es seguir trabajando con centrales nucleares. La verdad es que podríamos aquí eternizarnos en un bucle, en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es una cosa sorprendente, ¿no? Que no es más que la consecuencia de que muchas veces nos dedicamos en política y en la gestión a tratar de, pues paliar los síntomas en lugar de curar la enfermedad. Podríamos estar intentando, ¿o de qué se trata esto? Vamos a aumentar los bonos para el suministro eléctrico. Vamos a intentar que todo aquel que no le llega para pagar la luz pueda pagar más. Por lo tanto, el Gobierno de España, en este momento, lo que necesita, o el Gobierno de Aragón, lo que necesita son más impuestos. Como el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España necesita más impuestos, pues no podemos bajarlos. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola continuamente. ¿Por qué hay que lanzar? ¿Por qué o cómo rompemos ese círculo vicioso? De la luz, y eso les puedo asegurar que solo se puede hacer en este momento de una forma para ahora y para el futuro, que es impulsando las centrales nucleares. Lo sabemos absolutamente todos. Aquellos que dicen que no, lo único que tendrían que explicar aquí muy claro, muy claro, es quién va a pagar el coste de todo lo que están planteando, el coste de que en este momento no tengamos centrales nucleares o se pretenda prescindir de las centrales nucleares que vienen. Les voy a decir quién lo va a pagar. Señores de la izquierda, precisamente los que menos tienen, porque a los que más tienen les aseguro que este problema no es el que más les preocupa. A los demás sí. Muchísimas gracias. Gracias. Grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Martínez, he de decirle que usted a mí no me ha sorprendido para nada, o sea que tampoco hay mucho que decir. Yo no sé si yo hubiera hablado antes y le hubiera sorprendido, creo que tampoco. Creo que tampoco. Y es más, miren, yo entiendo que ustedes tengan que plantear en su hoja de ruta permanentemente, porque es el momento de debatir cómo queremos, como decíamos esta mañana, reconstruir nuestro país y desde qué paradigmas. Y ustedes trabajan para lo que trabajan. Y yo entiendo que ustedes vienen aquí a defender, como acaba de hacer el señor Martínez con una vehemencia inusitada para un representante del pueblo, los intereses de determinadas empresas. Y digo de determinadas empresas porque normalmente quien puede cumple, pero desde luego hay quien no cumple. El otro día leía una encuesta que decía que el 51% de las empresas había trasladado los costes de incremento de las materias primas y de la energía al precio final del producto, pero que tan solo el 26% había subido los salarios. Ya no decimos a los niveles inflacionarios, sino un poco. Bueno, hay sobre el debate a día de ahora, y lo digo porque este planteamiento que propone la derecha yo creo que hay que superarlo ya y hablar del debate de fondo que nos afecta a todos y a todas, que es cómo tenemos que responder como sociedad a una situación como esta, compleja. Hay un debate ahora mismo que desde luego no pasa por bajar impuestos y dar ayudas, sino por abordar cómo repartimos las cargas de forma justa. El señor Martínez, de una forma u otra, lo ha puesto encima de la mesa. Y no podemos caer en la trampa de considerar que un pacto de rentas, entendiendo ese pacto de rentas como cargar a la espalda de los trabajadores y de las trabajadoras el coste de esta crisis, es la solución. Y no podemos tampoco entender que es a costa del medio ambiente como vamos a superar los problemas que tenemos en materia energética, porque los problemas que tenemos en materia energética fundamentalmente devienen de un sistema que está diseñado para los intereses concretos de un oligopolio. Y es así, señorías. Y no lo dice Izquierda Unida, lo dice la historia y los beneficios. Y eso es así. Y no podemos tampoco decirle a la ciudadanía que recortar implica mejorar su situación. Porque hay dos cuestiones fundamentales que garantizan el reparto de la riqueza y la redistribución de la misma. Una, que se reparta cuando se produce, vía salarios, algo que a ustedes no les gusta porque consideran que nunca es el momento. Y dos, mediante unos servicios públicos fuertes que hay que financiar. Y aquí se ha hablado de 60.000 millones de gasto superfluo.
a mí me gustaría preguntarle también a la proponente si incorporan el gasto superfluo, por ejemplo, los gastos de la Casa Real. A nosotros sí que nos lo parece. Pero yo le quiero recordar que España ingresa el resto de lo que podía ingresar si nos comparásemos con la eurozona. Ya sé que a ustedes estas cosas no les gustan, pero lo que deberíamos hacer ahora es afectar debidamente, impositivamente y de forma justa a quienes se han enriquecido durante la pandemia, que no lo dice Izquierda Unida, lo dice, como decíamos esta mañana, alguien tan poco bolchevique como el Fondo Monetario Internacional, o garantizar una cobertura en materia de servicios públicos que garantizase la vida digna de las personas más vulnerables. Pero eso tampoco es lo que persiguen. Y si lo persiguen, lo quieren hacer de forma coyuntural, y eso es lo que Izquierda Unida no comparte. Le quiero decir, señora Orós, que no me gusta tampoco el abuso del catastrofismo que caracteriza las exposiciones de motivos que ustedes ponen encima de la mesa y que recuerda a otros tiempos de políticas en este país. Creo que la situación es lo suficientemente grave como para sentarse a hablar desde el rigor, y en ese sentido yo creo que es necesario un gran consenso que nos permita, primero, que ese pacto de rentas no carga sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo que no acabamos desfiscalizando el país y recortando en derechos fundamentales por la vía de mermar la capacidad de los servicios públicos. Gracias, señor Sanz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el hecho de que se ponga en marcha esa declaración realizada en la Conferencia de Presidentes de marzo del año 22 en cuanto a implementar medidas urgentes, pues naturalmente así es, y nos gustaría que se pusieran en marcha. Imaginemos que además se pondrá en marcha. De hecho, ya hoy tenemos una buena noticia, independientemente naturalmente de quién gobernara. En este caso, la propia ministra hoy anunciaba de que hay un acuerdo con la Comisión Europea después del encuentro de la señora Rivera con el ministro de Portugal, el señor Duarte, en donde pues, se va a fijar, vía acuerdo con la Comisión Europea, de ese precio alrededor de entre 40 y 50 euros megavatio en cuanto alrededor del gas. Eso es una buena noticia, al final hay que ponerlo en valor, y yo creo que nos tenemos que alegrar todo. De hecho, nosotros ya defendíamos que cualquier tipo de solución y de medida respecto al Gobierno de la Nación se tenía que intentar y se tenía que tomar pensando en Europa, en concordancia con la Unión Europea, y yo creo que tenemos que celebrar todo lo que sea aliviar las cargas alrededor, en este caso alrededor del precio de la energía, pues está bien. En cuanto al Gobierno de Aragón, pues ya lo saben, al final nosotros también nos basamos, más allá de implementar activamente lo que es el presupuesto del Gobierno de Aragón, no solo a nivel de protección ni de escudo social, sino también de implementar cualquier línea de acción que fortalezca al tejido productivo, y luego poner en valor pues cualquier vía de Sodiar 7 millones de euros, Avalia 40 millones de euros, todo lo que tenga que ser o que tenga que implementar alrededor de la industria, de la energía, del turismo, pues nosotros en ese sentido lo apoyaremos. Y además, dentro siempre de esa, ha nombrado la COE, de esa estrategia de la reactivación social y económica que acordamos la gran mayoría de los grupos parlamentarios y que también se tomó de acuerdo con lo que son la patronal y los sindicatos. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora al Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta iniciativa comienza hablándonos de la reunión de presidentes autonómicos de La Palma. Para nosotros, en nuestra opinión, pocas soluciones se dieron allí, interesantes o ninguna. Entendemos que el único que pudo sacar algún tipo de rédito mediático, fue el propio Sánchez o el Partido Socialista, porque se pudo hacer esa foto aparentando una unidad que realmente pues, solo se favorece luego a las comunidades de siempre. Y también pues, parece que en las conclusiones nos vino a decir que todos los males y la inflación pues, eran culpa de la guerra de Ucrania. En Vox no esperábamos nada de esa reunión, con lo cual no nos decepcionó. Desde Vox vemos con buenos ojos algunos o la mayoría de los puntos de esta iniciativa, porque la verdad recoge los planteamientos de Vox, recoge los planteamientos que siempre ha defendido Vox. Nos parece que el Partido Popular empieza a sumarse a ellos. No sabemos si es por la instrucción de Feijóo de hacerse con los votantes de Vox
¿O hay algo de verdad en ello? Creo que hay de verdad. Por supuesto, en el tema de impuestos siempre hemos coincidido, pero hoy he oído lo de racionalizar el gasto y el tema de prejuicios ideológicos. Bueno, vamos llegando a algún punto, me parece. Entendemos que esto forma desde siempre, el tema de bajar los impuestos, parte de nuestro programa de Vox, que se puede ver desde el principio. Tenemos clara la necesidad de que se bajen para revitalizar la economía, mejorar el consumo, aumentar el consumo y mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Si bien no podemos olvidarnos de que el PP de Rajoy contribuyó a la existencia de muchos de los problemas que tenemos hoy. Sí, y además esos impuestos que dijeron en su programa que no iban a subir, pues se subieron todos, porque se subió el IRPF, el IVA y cotizaciones. No digo nada que no sea objetivo y ni se pueda comprobar. Ahora bien, como ya hemos repetido varias veces, esa bajada de impuestos no tiene sentido sin una bajada del gasto improductivo o político, que ahora también compartimos esa idea, tal y como recogen en su iniciativa. Desde Vox llevamos reclamando esto desde que nacimos políticamente y así está también en la Agenda España. Igualmente, desde Vox entendemos que la transición planificada, proporcionada y justa es lo que se debe hacer. Y coincidimos porque no puede hacerse de otra manera. Siempre hemos señalado que estamos a favor de cuidar al máximo el medio natural y de revertir las actuaciones que lo degraden. O sea, la bandera del ecologismo no pertenece a la izquierda. Nosotros no queremos para nada perjudicar el medio ambiente, lo que no queremos son lobbies y alarmismos climáticos, que es distinto. Siempre hemos apostado por las energías renovables y de ampliar ciclos de vida de las nucleares, que contribuyen a la soberanía energética de España por la que apostamos. Pero también hemos dicho que eso por sí solo no se puede realizar sin tener en cuenta la realidad económica y social que marca el ritmo de España. Los ritmos del cambio de modelo productivo y económico, señores del PP, no los puede marcar la Agenda 2030, de ninguna manera. Ningún español la ha votado ni ha votado los 17 ODS. Lo marca la realidad económica y social de los españoles. Y esto hay que entenderlo para no cometer grandes errores. Y voy terminando. Siempre hemos estado a favor de la transparencia, que también es una iniciativa con muchos puntos. Hemos estado a favor de la transparencia y de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los fondos europeos. Sin duda hay que agilizar los trámites y hacer que tales fondos lleguen a nuestras pymes y a nuestros autónomos principalmente, porque son los protagonistas de la creación de empleo y de la riqueza en España. Votaremos esta iniciativa a favor, como ya he anunciado. Gracias. Gracias, señora Arranz. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Martínez, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señora Orós, votaremos que no a su proposición no de ley. Creo que no le sorprendo, señora Orós, pero es que ustedes tampoco sorprenden porque vuelven a plantear las mismas medidas de siempre. Y es que a lo mejor con un cambio de discurso, introduciendo algún detalle, algún matiz nuevo, en alguna sesión igual hasta nos lo podíamos pensar. Pero es que le vuelvo a repetir, bajada de impuestos. Vamos a ver, si bajamos el IVA, que ustedes se abstienen cuando proponen bajar el IVA de la luz, pero también les parece mal intervenir el precio de la electricidad, con lo cual ustedes ¿a quién favorecen? ¿A las clases medias, a las clases pequeñas, a las clases pobres o al oligopolio energético? Pues mire, al oligopolio energético. Es que esto es así. Claro, venga, vamos a bajar el IVA. Entonces, dentro de 2 años, aquí tendremos menos ingresos a cuenta por la financiación autonómica. Eso es así, señora Orós. Y entonces, para mantener el mismo nivel de gasto público, tendremos que acudir a deuda que a ustedes también les parece mal. Con lo cual, todo eso que dicen de bajar impuestos, pues nada. Si modificamos nuestra capacidad normativa, si incidimos aquí en nuestra pequeña capacidad normativa en materia de tributos,
Pues bueno, la señora Susín esta mañana yo nos ha explicado en qué bajarían los impuestos, qué impuestos tocaría. Por cierto, si bajamos el impuesto de sucesiones, le afectaría a muy poca gente. Yo creo que como a 180 personas, con lo cual tampoco es para todos las bajadas que ustedes plantean. Pero bueno, vamos a pensar que nos volvemos locos y aceptamos la propuesta que hacía esta mañana la señora Susín y estaríamos en torno a casi 300 millones de euros de bajada. Más sumamos los que dice la Cámara de Cuentas, que digo yo que nos los tendremos que creer, que tenemos pocos ingresos por parte de la financiación autonómica para poder acometer el gasto público en sanidad, en políticas sociales, en educación. Ustedes reclaman muchas más carreteras de las que ustedes jamás quisieron hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, es que el problema es que ustedes están repitiendo a todas horas una falsedad, y es que no se está haciendo nada, pero nada más lejos de la realidad. Esta mañana se han aprobado 2 decretos. ¿Para qué? Uno, para agilizar la gestión de los fondos europeos, ¿vale? Y el otro, para que la obra pública, por los efectos de la subida de los materiales, no se vea perjudicada. ¿Eso es hacer algo o no? Ustedes lo que hacen es criticar. Otra cuestión que se está poniendo encima de la mesa, se ha incrementado en 7 millones de euros el Fondo Social. ¿Para qué? Para mitigar los efectos que pueda tener la guerra de Ucrania en el sector aragonés. Seguimos con más cuestiones. El pago de la luz y de la calefacción. Mire, yo ya me alegro de que les preocupe, porque cuando ustedes gobernaban, ¿sabe qué hicieron con el ingreso aragonés de inserción? Dejarlo de pagar. No se preocupen, que con las modificaciones que ha habido a través del decreto 6/22 aumentan el número de beneficiarios del bono social térmico y de la luz. Así pues, yo creo que ustedes tampoco pueden sacar pecho de que han protegido a las familias vulnerables. Y le puedo decir más, pero no le voy a decir más. Usted vaya, mire el BOA y podrá ver que hay, a través del Departamento de Economía, hay subvenciones por valor de más de 41 millones para activar la economía. Así pues, señora Orós, señorías del Partido Popular, ustedes sigan insistiendo en decir falsedades, pero eso no va a conducir a decir ninguna verdad. Gracias, señora Martínez. Grupo Podemos, señora de Santos. Nosotros tampoco vamos a sorprender, no vamos a apoyar tampoco la iniciativa. Señora Orós, como ya ha dicho, esto es repetitivo, pero además con poca creatividad y con poca mejora en la propuesta, con lo cual evidentemente es imposible apoyar si ustedes no mejoran, ¿no? Por ejemplo, en concreción, en cuanto a la redacción del texto, ¿qué es reducir el gasto improductivo para destinarlo a las familias? Por ejemplo, no se sabe qué es gasto improductivo, ya han hecho varias preguntas, a ver si lo puede concretar, entre otras todas las que se han comentado esta mañana, como por ejemplo el recién formado gobierno con Vox y esos cargos de altas retribuciones sin cartera, sin competencias. O sea, ustedes con su ejemplo destrozan su redacción. Pero también un detalle que me parece que hoy no lo hemos comentado, y mira que ya llevamos varios debates sobre impuestos, no hay peor medida de un gobierno autonómico ante sus ciudadanos que a estas alturas de la legislatura habrán rentado ya todos los que llevaban ustedes. O sea, los gobiernos de derechas regionales están todos reventados en plenas crisis. Creo que peor que eso, ya podemos subir, bajar impuestos, lo que queramos, pero abandonar más a los ciudadanos es difícil. Bueno, sigamos. Evidentemente proponen cosas que ya hemos debatido continuamente, proponen que bajemos los impuestos que ustedes subieron y cuando los bajamos no quieren que los bajemos, proponen que en vez de llevarse el negocio, el oligopolio energético, se lo lleven el negocio, el oligopolio energético, tal y como hicieron ustedes las leyes, para que se lo lleven ellos, pero mientras tanto pues que se recaude menos de
de las familias, que las familias tengan menos ayudas vía administración. En cuanto al modelo, evidentemente las recetas es que están muy debatidas ya todas. De política fiscal, lo que decimos, están ustedes pidiendo bajadas generalizadas y están dándonos los ejemplos, como hemos hablado esta mañana de Ayuso, en los cuales esas bajadas a las familias humildes les supone muchísimo menos dinero, evidentemente, que aquellas que ingresan mucho más, con lo cual son medidas que no apoyan a las familias que realmente lo necesitan. Proponen bajadas generalizadas de impuestos a todas las empresas por igual y no a los sectores que realmente lo necesitan y que paguen más los que más están recaudando en tiempos de crisis. Evidentemente es necesaria una reforma del modelo fiscal y de financiación autonómica, pero ustedes cuando gobiernan no las acometen. Sí que las acometen solamente para favorecer a los que más tienen. Ustedes utilizaban los ERES para despedir a la gente, nosotros utilizamos los ERTES para proteger a la gente. Hicieron reformas laborales que destruían los derechos sociales, nosotros modificamos las reformas laborales para blindar esos derechos sociales. Ustedes trabajan la intentan bloquear que las nuevas políticas europeas que hemos conseguido de acompañamiento con dinero público a esa transformación económica para acompañar a las familias a la recuperación, intentan bloquearlas y ahora intentan que no se aceleren los procesos para una buena gestión de las mismas. Ustedes han intentado continuamente bloquear cualquier movimiento que suponga favorecer a las empresas de las familias más humildes y solamente piensan en las grandes. Por ejemplo, los ICOs que ustedes pusieron con grandes intereses para la banca privada y nosotros con los SODIAR estamos dándolos de aquella manera que las empresas no van a tener que pagar intereses. Están diciendo muchas mentiras, se les ha dicho ya, la inflación no se regula con bajada de impuestos, el incremento de la recaudación del Gobierno de Aragón no se debe a la inflación o a los impuestos autonómicos, solo un 1,7%. No, ustedes dicen que no se está haciendo nada, ya hemos hablado de más de 2 leyes, 3 decretos y un montón de publicaciones continuas y debates en esta Cámara y siguen diciendo que no se hace nada, dicen que no hay información y tienen todo publicado y sin embargo nos avalan las cifras, el Fondo Monetario Internacional y todo lo que es la realidad de cómo se supera una crisis comparando cómo han estado ustedes gestionando la anterior. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señor presidente. Vea, señor Arranz, la afinidad con el Partido Popular, que incluso la portavoz que ha presentado la iniciativa lleva los colores corporativos, con lo cual, pues bueno, independientemente de las cuestiones que ustedes lleven, señora Orós, con todo el cariño, es un placer volver a debatir con usted. Esto recuerda a las series cuando cambian de temporada y empiezan en el primer capítulo. Previously, anteriormente, es decir, ustedes aquí han hecho una compilación del conjunto de iniciativas que de manera reiterada sobre los mismos argumentos y los mismos posicionamientos están intentando situar. Usted hablaba de 9 de cada 10 españoles, de las propuestas que ustedes tienen. Miren, el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón han estado trabajando en unas situaciones absolutamente duras, dificultosas, con complejidades y muchas veces en soledad, no solamente en el Parlamento de España, sino también cuando ha tocado salir a la Unión Europea a solicitar esos fondos europeos, a pelear por una política energética, a topar los precios, por ejemplo, el del gas, que ya tenemos un acuerdo con Portugal, y en tantas circunstancias. Ustedes con esta iniciativa me recuerdan, hablando de series y de las nucleares del señor Arranz, aquella serie de Los Simpson, que no sé si les gusta, que en la temporada 2 había un capítulo en el que Bart y Lisa le decían constantemente a su padre: nos llevas a salpicamas, nos llevas a salpicamas, nos llevas a salpicamas, es decir, repetían hasta la saciedad durante todo el capítulo el mismo mantra, una circunstancia que ustedes, sin vestirse ni tener la piel de color amarillo, repiten hasta la extenuación. Miren, ¿qué ha hecho el Gobierno de España? El apoyo después de las iniciativas con la guerra de Ucrania, el tema de la energía que ha estado trabajando. El Gobierno de Aragón ha pedido reutilizar esos fondos para que inviertan en las empresas, esa revisión de las condiciones en el ingreso mínimo vital, la moratoria para los préstamos del
ICA, pero a su vez el Gobierno de Aragón ha trabajado, por ejemplo, en algunas cuestiones de fiscalidad diferenciada, como la Ley de Dinamización del Medio Rural. Ha trabajado también en el decreto de las medidas de contratación, la legislación de los fondos Next Generation, esos que a ustedes no les gustaban y iban a hablar mal de su país fuera de nuestras fronteras. Ha adelantado el pago de 33 millones de la PAC al 7 de abril, del cual 32.000 familias se benefician. Entre otras cuestiones también tienen un fondo de 18 millones. Ha habido medidas desde el punto de vista social, el ingreso aragonés de inserción, el ingreso mínimo vital, más de 16.000 potenciales beneficiarios en aquellas políticas que pueden redundar en la mejora de aquellas cuestiones sociales que tienen que ver con la vulnerabilidad desde el punto de vista energético. Ustedes hablan del gasto improductivo, un día ya hablaremos de lo que es el gasto improductivo en la Comunidad Autónoma de Aragón, en este Gobierno y en muchos sitios. La gente que se dedica al servicio público y los que aprueban una oposición y se dedican a la función pública, lo que hacen es trabajar. Ya les tocará volver a gobernar alguna vez. Hablan de las incidencias respecto a las empresas, 7 millones desde Sodiar, 40 millones desde Avalia. Los datos del paro, los datos de empleo, oigan, que no es un planteamiento satisfactorio. Sí que los hechos demuestran que ha habido una disminución del 27,46% en el paro registrado, más de 16 convocatorias, 41 millones de euros. Trabajo en todos y en cada uno de los campos, señora Orós. Es que ustedes vienen aquí tranquilamente y dicen que no pasa nada, que no se hace nada, e insisto, como la primera de las intervenciones que hemos hecho en la mañana de hoy. Estamos ante un Gobierno, el Gobierno de Aragón, un Gobierno que gobierna, que toma decisiones, que está cerca de la sociedad, de los sectores productivos y de aquellos que peor lo pasan, y eso significa tomar decisiones políticas en aras del interés público y no de economistas o de 9 de cada 10 españoles, sino del 100% de los aragoneses, y eso es en lo que nos ocupamos. Si no había quedado claro, desvelaremos que el voto del Grupo Socialista no va a poder ser positivo. Gracias. Señora Orós, para fijar su posición con respecto a la enmienda. Aceptaremos la enmienda del Grupo Ciudadanos fundamentalmente porque en estos momentos tenemos clarísimo que esa transición tiene que ser planificada, justa y programada, y desde luego las nucleares van a ser necesarias para poderlo hacer de una manera que no sea abrupta y que no rompa también las necesidades de los aragoneses y los españoles. Entonces pasamos a votar la iniciativa con la incorporación de la enmienda de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 31, en contra 33, ninguna abstención. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida no. Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta, Grupo Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Martínez. Sí, únicamente, presidente, para agradecer a la señora Orós el que haya tenido a bien introducir aceptar la enmienda que plantea mi grupo parlamentario. Muchas gracias. Gracias. Grupo Popular, señora Orós. Pues en primer lugar, para agradecer a los grupos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa, y en segundo lugar, para adelantarles que seguiremos insistiendo. Que, como comprenderán, que las familias y las empresas aragonesas sean por un lado más pobres y por otro lado menos competitivas porque tienen unos costes inasumibles y que este Gobierno no haya hecho nada, pues seguiremos insistiendo. Es curioso, señor Sanz, que hable de que somos catastrofistas. ¿Qué pasa? Cuando gobierna la izquierda somos catastrofistas y cuando gobierna la derecha lo que ustedes dicen es la verdad. Hay mucha más pobreza, hay muchas familias en vulnerabilidad, hay muchas empresas y pymes que están sufriendo y desde luego de catastrofismo nada. Y si no, pregunte a Cáritas o pregunte al Banco de Alimentos, que sale una noticia bastante preocupante para prevenir la pobreza severa. Escuchándoles a ustedes, que han dado datos, han dado cifras, me doy cuenta de que cada vez menos van ustedes a la calle. Cada vez menos hablan ustedes con la gente. Cada vez menos ustedes hablan con los autónomos. Se nota que la estabilidad de los gobiernos, en este caso el de Aragón, es la del acomodo. La del acomodo. Gobiernos estables por el acomodo. Y nada más. Y por último, me gustaría decirle al señor Arranz que me alegro de que coincidamos, pero mire, es que en este caso el que se acerca a nuestros postulados son ustedes. Y si no, tiren ustedes de hemeroteca. Y le voy a poner solamente un dato con respecto a la reducción del gasto improductivo. Cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2011, había 250 asesores del señor Iglesias. Muchos de ellos no pasaban jamás por el despacho. Lo redujimos a menos de un tercio.
Y seguimos en esa línea. En esta ocasión el Gobierno alemán se ha cortado un poquito más, pero vamos, también hay margen. Hemos pasado de 60, no llegaba a 60 en el año 2015 a casi 100 en lo que llevamos de legislatura y por tanto hay margen, mucho margen. Pero el mayor margen lo tiene el señor Sánchez. Solo tiene 370 asesores en la oficina de Moncloa y supone de gasto para todos los españoles más de 50 millones de euros. Seguiremos insistiendo en rebajar impuestos de manera selectiva, temporal y bien discriminada, porque son necesarios, y desde luego les pido a todos, incluido al consejero de Hacienda, que por correo electrónico les pasaré el plan económico que hemos planteado. Es una vergüenza que Sánchez lo haya metido en la tituladora sin ni siquiera leerlo. Ahí está el diálogo, la capacidad de negociación y el remar todos juntos, y que también lo lea el señor Pérez Anadón para que sepa por dónde van los tiros, que creo que uno lo sabe. Muchas gracias, señor presidente. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gracias, señor Sada. Pues algunos de los datos positivos, señor Auror, de los que hemos podido hablar, y le digo, siempre trabajando para mejorar las situaciones y sobre todo de las personas más vulnerables o de los sectores productivos que peor lo pasan, pero parte de esos datos tienen mucha responsabilidad, pues señores como el señor Iglesias, del que usted ha hablado, o el señor Lambán, del que usted también ha hablado. Mire, yo no sé si el señor Arranz se acercaba mucho hoy a ustedes. ¿Saben a quién se acercaron los señores de Vox este fin de semana en la segunda vuelta de las elecciones francesas? A Le Pen. A ver si tenemos todo el mundo claro en este Parlamento y en el sistema político que nos hemos dotado en España cuál es la ideología, qué planteamientos defendemos todos y cada uno de nosotros, cuál es nuestra política de pactos y cuáles son los valores y los fundamentos de la democracia liberal que estamos dispuestos a defender. Porque aquí, con un tono cordial que todos tenemos, detrás de los programas, detrás de las actitudes, existen también ideologías, maneras de entender la sociedad y de entender el país, y aparentemente lo que ustedes hoy han presentado en esta iniciativa es que no solamente están satisfechos con las circunstancias de compartir en determinados momentos gobiernos o apoyos puntuales con Vox, sino que ya lo dan por hecho. Yo les invitaría a la reflexión, y si usted le manda al señor Anadón un correo electrónico con esa serie de circunstancias para estudiar, pues me permitirá con afecto que le envíe por correo electrónico una biografía sobre la última historia del siglo XX y del siglo XXI, y lo que supone pactar, lo que supone las visiones de país y lo que supone también tomar políticas activas con el Gobierno de Aragón, precisamente para solucionar todas las cuestiones que usted planteaba. Muchas gracias. Gracias. Debate y votación de la proposición no de ley número 192-22 sobre la convocatoria de una línea de ayudas para fomentar la eficiencia energética en los autónomos y pymes que se dedican a actividades como el comercio, el turismo o la hostelería. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa, señor Gracia, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy presentamos a estas Cortes de Aragón una iniciativa parlamentaria que tiene por objeto fomentar la eficiencia energética de los establecimientos de sectores estratégicos como la economía, el comercio, la hostelería o el turismo. Y lo hacemos con la convicción de que estos autónomos, estas pymes, puedan hacer las inversiones necesarias en sus negocios que les permitan ver significativamente reducida la factura de la luz o del gas ante esta subida exponencial de los precios de la energía. Todos somos conocedores de que estos sectores, el comercio y turismo, la hostelería, son fundamentales para la economía aragonesa. Generan riqueza, empleo de calidad y además son fundamentales para la vertebración del territorio. Son autónomos, son pymes, son familias aragonesas que vienen sufriendo desde hace 2 años problemas ajenos a la gestión de sus establecimientos. Problemas que han dado como resultado que muchos de ellos a día de hoy hayan cerrado sus puertas. Y es muy triste que hayan cerrado o tengan que cerrar sus puertas porque el Gobierno no les deja trabajar con normalidad o por la desastrosa política energética que viene desarrollando el Gobierno de España. Decisiones políticas que están provocando que muchos de estos negocios tengan que pagar la luz 4 veces más cara. Miren, en el año 2021 todos estos negocios vieron cómo el precio de la energía pasaba en el mes de enero de 70 euros el megavatio hora, a 252 euros el megavatio hora. A día de hoy, señorías, hoy
El precio del megavatio está en 273,78 euros. Y este año 2022, además, han visto cómo el precio del gas se incrementaba en un 200%. Por ello, ante esta situación excepcional, con una inflación disparada en Aragón, somos la tercera comunidad de España con más inflación, se deben tomar medidas que garanticen la sostenibilidad de estos sectores estratégicos y del mantenimiento del empleo. Miren, ayudar al comercio, al turismo o la hostelería es ayudar a las clases medias aragonesas, porque son estas clases medias las que trabajan principalmente en estos sectores. Un autónomo o una pyme que levanta cada día la persiana no se le pueden pedir ni más esfuerzos ni más sacrificios, porque llevan demasiado tiempo viendo sus ingresos mermados. Llevan demasiado tiempo viendo cómo cada día son mayores los gastos que deben asumir para poder mantener abiertos sus negocios. Por ello es necesario que desde el Gobierno de Aragón se apoye a estos establecimientos estratégicos para que puedan ver reducida la factura de la luz o del gas. Por todo ello, les instamos desde el Partido Popular a que creen un bono energético PYME. Un bono energético que consiste en la convocatoria urgente de una línea de ayudas por importe de 4 millones de euros y que, si ustedes lo consideran oportuno, puede ser ampliada con objeto de financiar las inversiones necesarias para reducir los costes energéticos de estos establecimientos del turismo, la hostelería o el comercio. Lo que se pretende es subvencionar elementos de iluminación tanto interior como exterior, la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas, el reemplazo de equipos como lavadoras, neveras, hornos por otros más eficientes, equipamiento también en sistemas de climatización o agua caliente y, por último, también en domótica. En resumen, señorías, inversiones que les ayuden a reducir de forma efectiva su recibo de la luz o el gas entre un 20 y un 50%. Y esperamos que aprueben esta iniciativa. Esperamos que la aprueben porque no pueden seguir dando la espalda a los problemas que sufren los aragoneses. Con una inflación que supera el 10%, no pueden seguir anclados en este inmovilismo. Y es que deben tomar decisiones, y las deben tomar con urgencia. Es que, señorías, para eso les han votado, para que resuelvan los problemas de los aragoneses. Es que eso es gobernar. Gobernar no es aquí a criticar a gobiernos anteriores. Gobernar tampoco es aquí, como han hecho hace poco, a burlarse de las iniciativas que presenta el principal partido de la oposición. Me parece muy triste. Me parece muy triste que se burlen de estas iniciativas con la que está cayendo, con la inflación que tenemos, con el incremento de los costes de la energía, de los combustibles, de los alimentos. Venimos a hacer propuestas y ustedes vienen aquí, como Gobierno, a reírse. Miren, desde el Partido Popular seguiremos aportando ideas y seguiremos haciendo propuestas para ayudar a los sectores que están sufriendo las consecuencias de esta escalada de precios sin precedentes. Una escalada de precios que está poniendo en riesgo a nuestro tejido productivo y al mantenimiento del empleo. Miren, ustedes se pueden reír también de esta iniciativa, pero, por ejemplo, el Gobierno gallego ya ha puesto en marcha esta línea de ayudas por un presidente que lleva 4 mayorías absolutas. Por todo ello, espero que ustedes aprueben esta iniciativa y, si no, pueden seguir riéndose mientras los aragoneses siguen sufriendo las consecuencias de sus políticas. Gracias, señor Gracia. Turno del resto de grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Gracia Suso, ¿cuántas medidas tomaron ustedes para apoyar a los autónomos o a las pymes? Ninguna. 4 millones. Hace 10 minutos pedían bajar impuestos. Hemos empezado esta mañana con un debate que ustedes proponían que Aragón dejase de recaudar 350 millones de euros. ¿De dónde sacamos los 4 millones, señor Gracia Suso? ¿De dónde se rebaja para garantizar esos 4 millones? Hombre, del impuesto de sucesiones que ustedes rebajaron, si lo recuperásemos, igual llegábamos incluso hasta 10 veces más de lo que proponen. Pero como seguro que no están de acuerdo con eso, ¿verdad, señor Gracia? Si no hay recursos de dónde sacarlo,
¿Qué tocamos? La sanidad, la educación, las políticas sociales, la sociedad de Motorland, Aramón. ¿Qué? ¿De dónde sacamos? No, porque hay que priorizar, señor Gracias Uso. Hay que priorizar. Y es una cuestión importante esto de priorizar. En política es importante. Fíjese si es importante, que era la excusa que ustedes ponían permanentemente. Por eso nunca jamás ayudaron a los autónomos y a las pymes cuando gobernaban. Porque priorizaban y ayudaban pues, a otros, a los bancos, ¿verdad?, a las grandes empresas eléctricas que redactaban leyes de las que hoy ustedes se quejan. Y eso es lo que ha pasado en este país. Por eso es normal, antes que tanto se hablaba aquí de la coherencia contra este portavoz, pues señalar dónde están las coherencias de cada cual. Yo, si usted hubiera defendido esto que está defendiendo ahora cuando gobernaba en el Madrid, pues bueno, hubiera dicho, pues, chapó. Pero no, señor Gracias Uso. Miren, y además, hostelería y turismo. Bueno, vamos a analizar quién necesita y quién no necesita. Este debate lo tuvimos al inicio de la pandemia. Este portavoz le decía que no valía café para todos. Vamos a analizar las cuentas. Yo he oído estos días a muchos directores y gerentes de asociaciones turísticas aragonesas hablando de un año histórico superior incluso al 2019. Vamos a ver si es necesario. Habla usted del comercio. Bueno, la afectación también es desigual, señor Gracias Uso, y usted esto lo sabe. Hay sectores que lo están pasando muy mal, como el comercio de proximidad, y hay otros sectores que incluso han incrementado las ventas, y eso usted también lo sabe. Quizá haya que implementar otro tipo de medidas que no son las que usted propone y que tienen que ver, por ejemplo, con el cuestionamiento del apoyo decidido a las grandes superficies comerciales que acaban con el comercio de proximidad o a la venta online y a sus gigantes a los que ustedes están absolutamente de acuerdo en poner alfombra roja allá donde se instalan. Porque eso también afecta al pequeño comercio y al comercio de proximidad. Pero es que además el Real Decreto aprobado tiene 6.000 millones de ayudas y luego 10.000 millones en créditos financieros, entre otras para estas empresas que también pueden optar a ellos. Pero es que además el presupuesto, este 2022, tiene 16 millones en la sección 19 y más, o sea, y 58 millones más que el anterior para transferencias a empresas privadas. Entre ellas ayudas para la eficiencia energética, para las instalaciones renovables y para el ahorro energético. Quizá lo riguroso sería ver si eso funciona, mejorarlo si no llega a donde tiene que llegar y ampliarlo si fuese necesario. Pero creo que esto no va de rigores, sino va de otras cosas. Así que evidentemente Izquierda Unida no votará su proposición no de ley. Gracias. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señor Gracias Uso, mire, la orden 119/2025 son 10 millones de euros. Multiplica por 2,5 lo que usted pide. Además, es programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pymes. Pero a partir de ahí existe el PRE con 7 millones de euros, la ayuda que le he comentado del programa de 10 millones de euros. También el PRE por debajo de municipios por debajo de 5.000 habitantes con 2,5 millones de euros. El programa de autoconsumo de eficiencia energética con más de 20 millones de euros. Y en definitiva, pues cerca de 50 millones de euros en ayudas para pymes. También para particulares, etcétera. Pero quiero decir, usted está hablando de 4 millones de euros. Por tanto, naturalmente, sabiendo que la situación ha sido complicada, como ha sido con la pandemia, como es actualmente con el tema de la guerra de Ucrania, pero ya se están implementando, además lo ha dicho el señor Sanz, un paquete de medidas importantes al respecto, pues bueno, yo creo que eso no es que no lo estamos haciendo por creces. Además, recientemente la Conferencia Sectorial de Turismo ha aplicado más de 7 millones de euros de los MRR para el sector del turismo, por ejemplo. En definitiva, entendemos que el fondo que usted busca es noble, pero no solo estamos haciendo eso que pide, sino que lo estamos superando con creces. Gracias. El Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Comenzaré mi intervención dirigiéndome al señor Villagrasa, porque ha invitado al Partido Popular a hacer una reflexión advirtiéndole de cuidar con quién pacta. Usted no ha escuchado lo que le quería decir mi compañero, por eso él ya no tiene el turno de palabra y por eso se lo digo yo. Mi compañero le estaba diciendo que es
Lo que sí que es indecente y vergonzoso es pactar con los herederos de ETA, con los comunistas y los filoetarras que se cargaron a gente de sus filas. Eso no tiene parangón, no tiene comentario. Suficiente. En el pecado llevan la penitencia. Hablamos de ayudas para autónomos, pymes, comercio, turismo, hostelería por la crisis energética. Comenzaré recordando dos de los datos que explican la gravedad del momento. Esa inflación de doble dígito, lo que supone para todos. Recordar además que en Aragón se ha llegado a un 10,7, lo cual es una barbaridad. Y además de esa inflación de doble dígito, el índice de precios industriales general, el que incluye la energía, que en el mes de marzo se nos ha ido a un 46,6% interanual. ¿Qué es lo que provoca? Que los precios de la energía han aumentado 18 puntos hasta el 134,6%. Y los precios de los bienes intermedios se incrementan hasta situarse en casi el 23%. Y lo que estos datos indican no solamente que la inflación es alta, sino que va a seguir subiendo a corto y a medio plazo, con lo que ese plan de ayudas económicas del Gobierno de Sánchez resulta completamente insuficiente y carente de realismo. En Vox apostamos por un paquete de medidas serias y no nos tragamos los anuncios, los titulares a los que nos tienen acostumbrados los socialistas y que luego quedan en nada. Un plan de ayudas que debería de llevar una rebaja de los peajes del gas, eliminación de impuestos de hidrocarburos o moratorias de pagos para negocios afectados por la crisis energética, como son estos sectores de los que estamos hablando en esta iniciativa: comercio, hostelería o turismo. Medidas encaminadas a dar liquidez real a corto y medio plazo a las empresas para que puedan mantener la producción y el empleo en este periodo inflacionario. Esta iniciativa no nos acaba de convencer, pero la incapacidad actual para dar otro tipo de respuesta, como es la bajada de impuestos, se antoja bastante complicado, debido a sus políticas económicas. La vamos a apoyar, entendiendo, como ya he dicho, que, aunque no es la mejor, el tiempo pasa, las empresas del sector terciario a las que se dirige, entre otras, no pueden esperar y estamos de acuerdo en que hay que inyectar liquidez, que hacen falta ayudas directas, como propone esta iniciativa, pero volvemos a recordar que estas ayudas no son gratis y que pagaremos con incremento de impuestos. Y para que no se quede con las ganas, no lo iba a decir hoy, pero para que el señor Lagüens no se quede con las ganas, iba a decir que lo pagaremos con incremento de impuestos hasta que el sentido común se imponga y se reduzcan los costes políticos e ineficientes, y voy a añadir, y acabemos con los chiringuitos, y no lo tenía en el discurso, hasta que se termine con el derroche infame de este Gobierno socialista, el Gobierno más macro administrativamente que se ha conocido en la historia de la democracia. Y cuando no entienden qué es, o le preguntaban a los señores del Partido Popular qué son o qué podemos entender por gasto ineficiente, yo se lo diré: una docuserie de 4 capítulos para blanquear la figura sobre Moncloa y el presidente Sánchez, con dinero público. Gracias. Gracias. Xunta Aragonesista, señor Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, señor Graciasuso, volvemos a debatir otra vez en este pleno sobre las ayudas para pymes, autónomos y empresas, y en este caso concreto para fomentar la eficiencia energética en el comercio, la hostelería y el turismo. Y quiero mencionar 2 cuestiones que desde Xunta Aragonesista consideramos relevantes. En primer lugar, en las crisis económicas que estamos viviendo se ha optado por unas decisiones políticas diferentes a la anterior crisis del 2008, donde se abogó por restricciones en el gasto público y recortes en servicios públicos básicos. Lo único que se logró fue ahondar más y más en una gravísima situación económica de miles y miles de personas. Y en segundo lugar, de lo que se trata es de usar los recursos económicos no como un mero salvavidas económico, sino como una palanca real de cambio en el modelo económico aragonés. Ya conocemos que a la gran crisis económica provocada por la pandemia ahora se suma la invasión a Ucrania, lo que ha traído consigo pérdidas importantes en innumerables empresas y establecimientos aragoneses. Y es verdad que
que muchos sectores están pasando por uno de los peores momentos. Por un lado, la crisis energética, que ha situado los precios de la luz en niveles nunca vistos, y por otro lado, la caída y la escasez de la producción, que ha provocado la falta de semiconductores. Desde bares y restaurantes, pasando por comercios, la industria textil, la cerámica, la automoción o el metal, hasta el sector primario, sin olvidar a los autónomos, ningún sector se ha librado de la escalada frenética en el precio de la luz. Pero, señor Graciasuso, son muchísimos sectores. Desde que apareció la pandemia, los gobiernos estatales y autonómicos han convocado una serie de ayudas, algunas de ellas están en vigor y que han servido para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y establecimientos, principalmente porque son básicas para una economía productiva y forman parte del tejido productivo que crea empleo y fija población. Pero parece que con el discurso que ha dado usted hoy aquí, que no se hace nada. Voy a mencionar algunas de las series de ayudas que desde que apareció la pandemia se han podido acoger diferentes sectores, entre ellos el comercio, la hostelería o el turismo. 2020, ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes. 2021, programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa también del sector industrial. Aún están en plazo las ayudas de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico de Aragón. También ayudas de programas para autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como implantación de sistemas térmicos renovables en sectores residenciales. Y, por último, la Conferencia Sectorial de Turismo ha asignado a Aragón 7,4 millones de euros con cargo a los fondos MRR destinadas al ahorro energético en establecimientos turísticos y de hostelería. Yo creo, señor Graciasuso, que sí que han hecho cosas que se están haciendo y, desde luego, lo que hay que hacer es que todas estas ayudas que seamos capaces de aprovechar hasta el último de ningún lugar de Aragón se quede atrás a la hora de salir cuanto antes de todas estas crisis económicas provocadas por la pandemia y por la invasión de Ucrania. Gracias, presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Prades. Gracias, presidente. Comparto con usted, señor Graciasuso, que las consecuencias de la guerra de Ucrania han sido un agravante más en las consecuencias de la crisis económicas y social provocadas por la pandemia. Pero creo que debo remontarme al inicio de la pandemia y recordarles que, gracias al trabajo del Gobierno de España defendiendo ante la Unión Europea el principio de solidaridad, mutualizando la deuda, se consiguió que buena parte de esos fondos que hoy estamos gestionando y poniendo en manos de los trabajadores y autónomos son subvenciones, muchas de ellas a fondo perdido, en lugar de préstamos, que es lo que ustedes hicieron. Y que, gracias a ese trabajo, hoy se han podido poner en marcha miles de millones de euros, muchos de ellos en ayudas directas, lo que ustedes aquí hoy están reclamando, para familias, trabajadoras y trabajadores, empresas, pymes, autónomos, y que pudieron hacer frente primero a las consecuencias de la pandemia y ahora a la de la guerra de Ucrania. 7.000 millones de euros en ayudas directas en el Real Decreto 5/2001, 6.000 millones de euros de ayudas directas en el Real Decreto 6/2022. Creo que está claro, conciso, no es publicidad, no son anuncios gratuitos, son medidas palpables, contantes y sonantes. Y creo que usted también debería conocer las diferentes convocatorias de ayudas que el Ejecutivo Autonómico ha puesto en marcha. Ayudas que todas ellas suman más de 60 millones de euros, que no discriminan entre sectores, algunas convocatorias específicas para actuaciones en eficiencia energética en pymes y algunas específicas para empresas privadas. Convocatorias a las que todavía pueden sumarse sectores estratégicos a los que va dirigida esta PNL, ya que la Orden 1524 de 2021 del Departamento de Industria todavía está vigente, dotada con 20 millones de euros y está destinada a incentivos ligados al autoconsumo, almacenamiento de energía con fuentes renovables, algo que sin duda sirve para reducir los costos energéticos. Y por último, se lo han dicho, se está elaborando la convocatoria de 7,4 millones de euros asignados a nuestra comunidad procedentes de los fondos MRR, esos que peleamos en Europa y que ustedes niegan a reconocer, y están destinados al ahorro energético en establecimientos turísticos y hostelería, lo que hoy debatimos aquí ahora. Unos fondos de los que podemos disponer porque ha habido un Gobierno progresista que ha sabido defender los intereses de nuestro país ante la Unión Europea y que ha demostrado que de las crisis se puede salir de otra manera. Los autónomos necesitan ayuda, mucho más apoyo, por supuesto, y las ayudas están aquí.
Pero pensando a largo plazo, más allá de la crisis que ahora nos afecta, pensando en el futuro de las autónomas y autónomos, a Podemos nos parece que la propuesta que hay ahora encima de la mesa del ministro Escrivá nos parece que está muy lejos de ser lo que los trabajadores autónomos necesitan. Hablamos con ellos. Dice que no hablamos con nadie, el lunes hablamos con ellos. Los autónomos deben cotizar por sus ingresos reales para que paguen menos los que menos ingresos tienen y hagan mayores aportaciones a aquellos que tienen mayores ingresos. Y las cotizaciones de los autónomos tienen que aproximarse lo más posible a la del resto de los regímenes de la Seguridad Social. Desde los gobiernos en los que formamos parte, como pueden comprobar, como les hemos detallado, se han activado todas las ayudas necesarias para afrontar la situación generada por las crisis que venimos encadenando, pero pensando a largo plazo, estamos trabajando con ellos de la mano, escuchando sus demandas y, desde luego, apoyándoles para que los autónomos, como un eje económico importante de nuestra comunidad, tengan un futuro más allá de esta crisis. Gracias. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Bernués. Gracias, señor presidente. Gracias, señor García Suso, por traer esta iniciativa sobre las líneas de ayudas energéticas para estos sectores importantes y estratégicos del comercio y del turismo. Leo simplemente dos titulares de la prensa de esta semana. El disparado precio de la energía pone en peligro la supervivencia del 26% de las pymes aragonesas y el 46% de las empresas sufre un encarecimiento de la electricidad de hasta un 50%. Todo ello lo establece la última encuesta de Cepyme Aragón. Ellos y nosotros establecemos que urge actuar y hay que hacerlo ya, con bajadas de impuestos o a través, desde luego, de ayudas directas, como lo está usted pidiendo, pero hay que hacerlo. Esta Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas ha protestado por la inacción de las instituciones ante el disparado precio de la factura energética y su repercusión en la actividad económica. Y esto es importante que lo sepan los partidos que están gobernando en estos momentos. Los empresarios han protestado, los empresarios están quejándose de la situación y de la inacción que están viviendo. Sectores como el comercio, como la hostelería, como el turismo, están viendo amenazados sus negocios de una manera importante debido a este excesivo aumento de los costes energéticos. El 46% de estas empresas encuestadas por Cepyme se ha visto incrementado el precio de su factura de la electricidad entre un 10 y un 50% y un 21% considera que ese aumento se sitúa casi un 75% de aumento con respecto al año pasado. ¿Ustedes saben lo que supone eso en términos de coste para una empresa? Hay que ser empresario y hay que ser autónomo para saber lo que hay que pagar, cómo hay que pagarlo y cómo se llega hasta final de mes. Y precisamente por eso tenemos la obligación de solucionarlo. Y por eso la iniciativa que usted ha traído es tan importante y es tan necesaria en estos momentos. Las pymes aragonesas están soportando en estos momentos, como pueden, esa subida de los precios de los combustibles, como pueden el precio y ese aumento de la energía. Desde luego, aunque 2 años de lucha de ellos vengan y están en riesgo en estos momentos la supervivencia de sus negocios, y el problema es que en el último año ha subido no solamente exponencialmente, sino de forma indiscriminada. Todo ello teniendo en cuenta que hay muchísimas de estas empresas que no saben si van a poder llegar a final de año con su puerta y su negocio abierto. Un reenfoque del sistema impositivo y que haya ayudas directas a los sectores más afectados es lo que reclamamos desde Ciudadanos. En primer lugar, una disminución de la presión fiscal, es decir, alivio fiscal para pymes autónomos. Y cuando esto no sea posible, ayudas directas, que es lo que ustedes están reclamando en su PNL. Por lo tanto, votaremos a favor de esta línea, porque estos partidos de la izquierda, y les miro a todos ustedes, no tienen ninguna intención de bajar impuestos, así que por lo menos estaremos a favor de estas ayudas directas. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Moratinos.
Gracias, presidente. Volvemos a debatir en esta Cámara de temas relativos a la subida de la luz y a sus posibles, las posibles medidas que se pueden adoptar. Y en este caso, dedicado a unos negocios concretos. Y yo voy a hablar sobre esto porque, señora Fernández, lo mejor que se puede hacer en esta Cámara es no responder a sus desagradables declaraciones, porque para el correcto funcionamiento de esta Cámara creo que lo que tenemos que hacer es debatir las propuestas desde la educación y desde el respeto. Y hablando de la PNL, estamos ante un tema complejo, del que no se puede hablar con ligereza. La subida de la luz y los efectos que esto tiene sobre las familias y sobre las empresas son difíciles de cuantificar, de valorar. Y sobre este tema se lleva ya meses trabajando, adoptando medidas desde el Gobierno nacional, desde el propio Gobierno de Aragón e incluso desde los ayuntamientos. Y a lo largo del día de hoy se han ido relatando en esta tribuna. Y esta vez ustedes, señor Graciasuso, ya no plantean su consabida bajada de impuestos, sino que plantean una línea de subvenciones, de ayudas. Y la verdad, señorías, que creo que no solo a mí, sino a todos los aragoneses y a las aragonesas les deberían explicar cómo hacen ustedes la multiplicación, en este caso no de panes y de peces, sino del dinero, porque rebajan impuestos, pero a la vez quieren que se den ayudas, quieren realizar inversiones, quieren mejorar servicios y hacer infraestructuras. Creo que lo que tienen que hacer es aterrizar y pisar el suelo. La subida de la luz es cierto que es una pésima realidad y hemos debatido de ello en muchas ocasiones. Igual que es una realidad paralela que nos encontramos en un momento de emergencia climática, en una lucha por la sostenibilidad del planeta y que las medidas tanto a nivel individual como a nivel colectivo que se adoptan en este sentido también son muy eficaces en reducir los costes energéticos. Y siguiendo esta línea de actuación desde el Departamento de Industria se vienen convocando diversas ayudas con cargos a los fondos MRR asignados a Aragón, con la finalidad de fomentar la eficiencia energética, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito productivo, con lo cual los sectores que usted plantean en esta PNL se han podido y se pueden seguir acogiendo a estas ayudas. Pero es que además nos consta que en ciertos ayuntamientos también se están dando este tipo de ayudas para los empresarios. Estamos hablando de que el Gobierno de Aragón ha otorgado una no desdeñable cuantía de más de 20 millones de euros, a los que hay que añadir 7,4 millones también a cargo de los fondos MRR destinados a ahorro energético. Y en este caso, los 7,4 destinados exclusivamente a establecimientos de hostelería y turísticos. Señor Graciasuso, gobernar es priorizar dentro de un contexto, de una situación en la que nos encontramos. Y en este caso, la priorización del Gobierno de Aragón últimos años y ha sido colaborar y ayudar al excelente tejido productivo que tenemos en Aragón. Más de 27 millones de euros en total destinados en este sentido, no solo a comercios, a turismo y a hostelería, sino a todo el sector productivo, porque hay que fomentar esa lucha contra el cambio climático. Gracias, presidente. Gracias. Pues procedemos a votar la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 31, en contra 33, ninguna abstención, por tanto decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida no. Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta, Grupo Podemos, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia. Sí. Gracias, señor presidente. Únicamente, señor Sanz, comentar de que usted comentaba de dónde sacar el dinero. Yo le voy a dar no una, sino varias soluciones al Gobierno. Mire, en primer lugar, de los 78 millones que tuvo que devolver el Gobierno de Aragón al Gobierno de España por gestionar de forma ineficiente esas ayudas del plan de solvencia empresarial. Lo pueden sacar también de los 10 millones de euros de más que cuesta a todos los aragoneses este Gobierno de Aragón en cargos y cargas, es decir, gente que no tiene un cargo pero tiene un sueldo. Y miren, lo pueden sacar también de los fondos europeos.
Y si el año pasado fueron capaces de sacar 38 millones para un plan de rescate para la hostelería, me imagino que este año, con este presupuesto tan expansivo, no tendrán problema en sacar 4 millones. Me parece lamentable, lamentable. Yo no sé si nos toman por tontos o nos hacen tontear. Porque, claro, nos vienen aquí a hablar todos de una serie de convocatorias que ustedes sacan en ayudas y es que encima no se las saben. Mira, han sacado 6 programas para la instalación de placas solares y almacenamiento energético para distintos sectores. Nada que ver con lo que hemos presentado. Se han dejado las instalaciones de regadío, que también las han sacado, unas ayudas, lo saben, pero bueno, estos establecimientos no tienen que regar sus negocios, ¿eh? Y por otro lado, dicen ese bono energético PYME y para gran sector industrial, es lo que se han dejado, es para el sector industrial, es para equipos y procesos industriales, señorías. A día de hoy no tienen ni una sola línea de convocatorias como la que ha pedido el Partido Popular para el comercio, la hostelería y también el turismo. Señorías, por lo tanto, lamentable. Ustedes no tienen previsto ayudar a estos sectores. Gracias. Sectores, sí, gracias. Y acabo ya. Es una explicación de voto, se lo digo siempre a todos. Pues muchas gracias, señor presidente. No ayuda el presidente ni ayudan ustedes. Gracias. Ay. Grupo Socialista, ¿no? Antes de comenzar con el último punto, les comunico que se han retirado para este pleno la interpelación que viene en el orden del día como número 20, como número 21, otra interpelación, y las preguntas 23, 29, 30 y 31. ¿De acuerdo? Pues acometemos con el debate y votación de la proposición no de ley número 193-22 sobre medidas a aplicar para reducir los costes energéticos y mejorar la eficiencia energética en los hogares más vulnerables, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señora Orós, tiene la palabra. Si al descender de lo general a lo concreto, este Gobierno es más empático, es más responsable y conseguimos al menos que en este caso apoyen la iniciativa. La verdad es que en la anterior iniciativa que he presentado, ha sido bastante palpable esa cerrazón y esos prejuicios que tiene el cuatripartito para no negociar nada, para no plantearse de que tal vez hay medidas que no pertenecen a la zona de la izquierda a nivel ideológico y que pueden ser sensatas y pueden ser de sentido común. El señor Suso tampoco ha tenido suerte y la empatía y la responsabilidad del cuatripartito tampoco es para los autónomos y para las pymes y por tanto voy a ver si consigo que al menos para las familias y para los consumidores vulnerables y especialmente vulnerables ustedes sean más empáticos, sean más responsables y apoyen esta iniciativa. El bono social eléctrico y el bono social térmico, que el Gobierno vende como un éxito, no es tal éxito. Solo llega a 1 de cada 4 personas, consumidores vulnerables y especialmente vulnerables. A 1 de cada 4. Y no es eficiente porque como las facturas han subido por 4, aunque ahora se financia más porcentaje, el 60 y el 70, desgraciadamente, al ser mucho más altos los costes, los recibos, estas familias vulnerables tienen que pagar más. Además, y esto ya lo dijimos al principio, el nuevo sistema de tarificación, el de los tramos, hace que esas familias vulnerables, y estoy hablando de pensionistas con pensiones bajas, estoy hablando de personas dependientes, estoy hablando de enfermos crónicos, estoy hablando de familias pobres, lo tengan mucho más complicado porque ellos no se pueden adaptar a esos tramos de valle y, por tanto, si sumamos que no tienen la capacidad porque el bono social eléctrico y térmico no llega a todos, a 1 de cada 4. Si sumamos además que los tramos más baratos tampoco son ajustables a sus necesidades, tenemos que tener en cuenta que algo tenemos que hacer desde el Gobierno de Aragón. Es verdad que aunque tarde, el Gobierno de España el 29 de marzo aprobó el Real Decreto sin convalidar, vuelvo a insistir, sin convalidar y en la cuerda floja, en el que por fin
se automatizaba la renovación del bono eléctrico. Ustedes bien saben que el térmico va asociado al eléctrico y, por tanto, por fin era una renovación automática. No se olviden, en el año 2021 Aragón perdió 6.500 personas beneficiarias del bono social eléctrico y, por tanto, del térmico, porque no fueron capaces de renovar por el exceso de burocracia. Y además van a mantener ese descuento entre el 70 y el 70%, claro, hasta el mes de junio de este año. Y como les decía, ese incremento en los porcentajes no está siendo suficiente porque no ha sido capaz de amortiguar el impacto de la coyuntura desde el comienzo de la escalada hasta ahora, que ha multiplicado por 4 el recibo que tienen que pagar. El bono térmico, como saben, es automático, es decir, la persona que tiene el bono eléctrico puede acceder también al térmico, y es un programa de ayudas para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores vulnerables por el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina. La diferencia con el eléctrico, que lo pagan las eléctricas, y ya veremos que hay una sentencia del Tribunal Supremo que pone esto en duda, ya veremos lo que pasa con el eléctrico. El térmico lo paga el Gobierno de España y lo gestiona el Gobierno de Aragón. Por cierto, se pagó en enero del 22, cuando había que haberlo pagado en diciembre del 21. Y aparte de eso, no hemos encontrado nada por parte de este Gobierno que ayude eso a las personas y a los consumidores vulnerables y especialmente vulnerables, ni de carácter social ni de carácter energético. Y por eso lo que pide esta iniciativa, que es concreta, que es sencilla, que lo único que pretende es coayudar, que el Gobierno de Aragón coayude a los consumidores vulnerables y especialmente vulnerables, que por un lado se suplemente el bono social térmico con 100 euros para aquellos consumidores vulnerables y especialmente vulnerables. Y por otro lado, para que esas familias que tienen imposible el acceso a los electrodomésticos eficientes, imposible el acceso a poder cambiar sus ventanas, imposible el acceso a poder mejorar las envolventes de sus casas, se les habilite una línea específica. Porque miren, yo no les hablo de un plan Renove. Es que las familias vulnerables no pueden acceder al plan Renove, no pueden pagar 400 euros por mucho que el Gobierno financie 150 en comprar un electrodoméstico eficiente. Y por tanto esas familias, para tener mayor calidad en sus hogares y para poder ahorrar, que es en el fondo lo que se quiere, necesitan una línea específica de ayudas que financie hasta el 90% la compra de ese electrodoméstico eficiente, el aislamiento de esa vivienda o el cambio de esas ventanas. Porque en estos momentos es importante, por un lado, la calidad de esas viviendas, pero sobre todo que puedan ahorrar para un recibo que a día de hoy no pueden pagar. Espero que esta iniciativa, que es concreta, sencilla, para ayudar a los vulnerables, ustedes, señorías, se dejen de argumentario, se dejen de ideología, se dejen de cerrazón y la apoyen, porque yo creo que en estos momentos es especialmente necesario cuando las familias aragonesas son un 10% más pobres. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Ros. No se han presentado enmiendas, por lo tanto, continuamos con la intervención del resto de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 minutos. Comenzaríamos con el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, cuando quiera, tiene usted la palabra. Señora Orós, todos estamos muy preocupados por la situación de pobreza en general, que también se traslada a la situación de pobreza energética. Y por lo tanto vamos a valorar, vamos a analizar y vamos a estudiar lo que ustedes proponen. Déjeme que le haga varias reflexiones antes de empezar. Redoblar los esfuerzos para evitar la pobreza no es tarea solo de un departamento, creo que en eso estamos de acuerdo, sino que es tarea del conjunto del Gobierno. Medidas que mitiguen y que prevengan la pobreza de forma integral y, por lo tanto, no generar medidas específicas, sino adaptarnos a la realidad para garantizar que el sistema público responde y responde bien. Empiezo ya diciéndole que a nosotros no nos parece bien el café para todos. En segundo lugar, debemos pensar en todas las personas, teóricamente, que son los destinatarios de esta iniciativa. Por ejemplo, se lo decía antes, ¿qué pasa con las personas, muchas personas, que en situación de vulnerabilidad viven de alquiler? ¿Cómo van esas personas a poder beneficiarse de ese plan de medidas de eficiencia energética, tal y como lo contempla además una ley que nunca llega, esa planificación nunca llega, y aunque esté en la ley? Y ustedes no hablan de esa realidad del alquiler, por ejemplo. Proponen 2 puntos. Sobre el primer punto, el bono social térmico, complementario del bono social eléctrico, pero es que las ayudas de pobreza energética también son complementarias a este. Y lo que no consideramos que sea oportuno es generar una línea más.
no generar una línea, o sea, generar una línea más no va a resolver, sino lo que deberíamos de hacer es eliminar precisamente las limitaciones que impiden que quien realmente lo necesita pueda tener garantizada esa ayuda, esa prestación, esa cobertura. Por ejemplo, y lo hemos aprobado ya en esta Cámara en algún caso, revisando esa limitación de 200 euros anuales de ayuda a pobreza energética. A nosotros eso nos parecería más adecuado. Y si la partida que hay dispuesta para este menester es poca, increméntese una vez superado ese límite. Esa sí nos parecería una propuesta sensata y sólida. En segundo punto, y usted algo citaba, pero es que es más importante hablar del porcentaje de financiación que contempla el Plan Renove. De eso es de lo que deberíamos de estar hablando, porque nuestra ley de pobreza energética dice que los hogares vulnerables tendrán prioridad en las medidas de microeficiencia energética con una financiación pública que será de entre el 25 y el 100% del coste de la intervención según la vulnerabilidad. Bueno, el año pasado volvimos a aprobar precisamente una iniciativa que volvía a poner en el centro esta cuestión de los consumidores vulnerables para que la subvención que se les garantizase a tenor de su situación de vulnerabilidad. Pues no se resuelve este asunto y seguimos hablando de un 25%. Y va a dar igual que pongamos 1 millón que 10 millones. De hecho, la partida que hay para esta cuestión en 2020 era 1.400.000, más de lo que usted propone. Va a dar igual. ¿Por qué? Porque van a tener que financiar el 75%. Y ese es el problema. No es destinar fondos, sino garantizar que esos fondos llegan a quien realmente lo necesita. Estas cuestiones, dos cuestiones que abordan a las dos cuestiones que usted propone, son las que nos distancian de su visión en cómo tenemos que afrontar el tema de la pobreza energética. Izquierda Unida no va a validar su propuesta. Plantea que es necesario intervenir, pero la mejora de dar cobertura y ampliar el escudo protector, mejorando precisamente las herramientas y ampliándolas financieramente si fuese necesario para poder cumplir con su objetivo. Así que esa es la posición de voto de esta formación política. Votaremos que no a su PNL. Gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que independientemente de que el fondo de la iniciativa puede ser loable, realmente los datos y al final los números son los que mandan. De hecho, en el ejercicio 2020 se tramitaron unos 34.000 expedientes en cuanto al bono social térmico por un importe aproximado de unos 3 millones de euros. Y ya en el año 2021 fueron 28.000 expedientes, es decir, 6.000 menos, pero con 3.814.000 euros. Con 800.000 euros más. Independientemente de que pueda ser más, pueda ser menos, pueda gustar menos, yo creo que lo que usted está comentando aquí pues ya se está haciendo desde el propio Gobierno de Aragón. De hecho, nosotros trabajamos en dos vías, una que es la de proteger el escudo social, el escudo de los más vulnerables en cuanto a cualquier tipo de incentivo, cualquier tipo de ayuda, y en segundo lugar, pues crear las condiciones óptimas de aquellos que reactivan el empleo. Muchas gracias, señor Guerrero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Vox en Aragón votaremos a favor de esta iniciativa. Los datos ya los hemos reiterado durante toda la tarde y por el mismo tema, la crisis energética. El Instituto Nacional de Estadística ya confirmó lo que conocíamos y la inflación interanual se situó en un 9,8 en marzo y supone la tasa más alta desde 1985. Igualmente, como ya he dicho en la intervención anterior, conocimos que en Aragón alcanzamos el 10,7, cifra de doble dígito en cuanto a la inflación, y es la tercera más alta a nivel regional de toda España. También sabemos que la inflación subyacente, la que excluye la volatilidad de los precios energéticos y alimentos no elaborados, queda en el 3,4, su nivel más alto desde 2008. Y todo esto nos hace pensar que la inflación va a permanecer alta durante tiempo y lo que nos preocupa es que se ha extendido ya a todos los productos y no solamente a la energía. Porque aunque los precios de la energía copan los incrementos más altos, cada vez más productos superan el doble dígito en términos interanuales, hasta el punto que los gastos domésticos superan ya, según los expertos, un 33% de la renta media.
¿Qué quiere decir? Que aunque las familias intenten cada vez más reducir su consumo en productos no esenciales, no pueden escapar de un alza de precios sin precedente durante los últimos 37 años. Por todo esto, aunque en Vox ya no nos sorprende la soltura con la que la izquierda falta a la verdad, cuando afirma que espera que el IPC empiece a bajar pronto, nos produce mucha preocupación esta situación y la falta de reacción ante ella, porque no se concretan nuevas medidas para sostener el poder adquisitivo de los ciudadanos, más allá de ese paquete energético tipo limosnero o de una contraproducente limitación a los precios del alquiler, que lo que hace es restringir la oferta y encarecer la vivienda. Por lo expuesto, votaremos a favor de esta iniciativa, aunque lo que realmente, reiteramos, nos gustaría es una bajada generalizada y significativa de impuestos a todos los españoles que permita dinamizar la inversión y recuperar poder adquisitivo. Y hablando de impuestos y de la bajada de impuestos, y como no les gusta nada escuchar la bajada de impuestos, repito, no en este pleno, sino en una intervención anterior, España es el único país de toda la Unión Europea que se niega a bajar los impuestos. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, señora Oros, pues compartimos la sensibilidad de la PNL que ha presentado el Partido Popular sobre la necesidad de aliviar la situación de pobreza energética entre personas más vulnerables, porque decir lo contrario no sería coherente. En primer lugar, es necesario hablar de las recomendaciones que hizo la Unión Europea a los Estados miembros sobre la pobreza energética y que llevó al Gobierno estatal a aprobar a finales del año pasado una serie de medidas urgentes en materia de energía para proteger a los consumidores y la transparencia en los mercados mayoristas y minoristas de electricidad y gas natural. Así, en ese Real Decreto de 23/2021 de octubre se aprobaron diferentes medidas para pagar facturas, invertir en mejoras de eficiencia energética, medidas para evitar cortes de suministro o aplazar los pagos. Y es que a veces se da la sensación de que no se hace nada. Desde el Gobierno de Aragón, por parte del Departamento de Industria, ya se ha dicho, se realizaron 3 convocatorias de bono social térmico, ya se han explicado las del 2020, 2021 y en el 2022 7,2 millones, donde también quedan reflejadas las medidas urgentes para transición energética y la protección de los consumidores en base al mencionado decreto. También desde este Departamento de Industria se han convocado ayudas en actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, 2,5 millones de euros y 20 millones para autoconsumo y almacenaje. No tiene mucho sentido la petición de esta PNL mientras ambas órdenes están en vigor y no se han agotado aún las correspondientes partidas presupuestarias. Y respecto al punto 2, desde el Departamento de Vertebración del Territorio se han tomado medidas contra la eficiencia energética, 33,3 millones para acciones relacionadas con la rehabilitación, lo que supone una suficiencia energética ambiciosa con una reducción de al menos un 30% en consumo de energía no renovable. Desde la Dirección General de Vivienda se está perfilando la convocatoria de fondos europeos vinculados a rehabilitación energética, que tiene una sensibilidad especial para las personas vulnerables, para las que se contemplan subvenciones mayores, de manera que no queden sin acceder a las ayudas y puedan obtener mejores eficiencias energéticas en su vivienda, ahorro económico y confort térmico. Y no solamente desde el Departamento de Industria o de Vertebración están concernidos en la lucha contra la pobreza energética, también desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que se trabaja mediante diferentes cauces, como tramitación de líneas de subvenciones, celebración de convenios con la Fundación Ecológica y Desarrollo y con compañías eléctricas para la atención directa a hogares vulnerables. Y ya para finalizar, decir que hay que asegurar el cumplimiento de la Ley de Reducción de la Pobreza Energética de Aragón para el desarrollo de medidas asistenciales consistentes en prestaciones económicas para evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas a personas vulnerables. Con lo cual, ya le hemos dicho que estamos de acuerdo con la sensibilidad planteada en la PNL, pero entendemos que de momento existen partidas suficientes y recursos para reducir costes y mejorar la eficiencia energética en viviendas de personas vulnerables. Gracias, presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Carbonell.
Muchas gracias, presidente. Trae aquí, señora Orós, una iniciativa con 2 puntos referentes a ayudas distintas. En cuanto al primer punto, es referente a establecer un suplemento del bono social térmico de 100 euros. Respecto a esto, cabe decir que el bono social térmico, como se sabe, depende de los presupuestos generales del Estado y ya a nivel estatal ya se ha incrementado dicho presupuesto para hacer frente a las diferentes subidas de los precios de la luz que se han y siguen manteniendo. No podemos decir que sea mentira la pobreza energética. La pobreza energética es una realidad. Por ello, desde Podemos seguimos defendiendo que la mejor opción es el mantenimiento de lo público. Debemos seguir luchando por la intervención de los mercados y topar los precios del gas. Desde el Gobierno de España ya se está trabajando para que las personas más vulnerables puedan acogerse a través de varias medidas que se están realizando, entre ellas la ampliación, como decimos, de este bono social. En cuanto al segundo punto, desde el Gobierno de Aragón ya se ha comentado por la diputada que me precedía, ya existen convocatorias ordinarias de ayudas en dichos ámbitos, de las cuales todavía no se han agotado los presupuestos destinados a la misma. También, durante la pasada legislatura, desde Podemos Aragón se impulsó la Ley 9/16 de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón, que se aprobó en estas mismas Cortes y que recoge una batería de medidas para paliar y reducir los efectos de la pobreza energética. Esta ley, ya se ha dicho en otras ocasiones, recoge varias ayudas a personas vulnerables, como son, por un lado, el pago de la factura para aquellas personas que no pueden hacer frente, el establecimiento del procedimiento de evitar la suspensión de suministro o su restablecimiento, así como convenios de cooperación con las empresas suministradoras para evitar que las personas vulnerables vean restringidos un derecho fundamental como es la luz o el gas. El Gobierno de Aragón, a través de estas medidas, ayuda a los más vulnerables, porque a este Gobierno lo más importante es no dejar a nadie atrás. Por ello, señora Orós, aunque entendemos el fondo de esta iniciativa, entendemos que no es proporcionada y por ello votaremos en contra de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Bernués. Gracias, señor presidente. De nuevo, gracias, señora Orós, por traer esta PNL al Parlamento. Como usted ha dicho, la crisis económica y social provocada por la pandemia ha provocado o ha incrementado, la desigualdad económica en el país, aumentándose el número de personas que se encuentran en estos momentos en situación de privación material severa y es necesario, por tanto, garantizar que los consumidores vulnerables puedan hacer frente al incremento de estos costes energéticos. La desbocada subida de los precios de la energía y de los alimentos a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania no da respiro ni a consumidores ni a familias. La inflación interanual se sitúa ya en casi un 10%, el incremento más alto desde 1985. Y, desde luego, no hay previsión de que la situación vaya a encauzarse a corto plazo. Con los costes disparados, con los hogares que están viendo recortado su poder adquisitivo mes a mes y muchos hogares y también muchas empresas aseguran no poder más con este aumento de la factura eléctrica. Productos básicos como el día a día han multiplicado su precio en cuestión de semanas y, aunque hay comercios que están subiendo ese sobrecoste, muchos están empezando a repercutirlo en el cliente, disparando también, por tanto, ese presupuesto de la cesta de la compra. La situación es muy complicada y miran con incertidumbre al verano, estación en la que se suelen disparar el consumo de electricidad. El problema, en todo caso, no viene de ahora, se lleva arrastrando más de un año y hasta la invasión rusa las subidas habían sido graduales, pero lo vivido en estas últimas semanas ha sido exagerado. El poder adquisitivo de las familias, como digo, se ha visto claramente resentido y, por tanto, votaremos a favor de esta PNL que aboga por aumentar ese suplemento autonómico, que es cierto que se queda corto con lo que es el bono social, con la excesiva subida de precios que estamos viviendo, como bien usted ha señalado, señora Orós. Entonces, apoyaremos esa subida con el suplemento de 100 euros para calefacción, para agua caliente o cocina y aprobaremos también en esa PNL, esa línea de ayudas de 1 millón de euros para financiar el 90% de las inversiones realizadas. Muchas gracias. Gracias. Grupo Socialista, señor Ortiz.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Orós. Presentan desde su grupo parlamentario esta proposición sobre medidas a aplicar para reducir los costes energéticos y mejorar la eficiencia energética en los hogares más vulnerables. Esta misma tarde hemos conocido cómo la Comisión Europea ha dado luz verde a la propuesta de España y Portugal de limitar a 50 euros el precio del gas, lo que repercutirá en que el precio de la luz baje desde los más de 200 euros actuales hasta los 120 o 130 euros el megavatio hora. Sin duda, una buena noticia que tiene mucho que ver con la determinación y el liderazgo del presidente Sánchez. En octubre del año pasado, el Gobierno de España, en su empeño por combatir la pobreza energética, aprobó el Real Decreto Ley 23/2021 de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores. Un texto legal en línea con las recomendaciones de la Unión Europea para hacer frente a la escalada de los precios de la energía y poniendo en el centro de mira a los consumidores en situación de vulnerabilidad energética, incrementando los descuentos del bono social eléctrico del 40 al 70% para los consumidores vulnerables severos y del 25 al 60% para los consumidores vulnerables. Hablamos de 1.200.000 hogares en toda España, 34.000 de ellos aragoneses. Además, gracias a este Real Decreto, se han incrementado hasta los 7,2 millones de euros la dotación inicial prevista para Aragón en los presupuestos generales del Estado, en relación con el bono social térmico para 2022. A todo lo anterior se suma el Real Decreto Ley 6 de 2022 de 29 de marzo, que flexibiliza las condiciones de acceso y aumenta las cuantías destinadas a los bonos sociales eléctrico y térmico, suplementando 75 millones de euros para ampliar la cobertura del bono social térmico a los nuevos beneficiarios acogidos al bono social de electricidad. Por lo que, señora Orós, lo que solicitan ustedes en el punto 1 de su proposición está cubierto gracias a la empatía y responsabilidad de los Gobiernos de España y Aragón. Si entramos en el punto 2 de su PNL, hay que recordar que en este momento el Gobierno de Aragón tiene varias convocatorias abiertas cuyos objetos están en línea de lo que ustedes solicitan. Está vigente la convocatoria de ayudas del Departamento de Industria con un montante cercano a los 21 millones de euros para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, se ha publicado la orden también del Departamento de Industria con un montante de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes, incluido en el programa de regeneración y reto demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Mientras estas órdenes estén en vigor y no se agoten sus partidas presupuestarias, no creemos necesario que una nueva línea de ayudas para actuaciones que ya están contempladas. Igualmente, desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales se viene trabajando activamente en la tramitación de líneas de subvenciones, firma de convenios de colaboración e instando a las compañías eléctricas a la atención directa a hogares vulnerables con el firme compromiso de combatir la pobreza energética. Por todo lo expuesto, señora Orós, el Grupo Parlamentario Socialista no apoyará su proposición. Gracias, presidente. Gracias, señor Ortiz. Procedemos, pues, a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 31, en contra 33, ninguna abstención. Por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida no, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, señora Orós.
Señor Sanz, el único que se había enterado o que se ha enterado de que iba la película ha sido usted, porque el resto no se han enterado en absoluto de lo que iba esta iniciativa. No voy a entrar a la lectura del informe del Departamento de Industria porque desde luego no merece la pena, pero sí que les quiero explicar que las líneas de ayudas que hay hoy por hoy, para la rehabilitación de vivienda, para el cambio de ventanas o para la compra de electrodomésticos, no llega a las familias vulnerables porque no pueden pagar ni el 25%, ni el 50%, ni el 60%, ni el 70%. A vivienda les sobra dinero, pero las familias vulnerables no pueden pagar el porcentaje que les toca y por tanto es necesario una línea concreta. Y además, bono térmico. El bono térmico llega solo a 1 de cada 4 personas vulnerables que lo necesitan. A 1 de cada 4. Yo, como han tirado de argumentario, al resto de los grupos no les voy a decir nada, pero al Partido Aragonés sí. Al señor Guerrero sí que le voy a decir algo. No les reconozco, pero ni en el anterior, ni en este, ni en el anterior. Ustedes siempre han sido los adalides de la bajada de impuestos, de devolverle a los ciudadanos el dinero para poder vivir y para poder funcionar y para poder producir y para poder trabajar. Llevan 3 años diciendo que no es el momento, que ustedes quieren bajar los impuestos, pero no es el momento. Mi pregunta es, ¿cuándo va a ser el momento? Porque en estos momentos las familias son un 11% más pobres, porque en este momento las empresas están sufriendo muchísimo para poder sostener y el Partido Aragonés sigue diciendo que no es el momento. Y con respecto al bono térmico, 2 cosas. 37.000 beneficiarios para unas necesidades de 200.000 personas que lo necesitan es muy pobre. Llega a 1 de cada 4. Que el año anterior hubiera 6.500 menos no es para alegrarse. Hubo más dinero porque hubo 6.500 menos. Pero esas familias fueron menos no porque quisieran, no porque no lo necesitaran, sino porque la burocracia y la renovación les hizo imposible poder acceder. Por tanto, señor Guerrero, yo espero que en lo que nos queda, ¿verdad? Nos queda un año, vuelvan al origen, sea el tiempo, sea el momento y apoyen aquellas iniciativas que ustedes y nosotros sabemos que son positivas para la sociedad aragonesa. Muchas gracias, señor presidente. Grupo Socialista. Pues concluido el orden del día de hoy, se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30.